Uno, 2, 3, 4, 5, 6.
Hola, bienvenidos al
canal de RockIT, pero hoy día tenemos la previa de Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias. Estamos junto al equipo de RockIT y el equipo de Bsides iniciando esta transmisión, esta previa al evento principal que tenemos mañana a las 9 de la mañana, día sábado 7, hoy día viernes 6. Iniciamos con esta previa que vamos a comentarles de qué se trata. Vamos a tener conferencias, vamos a tener cursos, en fin. Tenemos de todo hoy día. Franco Catrín, ¿cómo estás? Muy contento, emocionado, hasta que llegó el día, después de tanto preparativo que hemos tenido, expectativa, el evento se ve buenísimo. Hoy día hay que recordar, en la previa, ¿cierto? Mañana es el día oficial, hoy día vamos a tener charlas en la mañana, en la tarde talleres, ahí va a haber un tal Franco Catrín también metido en el taller. Doctor Linux también. Doctor Linux. Y estamos aquí con los chicos de Bsides listos para comenzar. Vamos a repasar rápidamente también lo que va a ser el evento de la previa que tenemos hoy día, porque el evento principal es mañana. Recuerden, la gente que se alcanzó a inscribir en los talleres va a estar en la tarde por interno, pero hoy día, bueno, aquí José, ¿cómo estás? Josefina Constantine. Bien, ¿y tú, Alejandro? Bien. ¿Qué tal hoy? La doble agente. Doble agente, RockIT y Bsides. Así Sí. es. Hoy estoy trabajando para RockIT y para Bsides. Y por supuesto, los que van a ser ahora los dueños de casa a partir de este minuto, que son Eval Holstein y Carlos Zúñiga, el equipo de Bsides aquí mismo con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Ansioso, por fin llegó el día, como decía Franco, hay muchas sorpresas. Esta es una previa para que vamos calentando motores para lo que se viene el sábado. Así que feliz y bueno, atento porque ahí está sorpresa. Hoy tenemos una producción increíble, así que todo esto también está, saludo ahí a Daniel Sepúlveda, que está, bueno, no se ve, pero está ahí en los controles, está en una nave espacial, la verdad para nosotros. Bueno, de hecho comentar que Daniel es parte fundamental de que este set esté así de hermoso para Bsides, básicamente porque él nos ayudó y nos asesoró a montar todo este bello escenario para dar lo mejor de las conferencias que se van a transmitir el día de hoy. Y como lo que hacemos en RockIT, y también obviamente en el lado de las conferencias Bsides, es que nos gusta la tecnología. Y por ejemplo, para lo que les gustan todos los gadgets y todas estas cosas, tenemos por lo menos 3 cámaras robóticas. O sea, ya el ser humano no está presente acá, sino que son solamente cámaras robóticas. Y allá tenemos, como les decía, una tremenda nave con Daniel. Así que Daniel, acá estamos listos para que todo salga bien. Chicos. Sí, un poco contarles que es la previa, pero también no quiere decir que son menos importantes hoy día los charlistas que vamos a tener. Vamos a tener a Felipe Román, que es de Mercado Libre, chileno. Vamos a tener a Ben, que es el que abrió Bsides Londres. Y vamos a terminar con, bueno, está Alexander y está Carlos Saidedos, que fue uno de los que ganó el premio en Ecoparty, uno de los mejores talleres. Así que vamos a tener un día espectacular y terminaríamos la tardecita con los talleres que están muy buenos. Tenemos inscripciones full en los talleres, así que estamos de Eso todo. a partir de las 15 horas. A partir de las 15 horas comienzan los talleres, les va a llegar una invitación a través de Google Calendar y solo se van a poder loguear con el correo con el que se inscribieron. Las personas que intenten ingresar con el correo que no es el que ingresaron en el formulario no van a poder ingresar a la charla, así que es importante que utilicen el correo con el que se registraron para los talleres a partir de las 15 horas. El único taller que es fuera de las 15 horas es el de Franco Catrín, que empieza a las 18:30 horas. Sí, y una cosa súper importante, algunas conferencias son en idioma inglés. Así que vamos a tener un canal paralelo cuando comienzan esas conferencias donde va a haber una traducción simultánea para la gente que no entiende inglés, van a estar traducidos al español, tanto las entrevistas como las presentaciones. Se los vamos a anunciar en el chat, así que no se preocupen por eso, y va a ser una transmisión paralela pero del mismo evento, así que eso. Perfecto. Carlos, Iván, ¿nos podrían contar un poquito qué versión de Bsides comenzaríamos este año? ¿Cómo está avanzando Bsides? ¿Cuáles son los horizontes que tienen planeados en un futuro? Bueno, esta es la sexta versión y es una versión distinta. Generalmente nosotros la hacemos en alguna universidad. El año pasado fue en la Universidad Mayor. Este año sobre este formato que es online. Es nuevo para nosotros, así que si cometemos errores, perdónennos, pero es un ambiente distinguido como es Bsides, el lado B, así que
relajado acá, muy relajado. ¿Qué se espera para Bsides los próximos años? La idea es volver al formato normal, en la universidad, con los carritos de completo, con los CTF, con los talleres. La idea es seguir en el mismo formato, traer este nivel de sponsor que cada año nos superamos más. Este año vamos a tener el creador de SQL Map, el creador de Mod Security el día de mañana, así que es un enorme parrilla para estos 2 días. Sí, es importante también agradecer a los que permiten que podamos hacer esta actividad, que son los sponsors, que bueno, de a poco durante la conferencia van a ir mencionándose y apareciendo ahí su logo. Agradecerle a ellos también que permiten que podamos hacer esta 6ª versión de Bsides. Y bueno, decir que año a año es un desafío, que tenemos que crecer y bueno, espero que lo disfruten. Especialmente quiero agradecer a Nivel 4 que nos prestó la oficina acá, así que agradecer al sponsor Nivel 4 que estamos acá en su casa, así que... Exacto, estamos en la casa de Nivel 4. Si es que quieren saber información de Nivel 4, visiten nivel4.com. Perfecto. Y, Oye, recordar a los chicos que están en el chat Sí. que no sean egoístas y compartan el link de YouTube para que todos los que puedan ver se conecten hoy día en vivo. ya, la información de todas maneras del evento obviamente está en Bsides Chile. No, Bsides CL, Bsides, no, Bsides, bsidescl.org. .org. Nos pasó lo mismo en RockIT, no importa. Y recuerden, al canal que en este minuto estamos transmitiendo, póngale like, po, sí, hay caleta de gente. Póngale un like para que también empiece a escalar en YouTube y la gente que no conoce el evento lo pueda también seguir. Recuerden, vamos a estar hoy día hasta en promedio 2:30 de la tarde, 3 de la tarde. Y el evento de mañana, que es el evento principal, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Así que ese es el evento principal. Hoy día, como decía Eval, no menos importante, vamos a estar también con conferencias y talleres, así que no se lo pueden perder. ¿Con qué seguimos ahora? Ahora vamos con Bruno de Mercado Libre. Bruno es el Red Team Lead de Mercado Libre. Buenos días, ¿cómo están? El live hacking de Mercado Libre, así que va a ser como una introducción de los que ya se inscribieron a este live hacking con Mercado Libre, con este Book Bounty, así que él nos va a explicar de qué se trata. Así que los dejamos con él. Así que Ahora vamos con Bruno. ahora vamos con Bruno. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Te escuchamos? Sí, bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos el lugar. Bienvenidos a todos, muchas gracias a Bsides. Vamos a mostrar un poquito y a contarles un poquito de lo que es el pequeño mundo del Bug Bounty y después vamos a meternos más de lleno en lo que es el evento que estamos llevando, que empezó ayer y que estamos llevando hasta hoy a las 4 de la tarde. Así que... Un programa Bug Bounty es un desarrollador o un research o un hacker, según como querramos llamarlo, que encuentra una vulnerabilidad, la reporta a través de una plataforma y la empresa que está sponsoreando ese programa le envía dinero como una forma de agradecer el trabajo que hizo y remunerarlo. ¿Qué es el programa Bug Bounty para nosotros? Nosotros en Mercado Libre tenemos ya hace 2 años un programa de Bug Bounty que se ejecuta en la plataforma HackerOne. Bruno, El programa... discúlpame un segundo.
Bruno, ¿me escuchas? Sí, sí. Estamos presentando una pequeña dificultad de audio, así que ¿fueron unos segundos? Ah, perfecto. ¿Sí? Ahora sí, sigue con lo que estabas comentando. ¿Vuelvo a empezar desde acá? ¿Cómo? ¿Retomo de esta slide o voy para atrás? No, retoma, no hay problema. Ok, buenísimo. Bueno, les contábamos, perdón por la dificultad técnica. Como les contábamos recién, el programa de Bug Bounty en Mercado Libre es un programa que está sobre la plataforma HackerOne. Es un programa que está orientado nada más a mercado pago. No está enfocado solo en ese producto de todos los que tiene hoy Mercado Libre. Es un programa que tiene 2 años de antigüedad y es un programa que es un programa privado. Por lo tanto, para participar dentro del programa es a través de una invitación. Para contarles un poquito cómo nos fue en estos 2 años, tenemos más de 200 jugadores activos. Es casi constante que se van incorporando jugadores. Y tenemos un constante crecimiento de vulnerabilidades reportadas. El primer año tuvimos una gran cantidad de vulnerabilidades. Este segundo año, que ya cumplimos el segundo año dentro de la plataforma, también tenemos un volumen todavía más grande y todos los días esto viene creciendo. Nosotros, o el objetivo de nuestro programa, no es solo tener un programa, no es solo pagar por vulnerabilidades, no es solo que la gente nos reporte, sino lo que queremos es crear comunidades. Mercado Libre es una empresa que opera en Latinoamérica, en varios países, pero lo que nosotros queremos es darle fuerza a esa comunidad de researchers o de hackers que están en Latinoamérica. Entonces lo que queremos hacer es crear comunidades. Ahí un poco lo que muestra el slide es que hicimos el año pasado, cuando no estaba el COVID, hicimos 2 eventos bastante grandes, uno en Argentina y uno en Brasil, y más o menos para que tengan idea de los montos, en el evento de Argentina se pagaron alrededor de $30.000 en premio, y en el evento de Brasil se pagaron alrededor de $7.500 en premios de las vulnerabilidades que fueron encontradas dentro del programa. Ahora le doy el paso a Fabri, que nos va a contar un poquito de la salud del programa. Hola, ¿cómo están? Dale, Bruno, nomás. Ahí. Ahora sí. Hablar de lo que les puede interesar más a ustedes en este día de hoy, después de ver un poquito la historia de nuestro programa. Como bien decía Bruno, estamos enfocados más bien a la unidad de negocio Mercado Pago, pero eso no quita que podamos hacer eventos especiales como el que vamos a presentar hoy y podamos sumar un poco más, agrandar ese scope y presentarles algo especial para que, bueno, ustedes tengan esa posibilidad de jugar en un terreno donde no tenemos permitido que jueguen otros hackers del mundo hasta ahora. Por eso estamos sumando para este evento reportes válidos sobre el portal y sobre lo que es el frontend de Mercado Libre Chile, bueno, lo que ustedes conocen y utilizan quizás en el día a día para hacer compras. Esta es un poco la tabla de premios que vamos a tener sobre esos scope especiales. No aplica a Mercado Pago porque ya tiene su tabla dedicada en ese programa que venimos llevando hace 2 años. Un poquito el disclaimer es, bueno, estamos abriendo un scope especial para ustedes, entonces les pedimos que configuren sus herramientas de escaneo. Sé que a veces esto es un poco difícil, incluso nos pasa a nosotros, que nos vamos derecho a hackear un target, no configuramos las tools, pero bueno, ahí un poco a modo de guía donde se puede configurar en las herramientas famosas que andan en la vuelta, para bajar un poco los threads y hacernos la vida más fácil. A veces, como recomendación general y personal, ¿no? A veces las vulnerabilidades salen más si uno entiende el producto y se mete y empieza a escarbar por los lugares y no con herramientas automatizadas, que es donde suele buscar mucha gente. Pero eso, a modo de recomendación, también para que nos bajen un poco los threads de escaneos automáticas. Bueno, como decía Bruno, las submissions están abiertas hasta las 16. Ahí vamos a apagar el botón para que no entren más reportes, así que hay un lindo rato y
para que puedan hackear en la plataforma, sobre todo en el scope especial. Ahí los vamos a estar ayudando con dudas, lo que tengan para aclararse los usuarios, para poder entender de forma rápida, incluso hasta los podemos colaborar si tienen alguna idea de un reporte que puede llegar a salir y no está saliendo por algún motivo. Nosotros, como decía Bruno, la idea acá es colaborar con ustedes, generar una comunidad, no solo ser un programa que paga por vulnerabilidades, y tenemos interacción con los hackers de forma bastante personalizada, donde, bueno, somos uno más con ustedes. Nosotros también queremos que tienen un reporte a medias, que termine saliendo, incluso los ayudamos a veces a terminar de explotar una vulnerabilidad. El pago va por ustedes, por supuesto. Y bueno, los invitamos entonces a que conozcan la plataforma, a que formen parte de esta comunidad, logren buenos reportes o no, pero se lleven una buena imagen de nuestro programa, que es por lo que estamos trabajando ahí en el día a día. Bueno, un poco para cerrar, así no los aburrimos. Como decía Fabri, estamos en Discord, estamos en el canal, está la policy, por favor, dedíquenle 5, 10 minutos, no les lleva más tiempo, lean la policy, ahí está explicado casi todo. Esperemos que los sitios sigan arriba, no lo tiren, por favor, con cuidado. Y de vuelta, nosotros queremos hacer una comunidad, le vamos a estar dejando por Discord una breve encuesta que tiene una pregunta nada más, así que denle clic, es una pregunta, es cómo quieren que sigamos charlando después de este evento, porque de vuelta nosotros queremos seguir en contacto con ustedes, o por Telegram o por Discord, no es más que eso, se los prometo. Y en base a esa respuesta vamos a seguir o armar el canal o mantener el canal de Discord para que sigamos en contacto, así que no los aburrimos más, esperamos chatear hoy a la tarde con ustedes todo el día, y bueno, bienvenidos al programa, bienvenidos a Bsides y a disfrutar un rato hoy y mañana. Excelente. Dale nomás. Bruno, ¿nos escucha? Sí. Cuéntanos cuál es el Discord que nos estabas mencionando. ¿El Discord? Sí. Sí, está el canal. Ya les paso el link, a ver si lo tengo. Denme un minuto, Oye, nos gustó mucho la foto final para los que vimos Mr. Robot. ¿Qué opinan, chiquillos? Y lo que estamos esperando que Amazon la tenga la última temporada, pero bueno. ¿La cuarta? Todavía no la largó. Nosotros la conseguimos por ahí, Ya, ya la estamos viendo. Ya la estamos Aquí viendo. lo promovemos eso. Nosotros. ¿Lo tienes por ahí, Sí. Bruno? Ya, y lo está buscando. Recuerden Sí, que lo tengo. ahora terminando... Perdona. No, se los paso por chat, así lo publican. Sí, Sí, por dejar un favor. problema, Sí, un así problema. nosotros lo... Dale, sí, lo porque si integramos no es a las larga la redes sociales. URL y decimos las letras y no se escucha. Chicos, ahora y chicas, nos vamos a ir un pequeño break y luego volvemos con el... Con la charla, la exposición de Felipe Román, que también es de Mercado Libre, y su exposición se llama Android Hacking, Playing with App Components. Va a estar muy buena, así que sigan acá en la Previa de Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias.
Las amenazas actuales, siempre en evolución, requieren soluciones de seguridad que respondan rápido ante los ataques. La clave ya no es proteger in situ o solo en la nube, sino proporcionar una solución híbrida sincronizada que proteja ante una gran combinación de ataques en largos periodos de tiempo. Pero no todas las soluciones híbridas son iguales. En el núcleo de la solución de mitigación de ataques híbridos de Radware está su sistema de mensajes de defensa. Es único porque permite sincronizar las estadísticas de tráfico, la información del ataque, las pólizas flotantes y las referencias de los diversos elementos de la solución para crear un sistema totalmente integrado. Veamos cómo escala el sistema al enfrentarse a ataques volumétricos. El sistema de mitigación in situ de Radware detecta un ataque en el perímetro de la organización e inmediatamente lo combate. Paralelamente, utilizando el sistema de mensajes de defensa, actualiza el centro de limpieza de datos D2 en la nube de Radware con las referencias del tráfico y la huella del ataque. Cuando el volumen del ataque aumenta y amenaza con saturar las conexiones de Internet, el tráfico se redirige al centro de limpieza de datos. Y como este centro ya está al corriente de las referencias del tráfico y del propio ataque, puede empezar a mitigarlo de inmediato con la mayor precisión. El ataque se mitiga en la nube sin demora, consiguiendo así que la organización esté protegida en todo momento. En el caso de un ataque complejo basado en la red, el Web Application Firewall de Radware, que puede desplegarse out of path, detecta el ataque y devuelve la información al dispositivo anti-D2 para mitigar el ataque en el perímetro. Así se mitiga sin riesgo y sin latencia en la implementación. De igual modo, cuando un ataque asociado a estado basado en DNS es detectado por el ADC de Radware, le comunica la fuente al dispositivo de perímetro para bloquear el ataque. Así, los ataques a nivel de aplicación pueden detectarse cerca de la aplicación gracias al equipo stateful, pero pueden mitigarse en el perímetro antes de que entren en la red de la organización. El envío de mensajes de defensa protege todavía más los centros de datos locales. Cuando la seguridad en la nube de Radware detecta un ataque, puede alertar con mensajes de defensa a todos los dispositivos locales a nivel mundial para que bloqueen el ataque. Con su sistema único de mensajes de defensa, Radware ofrece un sistema híbrido sincronizado de mitigación de ataques que te permite detectarlos donde se puede y mitigarlos donde se debe, resultando así en una protección extraordinariamente precisa, con una incidencia mínima en el nivel de servicio. Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus, o simplemente tener un espacio para conversar sobre tecnología, cada lunes a las 18:30 horas, Chile, en vivo y en directo, RockIT. Envíanos mensajes en nuestro chat o redes sociales con tus consultas y trataremos de ayudarte. Y tú también puedes ayudar. RockIT. La tecnología, en palabras simples. The world didn't just start working remotely. It also started living remotely. Right now, digital connection is human connection. And it's those digital connections Palo Alto Networks has spent 15 years securing. In the last few weeks alone, as commutes went from highway to hallway, we helped an energy services provider secure 80,000 employees using the world's largest clouds. We enabled a global tech manufacturer to quickly scale their security as 35,000 homes became offices. And worked with a school district to secure learning in days when computers became classrooms. As the world's largest cybersecurity company, we're already protecting millions of remote workers and millions of human connections. Palo Alto Networks. Next-gen cybersecurity delivered today. Do you have any idea how important information is? Look closer. We are in the information era, and what before seemed like science fiction, now is part of our everyday lives. Our world is hyper-connected. We shop in online stores' aisles, and political debate happens over Twitter. We live under a system that seems harmless, but there are new threats now. Did you know 220,000 cyber attacks
are happening every single day. And our personal information is a part of the massive amount of data that's out there in the cloud, available for anyone to use. Now, Chile is the most connected country in Latin America. But we've been researching information security and cyber attacks for over a decade, when our computers weren't the obvious target. In 2008, the Chilean free software community created a hack lab called La Tola, which became a place to learn about stuff that was way ahead of our times, like GPS technology, wireless networks, and the inner workings of the computer systems that rule our lives now. The passion we have for our hobby has always moved us to develop investigation and creating knowledge to mitigate and face the threats of today. With that same passion, we've created Nivel 4, and we've been protecting our clients and been contributing to a secured cyber environment for the people. Massive attacks cost billions of dollars to the industry and can wreak havoc in people's personal lives. Information is becoming gold as the internet turns into global consciousness. In Nivel 4, we all work for a safer society. Las amenazas actuales, siempre en evolución, requieren soluciones de seguridad que respondan rápido ante los ataques. La clave ya no es proteger in situ o solo en la nube, sino proporcionar una solución híbrida sincronizada que proteja ante una gran combinación de ataques en largos periodos de tiempo. Pero no todas las soluciones híbridas son iguales. En el núcleo de la solución de mitigación de ataques híbridos de Radware está su sistema de mensajes de defensa. Es único porque permite sincronizar las estadísticas de tráfico, la información del ataque, las pólizas flotantes y las referencias de los diversos elementos de la solución para crear un sistema totalmente integrado. Veamos cómo escala el sistema al enfrentarse a ataques volumétricos. El sistema de mitigación in situ de Radware detecta un ataque en el perímetro de la organización e inmediatamente lo combate. Paralelamente, utilizando el sistema de mensajes de defensa, actualiza el centro de limpieza de datos D2 en la nube de Radware con las referencias del tráfico y la huella del ataque. Cuando el volumen del ataque aumenta y amenaza con saturar las conexiones de Internet, el tráfico se redirige al centro de limpieza de datos. Y como este centro ya está al corriente de las referencias del tráfico y del propio ataque, puede empezar a mitigarlo de inmediato con la mayor precisión. El ataque se mitiga en la nube sin demora, consiguiendo así que la organización esté protegida en todo momento. En el caso de un ataque complejo basado en la red, el Web Application Firewall de Radware, que puede desplegarse out of path, detecta el ataque y devuelve la información al dispositivo anti-D2 para mitigar el ataque en el perímetro. Así se mitiga sin riesgo y sin latencia en la implementación.
De igual modo, cuando un ataque asociado a estado basado en DNS es detectado por el ADC de Radware, le comunica la fuente al dispositivo de perímetro para bloquear el ataque. Así, los ataques a nivel de aplicación pueden detectarse cerca de la aplicación gracias al equipo stateful, pero pueden mitigarse en el perímetro antes de que entren en la red de la organización. El envío de mensajes de defensa protege todavía más los centros de datos locales. Cuando la seguridad en la nube de Radware detecta un ataque, puede alertar con mensajes de defensa a todos los dispositivos locales a nivel mundial para que bloqueen el ataque. Con su sistema único de mensajes de defensa, Radware ofrece un sistema híbrido sincronizado de mitigación de ataques que te permite detectarlos donde se puede y mitigarlos donde se debe, resultando así en una protección extraordinariamente precisa, con una incidencia mínima en el nivel de servicio. Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus, o simplemente tener un espacio para conversar sobre tecnología, cada lunes a las 18:30 horas, Chile, en vivo y en directo, RockIT. Envíanos mensajes en nuestro chat o redes sociales con tus consultas y trataremos de ayudarte. Y tú también puedes ayudar. RockIT. La tecnología, en palabras simples. The world didn't just start working remotely. It also started living remotely. Right now, digital connection is human connection. And it's those digital connections Palo Alto Networks has spent 15 years securing. In the last few weeks alone, as commutes went from highway to hallway, we helped an energy services provider secure 80,000 employees using the world's largest clouds. We enabled a global tech manufacturer to quickly scale their security as 35,000 homes became offices. And worked with a school district to secure learning in days when computers became classrooms. As the world's largest cybersecurity company, we're already protecting millions of remote workers and millions of human connections. Palo Alto Networks. Next-gen cybersecurity delivered today. Do you have any idea how important information is? Look closer. We are in the information era, and what before seemed like science fiction, now is part of our everyday lives. Our world is hyper-connected. We shop in online stores' aisles, and political debate happens over Twitter. We live under a system that seems harmless, but there are new threats now. Did you know 220,000 cyber attacks are happening every single day? And our personal information is a part of the massive amount of data that's out there in the cloud, available for anyone to use. Now, Chile is the most connected country in Latin America. But we've been researching information security and cyber attacks for over a decade, when our computers weren't the obvious target. In 2008, the Chilean free software community created a hack lab called La Tola, which became a place to learn about stuff that was way ahead of our times, like GPS technology, wireless networks, and the inner workings of the computer systems that rule our lives now. Y estamos de vuelta acá en la previa. Recuerden que esta es la previa de Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias acá en el canal de RockIT, donde hablamos de tecnología en palabras simples. Franco, Josefina, Carlos, estamos de regreso. Vamos a tener ahora a nuestro siguiente invitado. Recuerden que ahí van a haber break, de todas maneras, como lo hacíamos en la versión cuando 2019, podíamos juntarnos, 2019. presencial. Donde ustedes en ese minuto se iban a tomar un cafecito, iban a comer algo. Como hoy día no pueden, estamos nosotros ahí alimentando el estómago. Yo sabía que le iba a decir de reglas, José. Nos está controlando acá. Sí, bueno, ahora viene próximamente la charla de Felipe Román y en estos momentos con Carlos de la organización de Bsides tenemos una buena noticia que anunciarles. Sí, mira, como habíamos dicho, si llegábamos a los 1.500 inscritos, que lo superamos,
se va a sortear una bolsita, que es la que tengo acá, con el logo Bsides, ¿cierto? Donde van a ir algunos regalitos para que va a llegar a la puerta de su casa. Vamos a hacer un sorteo de 150 personas, que le va a llegar esta bolsa con algunos regalos. Ahí mi modelo, por favor, si puede mostrar algo. Ese color te queda muy bien. Podría ir un polerón, podría ir una polera que también están por llegar. Alejandro, mostrémosla bien. A ver. Ya, ahí los modelos van a mostrar algunos regalos que podrían llegar en esta bolsa, que son sorpresa a 150 personas que vamos a sortear de los inscritos en la conferencia. Así que si hay alguien que no lo ha hecho, un amigo o algo, dígale que se inscriba, que todavía está a tiempo. Importante, mascarillas de Bsides. Así es, están ahí muy de moda. Para que vayan ahí con orgullo en la calle. Queremos destacar que este año hay merchandising para mujer. Años anteriores siempre eran colores mucho más neutros. Y también tenemos tallas S y M, si no me equivoco, Carlos. Sí. Este año nos preocupamos de considerar las tallas pequeñas que me reclamaron el año pasado. Bueno, normalmente hago poleras de mi talla, que son L, de elefante. Así que este año hicimos unas poleras también más pequeñas para tratar de premiar, obviamente, a las niñas. Ahora, si hay algún niño que quiere una rosada, también que nos avise y nos diga que él quiere optar a la merchandising rosada. Hay alto ejecutivo con camisa rosada, ¿por qué no? Así es. Sí, Así que todo bien. Es que los colores no tienen género. Sí. Bien. José, Entonces presentemos al ahora- siguiente invitado, al speaker que viene ahora. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir con la exposición de Felipe Román. Felipe Román trabaja en Mercado Libre y su exposición se llama Android Hacking Playing with App Components. Así que Felipe, lo tenemos conectado. Tenemos ¿me a escuchan? Felipe en línea. Ahí Sí, vamos. Ahí está, Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. ¿Me escuchan? Sí, Te perfecto. escuchamos perfecto. ¿Tú a nosotros? Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, parece que sí. Sí, Felipe. sí, estaba muy bueno el merchandising. Sí. Felipe, bienvenido a la previa de Bsides. Muchas gracias. Es un agrado estar acá y tener la oportunidad de poder presentar un poco de lo que hacemos nosotros en Mercado Libre. Perfecto, mira, nosotros estamos muy felices y agradecidos de que puedas exponer el día de hoy en Bsides. Adicional a eso, posterior a tu charla, el equipo de RockIT, Tecnología en Palabras Simples, te va a hacer algunas preguntas respecto a tu exposición para que cuando finalices, por favor, no te desconectes. Genial, perfecto. Súper, entonces te damos el pase para que puedas comenzar tu presentación. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, hola, hola. Primero voy a partir presentando la pantalla. Y vamos con la presentación. Nada, muchas gracias por estar acá, por asistir a esta presentación. Mi nombre es Felipe Román. Les vengo a hablar un poco de hacking en Android. Específicamente vamos a estar jugando con componentes de aplicaciones. Un poco la agenda de lo que vamos a estar viendo en esta presentación. Lo siguiente, contar un poco de quién soy yo y digamos en dónde trabajo. Hablar un poco sobre las herramientas que vamos a estar utilizando. Es una visión muy general, pero que nos va a ayudar a entender qué es lo que vamos a estar haciendo con ella. Vamos a estar hablando de algunos conceptos en específicos que se van a utilizar para explicar un par de vulnerabilidades muy interesantes. Y obviamente esperar que con estos conceptos se pueda entender qué es lo que queremos lograr, ¿no? En esos conceptos tenemos Android Manifest, App Components, Inteps y Deep Links. También vamos a estar hablando de una vulnerabilidad que es muy fácil de ver y quizás incluso de entender, pero tiene muchos casos de uso en el que, digamos, la solución propuesta no es tan simple como pudiese ser. Y después vamos a estar hablando sobre Intent Redirect, que digamos es la vulnerabilidad que realmente me interesa mostrarles y que necesitamos, digamos, todos estos conceptos y este contexto antes para poder entenderlo. Finalmente cerramos con algunas conclusiones y una despedida. ¿Qué
¿Quién soy yo? Bueno, me llamo Felipe Román, ya les dije antes. Soy Senior Application Security Engineer en Mercado Libre. Un poco comentándoles lo que nosotros hacemos es una posición bastante variada, donde debemos tener bastante habilidades técnicas, pero también muchas habilidades de comunicación. Nosotros estamos muy de la mano con los equipos de desarrollo. Velamos por viendo, digamos, en ese aspecto, junto a un par de compañeros más, que Fabri y Bruno, que no puedo dejar de nombrarlos, que son parte importante de, digamos, de este subequipo. Y nada, les dejo un par de usuarios, digamos, de mis redes sociales, por si quieren hacer alguna consulta. No sé, me están avisando que se fue el audio. Bueno, ahí sí me dicen que volvió. Nada, tienen un par de redes sociales, no sé en qué parte, digamos, se fue el audio, así que ahí tienen algunos datos generales y como off topic soy bastante hincha del Inter de Milán. Desde hace bastantes años me ha tocado por ahí celebrar, digamos, en el 2010 y ahora no tanto, pero bueno, nada, se los dejo ahí por si alguien me quiere hablar y quiere conversar del Inter. Herramientas. Bueno, para la presentación vamos a utilizar estas 4 herramientas principalmente. No son herramientas que tengan mucha complejidad para poder configurarlas, y también tiene una visión bastante de desarrollador, ¿no? Así que es importante ahí explicar eso, que no es solamente explotación, sino que también queremos mostrar esta otra cara que es la de quien termina desarrollando o corrigiendo las vulnerabilidades que se presenten. Primero tenemos Android Studio, que es el IDE mediante el cual se desarrolla para Android. Básicamente es lo que utilizan los chicos para hacer sus aplicaciones. Tenemos ADB, que es esta interfaz que se genera entre nuestro computador y digamos, el dispositivo, el smartphone, y por el cual nosotros vamos a poder estar realizando distintas acciones. Tenemos Yadax, que es digamos, es la forma que el auditor de seguridad tiene para poder decompilar códigos Mali, digamos, y hacerlo más amigable hacia la vista del ser humano. Digamos, de códigos Mali lo termina viendo en código Java, que es bastante legible. Y por último tenemos Genymotion, que es el emulador, digamos, que nos permite levantar máquinas virtuales de Android. En este caso también podría ser un dispositivo real, no hay ninguna diferencia, u otro emulador que se pueda configurar. También es necesario explicar algunos conceptos, ¿cierto?, que les mencioné antes. Uno de ellos es lo que es un Android Manifest. El Android Manifest es como la tarjeta de presentación hacia el sistema operativo, hacia Google Play, e incluso hacia la herramienta de desarrollo que tiene la aplicación. Mediante este Android Manifest se va a poder visualizar distinta información y se va a poder, digamos, entablar comunicación con él o ver la forma de entablar comunicación con esa aplicación. Ahora tenemos 4 grupos de información grandes, hay más información, pero esta es una generalización, digamos. Tenemos todo lo que son identificadores, disculpen, y configuración de la aplicación. Tenemos todo lo que son los componentes internos, digamos, que son parte de la aplicación, pero que también van a tener una cara visible hacia el sistema operativo y hacia otras aplicaciones.
tenemos todo lo que es la definición de features y componentes de la aplicación. Y por último tenemos todo lo que es la definición de las funciones de hardware y software que va a estar utilizando la aplicación y que necesita para poder funcionar. Ahora, ¿dónde encontramos estos archivos? Tenemos tres visiones distintas. Tenemos la visión del desarrollador, que lo va a mirar a través de Android Studio, ¿cierto? Y ahí va a poder hacer sus configuraciones en el Android Manifest. Tenemos un APK descomprimido, que en realidad es el APK, lo cambiamos a un .zip y lo descomprimimos, y ahí vamos a tener estos archivos. Vamos a tener el Android Manifest, y también vamos a tener un montón de clases que van a estar, digamos, con su código a bajo nivel. Y tenemos por último la aplicación JADAX, que nos va a transformar vamos a poder abrir esta aplicación, nos va a dar un código legible en Java, y también podemos ver el Android Manifest a través de JADAX. Y en general todos los casos, o sea, todo el archivo Android Manifest va a tener esta forma, digamos, donde vamos a definir la aplicación, vamos a ver los permisos, tenemos cuáles son los componentes, por ejemplo, la activity, si las activities tienen un intent filter, etc. Ahora, en específico, los componentes o los principales componentes que tiene Android son 4. Primero tenemos las activities, que es la forma de interacción que tiene la aplicación, digamos, o el usuario con la aplicación, ¿no? Yo mediante una activity yo puedo interactuar con la aplicación y decirle qué acción quiero realizar, o seleccionar un botón, o hacer un touch, etc. Tenemos por otro lado los services, que es más bien todos estos procesos que corren background, digamos, y que el usuario no tiene interacción directa con este tipo de componentes, sino que quizás a través de la activity se termina ejecutando este servicio, o a través de alguna otra acción. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el reproductor de música que queda en background, ¿no? Que queda ese proceso detrás. Tenemos los broadcast receivers, que son componentes que sirven para manejar estas llamadas que se hacen al sistema, que se hacen abiertas, y que, digamos, se pide una acción y que alguna aplicación la pueda resolver. Entonces, a través de estos broadcast receivers, ellos van a poder decir, sabes que yo puedo realizar esa acción. Y tenemos los content providers, que tiene que ver con toda la forma de suministrar data, tanto de data que viene desde mi aplicación hacia afuera, como la forma de yo utilizar data que está en otra aplicación. Otro concepto bastante interesante y muy necesario para entender la presentación son los intents. Los intents son objetos de mensajería que nos van a permitir iniciar un componente, digamos, o realizar la petición de tengo una acción para tal componente, por favor, levántate o ejecútate, digamos. Ahora, para que podamos configurar un intent, o en realidad para que funcione un intent, tenemos 4 componentes, digamos, o 4 características que debemos configurar. Primero es el componente en específico al que le queremos pegar, o el componente específico que queremos iniciar. Esto también es opcional, después lo vamos a explicar por qué, pero es opcional, pero sí es importante si nosotros queremos decir específicamente cuál es el componente que queremos que realice esa acción que nosotros esperamos. Después tenemos una acción en específico, también es opcional. Tenemos data, que generalmente va en forma de URI, pueden ser URL, o también pueden ser direcciones URI, digamos, de archivos internos del sistema. Y después tenemos los extracts, que son algo así como parámetros que se envían a través de intents y que pueden variar desde un booleano hasta un objeto serializado. Ahora, existen 2 tipos de intents, el explícito y el implícito. Los intents explícitos son aquellos donde, como les mencionaba antes, yo defino el paquete al que le quiero pegar, la aplicación y, digamos, la clase en específico, y le digo, mira, esta acción quiero que me la realice.
obviamente si ese componente es visible, va a poder realizar esa acción. Y un poco lo que quiero graficar en este diagrama, ¿no? Donde la activity A le va a decir, tengo algo solo para ti, a través del intent, y la activity B le va a decir, ok, yo lo manejo. En cambio, el intent implícito, aquí es clave que se defina la acción, porque va a ser una acción genérica. Entonces, yo envío básicamente este mensaje a través del sistema, y el sistema me va a mostrar las opciones o las aplicaciones que van a poder completar esta acción. Entonces, por ejemplo, en el diagrama tenemos que una activity va a decir quién puede manejar esta acción, ¿cierto? Que la va a definir a través del intent, y van a existir tres aplicaciones. Una va a decir yo no puedo, porque yo no sé procesar esa acción, y vamos a tener otras dos que van a decir sí, sí, yo puedo, y en ese caso se va a levantar un chooser donde yo voy a poder elegir esa aplicación, y la podría dejar de forma predeterminada, o podría hacer que siempre aparezca ese chooser. Y ahí eso cubren, digamos, los escenarios que están acá abajo, que son ninguna aplicación puede resolver esa acción, digamos. Una aplicación puede, y en cuyo caso se va a levantar solo esa acción, y bueno, si es más de una, se va a levantar este chooser, o si ya está elegida, digamos, va a ser esa aplicación nomás la que lo va a resolver. Y ahora, para poder definir esta acción en lo intent implícito, necesitamos hacerlo a través de un intent filter. El intent filter lo que va a decir es cuál es la acción. En el ejemplo tenemos un char activity que quiere resolver un send, ¿cierto? Un mensaje que se envía, y lo que va a recibir justamente en la data es un texto. Y digamos, cuando alguien quiera realizar esa acción, ¿cierto? De un send, esta activity y la aplicación que tenga esta activity en realidad se va a levantar y va a decir yo la podría manejar. Ahora, respecto a los deep links, tenemos, digamos, la forma de yo poder comunicarme con un componente de una aplicación o la aplicación a través de un vínculo directo. Básicamente es eso. Se define a través de un esquema de URI, ¿cierto? Donde tenemos un scheme, tenemos el host y tenemos un path prefix. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo con store app, donde yo le estoy diciendo quiero que veas el producto, la polera, y bueno, y le paso específicamente a través de los query params el ID. Y obviamente esto también se va a definir a través de los intent filters. Ahora, ya con todos estos conceptos ya entregados, digamos, y un poco explicados, si bien es una explicación bastante simple y por encima, o sea, esto tiene mucha más profundidad, nos va a permitir entender esta vulnerabilidad que viene ahora. Componentes expuestos en sí mismo no es una vulnerabilidad. Podría ser un feature, podría ser que el producto, la aplicación, necesite tener esta configuración porque necesita exponer ese componente. Sin embargo, va a depender mucho de cuál es el objetivo de ese componente y cómo se hizo el desarrollo de él. Tenemos dos casos. Primero es que haya visibilidad hacia otros componentes. En este caso lo vamos a hacer a través del Android Manifest, donde digamos, la activity, por ejemplo, va a tener su Android Export True. Eso va a decir, lo que quiere decir es que el resto de las aplicaciones va a poder mirar ese componente y lo va a poder invocar. Y obviamente, si tenemos esta, digamos, esta acción, lo que va a pasar es que la aplicación le va a poder decir, hey, toma esto, y el componente va a decir, ok, yo lo manejo, porque soy visible. Y también pasa de que si no lo decimos explícito, pero si configuramos un intent filter, esta acción va a quedar automáticamente hecha. Así que eso es bastante, hay que tenerlo en consideración. Hay flujos en los que se pretende hacer llamada a través de componentes, con intent filter, digamos, a través de intent filter, a través de deep links internos. Y en ese caso hay que tener mucho cuidado porque si lo hacemos el componente va a quedar expuesto, digamos, a otras aplicaciones. Y por otro lado tenemos componentes que no están expuestos, ¿cierto? Que tienen la configuración Android Export False, o que también a partir de la API 17 hacia arriba, esta configuración ya viene por defecto. Si ustedes están programando algo de API 17 hacia abajo,
tienen que hacerlo a mano en el componente. Y lo que va a pasar es que solo la aplicación, un componente que pertenece a la aplicación, va a poder iniciar ese componente. Entonces en el diagrama lo que queremos decir es, tenemos, la aplicación dice, hey, no te veo, y claro, el componente como está con export false, va a decir, sí, no me puedes ver, y digamos va a tener un mensaje de error de seguridad. Disculpen si hay un poco de ruido, pero justo está pasando un camión atrás. Entonces, como no hay mejor forma de explicar algo que a través de, digamos, de las acciones, de las pruebas, vamos a ver una POC. Bueno, lo que les quiero mostrar acá es, primero tenemos una aplicación, que es una aplicación bastante simple, donde se puede hacer login. Ahí podemos ver que tenemos la data, digamos, ya hay un usuario logueado de hecho, y que es Superman, y bueno, tenemos la data de Superman, y tenemos una acción que es editar la data de Superman, ¿cierto? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, vamos a levantar la aplicación, el APK, digamos, y lo vamos a levantar a través de JADAX, que nos va a permitir tener esta visión de un atacante, digamos, que no tiene acceso al código fuente y que vamos a poder ver de forma legible el contenido de esa aplicación. Entonces, acá tenemos el Android Manifest, tenemos todo lo que tiene que ver con la definición de permisos, tiene que ver la definición de las activities y el resto de los componentes. Y una de las cosas interesantes que se puede ver al analizar este Android Manifest es que dentro de los activities que son específicamente desarrolladas para la aplicación, ¿cierto? Que tienen digamos que son del package de la aplicación, solo hay una de ellas que está exportada, en verdad. Eso nos llama mucho la atención, así que como buenas personas curiosas que somos, vamos a revisarla. Ahí nos vamos a buscar, ¿cierto? Tenemos que esperar un poquito a que se decompile el resto de las clases para poder tener esta visualización en formato Java que nosotros podamos leer, digamos. Y nos vamos directamente a la clase. Tenemos una clase donde se definen distintas acciones que van a estar relacionadas a los componentes visuales que el usuario va a ver, digamos. Y lo que vamos a ver acá es que tenemos distintos flujos, por así decirlo, ¿cierto? Primero, vamos a tratar de, en la línea 64, digamos, vamos a tratar de obtener el usuario que está logueado. Queremos saber cuál es el usuario que está logueado. Y si no está logueado, lo que va a decir es que no existe, y ese usuario logueado va a estar almacenado en las shared preference. Cuando digamos, el usuario, digamos, lo extrae, también lo otro que va a extraer es el intent que está asociado a esa activity. Y vamos a mirar o a verificar si es que existe un extra que va a ser usuario, ¿cierto? Un identificador usuario, y obviamente va a ser el ID de un usuario. Si existe ese dato, se va a extraer, digamos, y se va a cargar esa data a través de la función loadUserData. Eso es lo que va a decir. O sea, si yo le paso, o sea, si el usuario era Superman y yo le paso Batman, en realidad lo que va a hacer es que va a cargar la data de Batman. Si en el caso de que el usuario no exista, simplemente va a cerrar el flujo, digamos, y nos va a redirigir a la activity principal. Y en el caso de que hay un usuario logueado, ¿cierto? Y no haya existido anteriormente un usuario que se envíe por el extra, va a cargar la data del usuario logueado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, avanzando un poco con la POC, esta es la función en específico que va a cargar la data, donde le va a decir a cada uno de los componentes visuales que vamos a ver después, que muestre esa data de forma predeterminada, digamos. Entonces, bajamos acá, vamos de nuevo digamos, a la aplicación maliciosa que nosotros estamos haciendo y que en realidad queremos que explote esta vulnerabilidad, ¿cierto? Definimos el target package, que básicamente es la aplicación que es vulnerable y que nosotros queremos explotar. Definimos un componente con una acción, un botón, que va a llamar a esta función. Y esta función en específico lo que va a decir es, quiero que al componente updateProfile, que es el componente que está vulnerable, y que se encuentra en este target package,
quiero iniciarlo y le voy a pasar el usuario Batman, básicamente, y después voy a iniciar la activity. Vamos a continuar el flujo. Ahí se muestra la aplicación que es, digamos, la atacante. Y nosotros al hacer clic en el botón, se va a mostrar directamente la activity de Update Profile, pero se va a cargar con la data de Batman, ¿cierto? O sea, estamos accediendo a un flujo que en realidad nunca debió haber sido expuesto y que obviamente puede tener algunas malas prácticas de programación ahí. Ok. Entonces, pensando un poco en este escenario, quisiéramos saber, en realidad, cuál sería la solución adecuada, ¿cierto? Quizás sea dejar de exportar el componente. De hecho, hay sitios, o digamos la descripción general de la vulnerabilidad es como deja de exportar el componente y digamos en el día a día, en la realidad, eso no es tan simple. Porque hay otra pregunta que nos tenemos que hacer y es, ¿por qué está presente esta configuración, no? Esta configuración se quiso cumplir una necesidad que se tuvo en el momento. Quizás, por ejemplo, existe una aplicación hermana, digamos, que pertenecen a la misma empresa, que no tiene acceso a esa, que en su aplicación en sí misma no tiene ese componente. Entonces lo que quiere hacer es acceder al componente de su aplicación hermana y poder terminar la acción a través de ese componente. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, quizás la solución no sea dejar de exportar el componente, sino que en realidad tiene que ver con la práctica de programación. Es decir, ¿realmente tenemos que pasar el nombre de usuario a través del extra? ¿Realmente se están haciendo todas las validaciones adecuadas? Por ejemplo, ¿está bien que mostremos esa información sin siquiera ver si es que ese usuario que le pasamos estaba logueado, o sin siquiera pedirle una contraseña al usuario para saber si es que él es el dueño de su usuario, digamos, y está bien que pueda ver esa data? Y obviamente si esto no ocurre y si se sigue dando esta vulnerabilidad, un atacante podría empezar a variar nombres de usuario y empezar a obtener data que es crítica, digamos, para cada uno de los usuarios de la aplicación, ¿cierto? Ahora, esta vulnerabilidad que yo les comenté antes es un prerequisito necesario para explicarles la siguiente vulnerabilidad, que es bastante interesante en realidad. Tiene mucha complejidad, tanto para encontrarla como incluso para los escenarios en los que nosotros quisiéramos solucionarla. Y en realidad es bastante divertida. Intent Redirect es la posibilidad de que una aplicación maliciosa, ¿cierto?, puede invocar un componente que no está exportado, básicamente, a través de un componente que sí está exportado. Entonces, graficando o mirando ahí un poco el diagrama, lo que dice es, la aplicación le va a decir al componente público, toma esto, y se lo va a decir a través de un intent. Obviamente ahí el primer intent va a ser para iniciar esa acción en public component, pero el intent 2 que va ahí, que lo envió a través de un extra, digamos, ese intent 2 va a ser para iniciar la acción en el target component. Y eso tiene que ver porque public component permite esa funcionalidad. Entonces, cuando el public component reciba, va a decir gracias, y después cuando termine su acción, va a decir, bueno, private component, esto es para ti. Y private component lo va a manejar y va a cumplir la acción. Entonces, al final, la aplicación le va a poder terminar en esa línea punteada, digamos, le puede pegar a target component. ¿Qué es lo que hace tan vulnerable esta vulnerabilidad? O tan peligrosa en realidad, es que primero no necesitamos que la aplicación se encuentre, o en realidad el dispositivo se encuentre ruteado para poder explotarla. Creo que ya eso, la superficie de ataque es gigante al no tener esa precondición. Y lo otro es que el componente que está expuesto en este caso, que es public component, va a dejar que tenga esta funcionalidad y que en realidad sea una vulnerabilidad, va a dejar expuesto a todo el resto de los componentes que están privados. Así que ya el paso siguiente, digamos, es entender qué podemos hacer con ese componente privado.
Y bueno, para explicarlo obviamente con mayor claridad, les tengo una prueba de concepto. Iniciamos la aplicación objetivo a través de Yadax, que es nuestra visual, digamos. Podemos ver acá que Update Profile ya no está exportada, o sea, no fuimos por la solución de simplemente no exportar y quedó la funcionalidad tal como estaba. Pero lo que sí vemos es una nueva activity que se va a llamar Advertisement Web View Activity, y esta sí va a estar exportada. Así que como somos personas curiosas y en realidad es como lo más interesante que se ve, nos vamos a revisar eso. Así que la buscamos, esperamos a que decompile, ahí voy a adelantar un poco, y nos vamos a mirar el código fuente a través de Yadax, de esa activity. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Primero que es una web view. Una web view nos va a permitir renderizar sitios HTML en nuestra aplicación, básicamente. En este caso, lo que hace es, va a cargar una URL que es una publicidad, ¿cierto? Que nosotros le vamos a querer mostrar o en realidad nosotros como creadores de la aplicación le queremos mostrar a nuestros clientes. Y después tenemos 3 lógicas en onStop, onDestroy y onBackPress, que lo que va a decir es, si ocurre esta acción, vas a ejecutar el next intent que nosotros le enviamos y lo vamos a terminar levantando, ¿cierto? Entonces, abriendo la aplicación, tenemos nuestro login activity, luego nos vamos al intent POC, aquí tenemos un nuevo botón, digamos, que va a tener, que va a ser capaz, digamos, de explotar, o va a ejecutar la función que va a explotar la vulnerabilidad. Mostramos ahí la publicidad, en este caso de un Batman que dice que nos quiere, y cuando nosotros le damos al botón back, ¿cierto? Físicamente, nos va a terminar mostrando la data de Batman. Y si se recuerdan anteriormente, el usuario que estaba logueado era Superman. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a nivel código fuente de la aplicación maliciosa? Bueno, hicimos un segundo componente un segundo botón, digamos, que va a ejecutar la acción. Tenemos una nueva función que va a tener el código que va a explotar esta vulnerabilidad. Y le decimos, al mismo componente interno que antes que explotamos y que ahora está oculto, le vamos a volver a pegar a eso, pero ahora lo vamos a hacer a través de Advertisement Web View Activity. Y simplemente vamos a crear un segundo intent, y a ese segundo intent le vamos a agregar el next intent, que es el que finalmente explota, ¿no? Que es nuestro objetivo como atacantes. Y a través de esa forma, digamos, terminamos explotando la vulnerabilidad que les mostré antes, donde termina mostrando la información de Batman. Ahora, esa es la explicación más sencilla que tiene la vulnerabilidad, que es desde una aplicación pegarle a un componente interno a través de un componente público. Pero existen distintas configuraciones, digamos, que se pueden dar en las aplicaciones, donde van a hacer que encontrar esta vulnerabilidad sea más o menos compleja. El primer caso, y es un caso bastante interesante, es vulnerabilidad heredada. Es decir, nosotros tenemos un componente público, ¿cierto? Que en sí mismo no tiene la lógica vulnerable, no tiene la función vulnerable, pero sí va a tener, digamos, si uno empieza a mirar hacia atrás y empieza a mirar funcionalidades que son heredadas de otras clases, vamos a encontrar que en una de esas clases sí está esa funcionalidad y que sí es explotable. Entonces, como no hay nada mejor que una prueba, les tengo un videito donde vamos a abrir la aplicación, vamos a hacer el mismo, digamos, el mismo viaje, nos vamos a Advertisement, ¿cierto? Ya encontrando la clase en específico, no sé si se recuerdan
pero no sé si se recuerdan, pero antes no teníamos esa lógica. O sea, teníamos una lógica adicional que era cuando nosotros hacíamos acciones como on backpress, etc. Y ahora no está, entonces lo que queremos hacer es revisar dónde está. Si se fijan, esta clase en específico extiende de una WebViewActivity. Cuando nosotros vamos a revisar en específico esa WebViewActivity, lo que va a pasar es que ahí vamos a poder ver que existe la lógica de onBackPress. O sea, esa funcionalidad fue heredada de WebViewActivity. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que esa misma funcionalidad o esa misma herencia podría venir de 5 clases, y estamos hablando de clases que tienen cientos de líneas de código y que podrían estar, digamos, esa funcionalidad específica en cualquier parte de ellas. Así que es bastante interesante y se necesita harta paciencia y harta habilidad de redacción a nivel de Android para poder encontrar la vulnerabilidad. Y finalmente continuamos el flujo, muestra la publicidad de Batman y termina, al apretar el botón hacia atrás, termina explotando y mostrándonos la información de Batman. Ahora, existe otro escenario que es que no se tienen que perder de vista los extras. Básicamente tenemos una aplicación que le quiere pegar al componente, digamos, objetivo, pero antes hay 2 validaciones. Una se hace en el public component. Necesitamos tener esa validación para que pueda, digamos, ocurrir la explotación de la vulnerabilidad, pero además la clase heredada también tenía una validación adicional. Si lo vemos en el ejemplo, tenemos, vamos a buscar advertisement, ¿cierto? Miramos acá, nos damos cuenta que en advertisement, disculpen, se hace una validación de la URI, nos dice si no hay URI, si no hay data, digamos, que se envió a través del campo data, vamos a terminar la acción y nos vamos a ir a la activity principal, y si es así, bueno, entonces ahí sí vamos a cargar la URL que nosotros le vamos a entregar a través de esta URI. Entonces, hacemos la POC, generamos ahí la data, le decimos específicamente cuál es la URL que nosotros queremos levantar, ¿cierto? Y tratamos de ejecutar la acción. Y nos vamos a dar cuenta que igual se fue a la activity principal. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? A ver, si nosotros nos podemos revisar WebViewActivity, que fue lo que no vimos, nos vamos a dar cuenta que acá sí existe otra lógica que nos dice, si el intent que nosotros enviamos tenía el campo typeAdd, entonces vamos a poder continuar la acción, pero si no, entonces nos vamos igual a levantar la activity principal. Esa es otra validación que se hace, que va a depender de esa data y que no la teníamos en cuenta digamos, en la primera vez que intentamos explotar. Entonces, en la POC, lo que vamos a hacer es poner este componente, este extra, y le vamos a decir, bueno, le vamos a poner cualquier cosa porque la única validación que se hacía era ver que existiera ese componente. Entonces vamos a la aplicación, la reiniciamos, digamos, la aplicación, ahora sí. Iniciamos, le pegamos al botón y vemos que como ya le enviamos este campo extra que necesitábamos, pudo continuar mostrándonos la publicidad y después pudo continuar explotando y mostrándonos la data de Batman. Otro escenario que también es bastante interesante es condiciones que vienen desde otros componentes. Básicamente lo que estamos diciendo es que el componente público no se va a ejecutar si no existe esa acción que venía de un componente que no está en este flujo, digamos. Es una acción totalmente en paralelo y la verdad es que no hay forma de hacerlo a través del exploit, o al menos no de manera fácil. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? A ver, tenemos de nuevo nuestra aplicación, nos vamos a la WebViewActivity, ¿cierto? La vamos a mirar de nuevo, y acá nos vamos a dar cuenta que existe un preference, acá en la línea 23, que va a estar evaluando si existe un refresh, digamos, guardado en la shared preference, disculpen.
Si existe ese refresh y digamos no es falso, va a continuar. Si es falso, lo que va a hacer es mandarnos a la activity principal. Entonces, continuando un poco con la explotación, vamos a buscar el campo refresh y digamos vamos a ver de dónde sale este campo refresh. Queremos entender por qué, obviamente lo vamos a necesitar para poder explotar esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si nos vamos a analizar, nos vamos a encontrar que la clase SecondActivity, que era, digamos, en esta activity vamos a encontrar la lógica que nos dice, cuando le demos al menú refresh, que está en la línea 85, lo que va a hacer es, va a cambiar esta share preference, la va a cambiar de true o false, dependiendo si le damos 1, 2 o 3 veces, ¿cierto? Entonces, nosotros como atacante lo que vamos a tener que hacer es, primero, realizar esa acción para que logremos poner ese refresh en true, y en ese caso, debería pasar la lógica para poder explotar la vulnerabilidad. Entonces, vamos a la aplicación, ¿cierto? Que no puede ser explotada. Le damos a refresh una vez. En teoría, si estaba en false, como no pudo ser explotar, estaba en false, así que debería quedar en true. Y le damos al botón de explotar, y obviamente se nos va a mostrar de nuevo la publicidad, y vamos a poder ver la data. Ahora, les mostré algunos escenarios ahí que ustedes van a poder revisar en sus aplicaciones. Pueden existir muchos más. La verdad es que las aplicaciones muchas veces son gigantes y digamos dónde se encuentran esas condiciones o dónde se encuentra el código vulnerable puede variar un montón. Así que la idea es, digamos, tener esa capacidad y esa paciencia para poder hacer el análisis. ¿Qué nos dice Google respecto a esta vulnerabilidad? Google tiene un programa de mejora de seguridad en las aplicaciones, en la que ellos cada cierto tiempo levantan estos programas y lo que nos dicen es, básicamente, mira, tienes una vulnerabilidad que se muestra a través de la consola de Google Play y nos van a dar un SLA de la muerte, tristemente, que el SLA de la muerte va a significar que desde que no se puedan subir nuevas actualizaciones de la aplicación hasta que incluso la aplicación, digamos, pueda ser bajada, dependiendo del grado de vulnerabilidad que tenga. Y obviamente este programa también está muy asociado al Google Play Security Reward Program, que es un programa en el que ciertas aplicaciones que cumplan ciertas características, por ejemplo, una cantidad muy grande de descargas, se le pueden reportar algunas vulnerabilidades y los chicos de Google se hacen cargo de pagar esas vulnerabilidades, digamos. Así que, y los premios son, digamos, el pago es bastante bueno. Y además Google nos entrega algunas soluciones recomendadas. Tenemos la solución clásica que es dejar export false digamos, el documento, el componente, disculpen. Y nada, tenemos un par de ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es una solución fácil de aplicar. La verdad es que es simplemente una configuración en el Android Manifest y listo. Y es ideal si el componente no es llamado desde otras aplicaciones. Y la desventaja en específico es que otras aplicaciones no van a poder acceder al componente y que si alguien está ocupando un intent filter, por ejemplo, para que sea invocado desde afuera, también va a quedar, no va a ser visible y también no se va a poder pegar desde afuera mediante un intent explícito. Tenemos otra solución que es verificar el package de origen. Básicamente lo que decimos es, bueno, cuando me llega el intent, digo, ¿qué package me está pegando? Digamos, ¿qué aplicación me está pegando? Si es una aplicación que está dentro de las que yo considero confiables, dejo continuar y le respondo adecuadamente, y si no, bueno, hacia afuera. Ahora, también no es difícil de implementar, pero sí es muy difícil de mantener. O sea, ¿qué significa? Que vamos a tener que tener una whitelist con todos los packages que son confiables. Eso ya es un poquito difícil, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos un intent filter? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué pasa si la aplicación maliciosa llegó antes? Porque no sé si ustedes saben, pero en un dispositivo solamente puede existir una aplicación con el mismo nombre de package o ID de package, digamos. Entonces, en la gráfica ahí les muestro, le digo,
Come Trusted, que viene desde afuera, como en segundo lugar, digamos, quiere entrar, pero el teléfono le va a decir, no, no puedes entrar, porque en realidad ya existe una aplicación que se llama Come Trusted, y que en realidad era una aplicación maliciosa que se instaló antes. Tenemos otro escenario donde en realidad es como proactiva, y lo que va a hacer es validar el package y la clase que van a manejar el intent, ¿cierto? Se utiliza a través de esa función que está ahí. Y la ventaja es que se va a tener un mayor control sobre el intent, siempre vamos a tener mayor control sobre las acciones que se están realizando, pero va a ser muy difícil de mantener en proyectos gigantes. Estamos hablando de proyectos de muchas clases, de muchas activity componentes y de un montón de líneas de código. Y por último tenemos dos escenarios que no son propuestos por Google, que tenemos generar un permiso en específico que nos va a servir para aquellas aplicaciones que están firmadas con la misma key. Y nada, obviamente esto va a dejar a aquellas aplicaciones que no están firmadas con la misma key, digamos. Y sí funcionaría para las aplicaciones que están firmadas con la misma key. Tenemos otra solución que en realidad es una buena práctica, y es separar los scopes de los componentes y también evitar el intent redirect como funcionalidad, ojalá no hacerlo. Con esto vamos a evitar este tipo de vulnerabilidad, y lo que sí es que cuando hay esta librería o componentes que son más independientes y que son llamables sin tener mucha comunicación entre los equipos, sino que casi que son como librerías fuera de la aplicación o incluso open source, ya no se va a poder tener este control tan específico, digamos, y no podrán redireccionar a determinados componentes. Ahora, de lo que estuvimos viendo, nada, pudimos ver que el feature de los componentes, ¿cierto? Se puede terminar transformando en una vulnerabilidad. O sea, realmente el equipo de desarrollo, quien esté haciendo la aplicación, quiere esta funcionalidad porque realmente lo va a necesitar, pero si no es bien controlada y si no es bien implementada, termina siendo vulnerable y termina dejando expuesta a todos estos componentes que son internos. Para entender la vulnerabilidad, ustedes lo pudieron ver, y hay mucha más profundidad de lo que yo les mostré. Se necesita un montón de conocimiento de desarrollo en Android para explotarlo. Múltiples formas. Sí, espérame un segundo. Tenemos muchas formas de explotar la vulnerabilidad y encontrar el issue, y también tenemos múltiples formas de solucionar este issue. Y nada, esa ha sido la presentación. Me pilló un poquito el tiempo. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Ha sido muy entretenido hacer esta presentación. Yo espero que a ustedes también les haya servido, y un saludo ahí a Seguin Chile y AppSec y a Seguin de Mercado Libre. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Franco, que... Oye, estuvo bastante buena la presentación. Para la gente que se maneja en programación de Android, muchas veces uno no tiene en consideración algunos aspectos de seguridad. Uno es a veces un poquito inocente porque cree que uno solamente va a saber cómo funciona el programa, pero aquí vimos varias herramientas que se pueden utilizar para poder ver el código ejecutable. Felipe, mira, de algunas preguntas que tenemos acá, una es, sobre todo para los desarrolladores de Android, muchas veces cuando están programando, no sé, uno está enfocado a veces en que la aplicación funcione, que funcione en varios dispositivos, y pierde un poquito de vista el tema de seguridad. Entonces, me gustaría saber si tú tienes, aparte de lo que uno puede estar atento en programación, si tú tienes alguna recomendación, por ejemplo, de algún sitio o alguna documentación que los desarrolladores que trabajan con Android puedan mirar para tener en consideración temas de seguridad como los que tú presentaste. Claro. Yo creo que la documentación que entrega Google a través de su plataforma, digamos, para desarrolladores, está muy completa. Tienen todos los tips necesarios para seguridad. O sea, nada de lo que sale acá se saca de otro lugar. Ellos lo tienen, y tienen las configuraciones ideales de seguridad para realizar en sus aplicaciones. Tienen sesiones específicas de consejos de seguridad, así que partiría por ahí, digamos, entendiendo y buscando todo lo que tenga que ver con seguridad en esa página.
Y ya después hay libros, hay cursos, hay sitios adicionales, blogs que pueden complementar quizás con la explotación de la vulnerabilidad y quizás algunos detalles técnicos que van más asociados al hacking, digamos. Ok, otra pregunta es que una de las técnicas que tú usaste fue de compilar el código. Y en el caso de Java y el caso de Android, que está basado en Java, se puede obtener mucho al usar un compilador y llegar a ver el código fuente de la aplicación. Pero también Android provee herramientas como ProGuard, que son para ofuscar el código. No sé si tú tienes algún comentario hacia los desarrolladores que trabajan con Android, si pueden confiar en usar esta herramienta, hasta qué punto se puede confiar, por ejemplo. Claro, está muy buena la pregunta. En este caso no tenía configurado ProGuard por hacerla más legible, ¿cierto?, a la presentación, ya que no la están viendo, pero sí algo a tener a consideración. La verdad es que ahí las habilidades un poco de lectura de código se vuelven claves porque no nos variamos con el nombre de las variables, sino que vamos entendiendo la lógica. Ahora, ProGuard tiene la versión free, digamos, que es una ofuscación que no es tan compleja. Por ahí si utilizan DexGuard, quizás el código se vuelva mucho más ilegible y complique más. Mantener siempre muy concentrado, entender bien hacia dónde van las acciones. Esta herramienta también tiene un deofuscador que lo que hace es asignar ciertas variables que hacen más legible, pero nunca va a quedar igual que algo que esté ofuscado. Digamos, no queda con la misma legibilidad que si yo viera como desarrollador el código fuente. Ok, una pregunta del público también que tengo acá es, dice, aprovechando de hacer una pregunta al expositor en cuanto a los gestores de base de datos que eliges. Preguntan si has tenido mejores experiencias con Realm que con SQLite. Y dice, mi saludo, gracias por la oportunidad, excelente. Inforense lo preguntan a través del chat de YouTube. Dale. Mira, la verdad es que depende un montón de lo que quieras hacer con tu aplicación y en realidad del scope que quieras tener de la aplicación. Incluso podrías usar Firebase como la base de datos para mantener todo lo que es la data sincronizada con la nube. Pero depende mucho. En este caso yo ocupé SQLite, hice una aplicación bastante sencilla. El objetivo era que fuera sencilla para que fuera entendible. Si el proyecto es mucho más complejo y además no solo eso, sino que necesitas enlazarla con un montón de análisis, de métricas, quizás otra solución es mucho mejor que SQLite. Okay. Perfecto. ¿Ahí nomás? Sí, tenemos otra pregunta de Hidróxido. Nos dice, considerando estas vulnerabilidades de Android, ¿existen las mismas analógicamente en iOS o es más seguro en ese caso? Por lo general iOS es un poco más seguro, pero también es un poco más restrictivo. Es como esto que nos entrega Android, ¿no? De hacer un montón de cosas, pero obviamente la seguridad queda también en las manos del desarrollador. Y obviamente hay vulnerabilidades que quizás no se van a dar de la misma forma en iOS. Ahora sí existen vulnerabilidades muy parecidas en iOS, pero en comparación no es lo mismo, digamos. Android podría ser más vulnerable dependiendo de cómo lo desarrollemos. En sí mismo Android no es vulnerable, hay que entender esa diferencia, ¿no? Solo que la seguridad queda mucho más en manos de los desarrolladores. También tenemos una pregunta que obviamente te iban a hacer. Nomo con Baja dice, ¿va a quedar la app disponible? Todavía está en desarrollo la aplicación, la verdad es que la estuve haciendo para esta presentación, así que probablemente a futuro la esté subiendo a un Git y la esté compartiendo a través de las redes sociales. Perfecto. Franco, ¿alguna pregunta más? Estamos listos con las preguntas. Estamos listos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, que siga la Bsides. Concurso. Sí, no, tranquilo, sí, ya estábamos todo bien. Quería hacer, viene ahora un speaker cuando nos vayamos al corte que va a hablar esa transmisión de Ben Herzberg,
lo dije bien, sí, parece que lo dije bien, va a ser en inglés. Entonces vamos a tener un canal paralelo que vamos a publicar ahora en unos minutos a través del chat, para que estén atentos al chat, donde va a haber una traducción simultánea para la gente que no entienda inglés, porque tanto las preguntas que vamos a hacer después también con formato RockIT, como la misma conferencia va a ser en inglés, y los que no entiendan lo pueden ver en este canal paralelo que vamos a publicar de inmediato en el chat para que estén atentos. Y para la transmisión de mañana, que va a ser desde las 9 de la mañana, que es la transmisión principal de Bsides, vamos a tener un concurso que va a ser, vamos a sortear gift card de $125. El sorteo lo hará uno de nuestros sponsors, por supuesto, es Security Advisor, así para que estén muy atentos. Y para poder concursar, a partir de ahora se va a llenar un pequeño formulario, van a tener que llenarlo, que se estará compartiendo en nuestras redes sociales. Así que estén atentos a las redes sociales de Bsides, van a poder entrar al enlace del formulario. Gracias a nuestro sponsor Security Advisor, van a poder ser ganadores de una de las gift card que tenemos de $125 para mañana, no hoy día. Es para mañana, pero empiezan de inmediato ya a concursar. Súper. Nos vamos a un pequeño break, muy cortito, y luego comenzamos con la próxima conferencia de Ben Herzberg.
Estamos de regreso acá en la previa de Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias. Bueno, Franco, les tenemos que anunciar que tenemos un cambio en el cronograma de nuestros speakers debido a un problema técnico que tuvo Ben Herzberg. Lo estábamos esperando y ahí tuvimos un lag de tiempo, así que hemos decidido hacer un cambio con el, como les decía, con el speaker. Entonces lo cambiamos por, está listo para conectarse con nosotros Alexander Rilsen. Hi Alexander, how are you? Dame un I segundito. hope you can hear me. Ahí está. Yes. Hi Alexander, how are you? Very good. How are you? Fine here. Welcome to Bsides Chile 2020. Please, once you end your presentation, we will do a small section of question and answers. So keep online with us after you end your presentation. Right. Well, Okay. So I can just get started. Yes, please start. All right. Thank you. Let me share my screen. So you should see a screen now. Basically my presentation. Let me make sure it's full screen. And yeah, hi there everyone. Welcome to my talk. I want to talk a little bit about SecComp, a security mechanism inside the Linux kernel. This will be more of an introduction and how I basically learned how to use it. I will have a couple of examples with me. I will also talk about how to monitor these kind of things using the Elastic Stack. As you can already see in the logo, I work for Elastic. I've been working on Elasticsearch for a couple of years. This is also how I got into contact with SecComp for the first time. I'm now part of the community team. And yeah, the next 45 minutes will be all about SecComp, what it is, and especially what it can do for your application, right? Many application developers rarely know how to deal with security within their applications and what kind of mechanisms are already there from an operating system perspective. And this is basically where I want to shed some light on. So that's our plan for today. I would just introduce SecComp, what it is, what it can do, and especially why you should care for it as a developer. And then we're going to talk about using SecComp in high-level languages, because it's often the perception is like, if I want to use low-level operating system features, I also have to use a low-level language. Think of C, C++, maybe Rust even, or something like that, or Go, everything that compiles down to something. And I just want to make sure that this is not the case. There are adaptations or libraries for using this kind of features in more high-level languages. And this means you don't have any excuse to actually not use it. And the last part will be the monitoring of SecComp violations. We will just see how much time we have left, and based on that, we'll decide if we're going to tackle that. So I do work for Elastic. You may have heard of Elasticsearch, Kibana, Beats, and Logstash. One of the reasons I started to take or was interested in this topic was basically because we added this feature into Elasticsearch as a security measure to make sure that you could not execute arbitrary code when you work with Elasticsearch. And we really want to make sure to kind of close this whole vector of attack when working with Elasticsearch. And also, SecComp is used in the Beats product, which is a method to ingest data into Elasticsearch to read metrics from other services. So this also runs on the edge node, so it's important to keep it secure as well. And as we all run all of this as a service as well, of course, we want to make sure that our own as a service is as secure as possible as well. So we will take a quick dive into Elasticsearch today, into Beats, just to see how SecComp is basically used in there. So the stack itself, you already see it. It's kind of a building block. You can kind of mix and match the solutions you want to have. Sometimes you just need Elasticsearch. Think of a use case like everything you search at Wikipedia is Elasticsearch. Everything you search at GitHub is Elasticsearch. Everything you search at Stack Overflow is basically an Elasticsearch query. And this means like this is the center of the stack where all the data is indexed, where the queries are run against. Kibana is, or used to be, kind of a dashboard-only tool. Nowadays, it's also management and monitoring UI on top of that. And the way you get data into Elasticsearch is, of course, just via HTTP, or you can use Beats or Logstash to simplify the ingestion of data. So one of the things we have to keep in mind with Elasticsearch or the whole stack is that security is a requirement. It's insanely important. And this is merely because of the high adoption, right? If you find a security hole in one of those products, there are tons of users out there
which are potentially affected by this vulnerability. So we really want to make sure that security is not just an afterthought in development or app development, but it's kind of a foremost priorities. Just because of the high adoption, it kind of forces you to think about this. Another important point is that if you provide a software like Elasticsearch, which is all about downloading it and running it, of course, we run it in our own systems, like offering Elastic Cloud, Elasticsearch as a service, but we also offer a download, right? We offer a package, a Docker image, a Kubernetes operator, Debian archives, RPM archives, which means that there are users who are downloading our software. So we don't have any control over the execution environment, right? We don't know, are you running under Linux? We don't even know if it's maybe Windows because it's written in Java, so it's supposed to be operating system independent. So we can't do any assumptions about the environment. We also cannot do any assumptions about the security in your environment, right? There's AppArmor, there's SE Linux, but what if it's disabled? Should we just drop security and run in an insecure manner? This is also what you do not expect from any software, right? And also, we kind of decided over time to add multiple layers of security to Elasticsearch. I will only talk about SecComp today, but we also make extensive use of the Java Security Manager, kind of a sandboxing feature within the JVM, which is really rarely used nowadays, but extremely useful. It still stems from the times of Java applets, where people used to run other people's code in their own browser, but it's still useful today. But we will rather focus on SecComp and how Elasticsearch and other tools make use of SecComp today. So that brings us to the question, like, what exactly is SecComp? And maybe you should probably take a step back and see, like, what is the problem we're trying to solve? And the problem with SecComp or running code in a sandbox is usually that you're running untrusted code on your system. The biggest example nowadays usually is the browser, right? You're downloading JavaScript on every web page you're about to visit and execute this code. And we all expect that our browsers are as secure as they possibly can get, making sure that someone cannot read etc password, etc shadow, and send it over the network to someone else. So our basic assumption in the browser is basically that there is already some sort of security mode. And this is the same with every code you not write yourself, right? You just run untrusted code in your system. You trust Elasticsearch to be secure. You trust Kibana, Beats, and Logstash to be secure, even though you don't write the code. And the question here is, how do you solve this problem? Of course, you could have a virtual machine for every single service you're starting up, but that would be really expensive. You can't have a virtual machine for every process you're forking or anything like that. That would be insanely expensive. But what you can think about is that you maybe can isolate the process a little bit further to make sure it can't do certain things. And this is where SecComp comes into play, because you have the ability to basically limit your own code to prevent certain dangerous system calls that you really don't want to have to be executed. So if we go back in time, the whole idea of securing a process in the Linux kernel has been around for a long time. So in 2005, a developer added a patch to the Linux kernel where you basically could set a strict mode for every process. And that meant that you could echo a number into the proc file system, and this way a process was supposed to work in strict mode. So only the following system calls that are listed here were allowed. So you had the ability to read or write from a socket, which means you had to bind on that before that. You could exit the process because every process that is exited is absolutely secure. And you could run the SIG-return system. So this was rather limited. The idea behind that was basically that someone had free CPU cycles and he wanted to offer them to others and build them, but he wanted to make sure there's no dangerous system call. So things got more interesting in 2007, where there was a new PRCTL argument added for SecComp, and suddenly you could have policies, right? You could add a SecComp BPF filter, or you could add a filter. And in 2012, you could add a configurable SecComp BPF filter. And this is where things got interesting. So suddenly you could not just block a couple of system calls, but you could basically configure a policy that should be applied whenever you run a process, or while a process is running, or before a process is started even. And this is where things got really interesting and powerful. So from 2012 onwards, this whole SecComp feature basically got into a form and a shape that allowed it to use in production applications.
And 2 years later, in kernel 3.17, the setting of the seccomp BPF filter basically got its own system call. It already works pretty much the same with PRCTL, but PRCTL is kind of a multiplexer for many, many different tasks. So having an own seccomp call just makes this more explicit. So who's using seccomp? And it's way more systems than you think nowadays. So it's not only Elasticsearch and Beats, which I talked about at the beginning. It's also tools like Docker have a built-in seccomp policy that you can configure via a lengthy JSON file. Android is using it extensively. All of your browsers are using seccomp if it's available. OpenSSH is a big user. Systemd, the current up-to-date startup service under Linux, allows you to configure seccomp services or seccomp policies before processes started. So you can kind of retrofit it. We will see this approach in a couple of minutes as well. And Firecracker, which is the execution environment for something like AWS Lambda. It's also open source from the AWS folks. It's also setting up a seccomp policy so that you cannot basically escape this Lambda execution environment properly, and some seccomp calls are filtered. So the question is, again, how does this exactly work? And the idea here is first that, of course, we could always claim that the system administrator is the one who should secure service, but you as a developer are the one who knows best what is a good system call and what is a bad or evil system call. And the ability to basically, as a process, without interference of the system administrator, to kind of tell the operating system what you want to be able to, which is considered dangerous, is basically the idea of making this work. So either the process itself tells the operating system when it starts up, like, look, if I'm going to try to do these system calls, please stop me from doing it. And the same can be done by a management process. This is, for example, how systemd makes this work. The important part here is it's a one-way transition, so you can't re-grant those kind of abilities. And this is important because if someone finds a way to re-grant it, the whole security system would not work. So we will refer to a seccomp filter as basically the list of allowed or blocked calls that is configured when a process is starting up. And the way this works from a C perspective or from system call perspective is you can either use this PRCTL system call in older kernels, where you say, I want to set a seccomp policy, you specify the filter and the seccomp policy, and that's it, or you use a seccomp syscall. There's no difference between those two at the end of the day. Both are working in current and modern kernels. So let's take a look how this works in practice. I'm using FireJail here as an example. FireJail is basically a small CLI tool that comes with something called profiles and tries to reduce the ability that certain processes can do. For example, there's a Firefox and a Chrome profile to reduce the ability what they can execute, for example. But you can also just ignore those profiles and execute another system call. So what I'm basically interested here is I'm running Netcat on port 8000. And I also configure a seccomp policy that I want to drop the bind system call. Of course, bind is needed if I want to bind to a port. And I'm running strace just to take a look at the output. So if we run this, we will see the standard startup that there's a socket system call, there's a setsock opt system call, and then there's a bind system call. But what happens after this is that the operating system kills this process with a system signal. Why is that? Well, we have explicitly configured via FireJail to drop the bind system call to not make it work. And in this setup using FireJail, we basically said, like, look, if you ever see the system call happening, just kill the whole process because something insecure is about to happen. So you could also check the dmask output, the kernel message log, and you would see something like this. This is just a symlink under Debian, where Netcat links to Netcat traditional. And then you would get an output like this system call is rejected. Okay, this is the bind system call. Those numbers differ per architecture, so you would know how this matches. You can also just use the ---- syscall argument and search in the dmask output or in the audit log if you want. This is the audit log. And would find a seccomp violation. There's like tons of parameters now. Who did this? Who called this? There's a subject that's SE Linux specific, and of course we could like
go through all of this with like what every field means, but of course that would be insanely boring. So let's not do that. Let's just get back to another question here. Like, why am I talking about this? And now we go back to what I said at the beginning. Why is this important for application developers? Well, I said you should be able to run untrusted code in your system. The thing is, your code, every code you write, has to be considered untrusted, right? Of course, you have this certain imagination of how your code should be executing, but there's zero guarantee that this is actually the case. If you catered for everything, you would have written the perfectly secure system, but maybe someone finds a way to sneak in a parameter that suddenly ends up in code being executed, right? A classic code execution vulnerability because of calling eval in your PHP code or anything like that, right? You didn't think about that, but it's possible from your code. And this is the whole idea, that even the code you write yourself has to be supposed to be untrusted, right? There's no guarantee that the code is basically used the way you intended it to be. And this is the reason why something like SecComp also makes a ton of sense for your own code. So I have a rather simple example here. Maybe you imagine the good old CGI bin times, where you basically uploaded Perl script into a directory of the Apache web server, and that one was just blatantly executed without any security permissions 20 years ago, and everyone thought this is a good idea. And if we run a Perl script that would potentially look like this, we have a print statement, and within that we run the ping command. So this one would really start a new shell, which is kind of the absolute worst case from a security perspective. This one would send a single ping packet to 1.1.1.1. But of course, we could get more creative with the parameters, right? We could use a semicolon and just run ls and get the response of that back. We could use maybe different characters, because maybe we try to do some fancy input validation and make sure we are not accidentally allowing for a semicolon. We could go further, but we could also get more creative, right? We could potentially just say, instead of a single time, please ping this 100,000 times. So suddenly you have a process that hangs. And if you just start enough of those processes, no other process could be formed. So you have the potential of a DOS attack. You could also do this for a really long time and write the output into a log file just to see if you can fill up the space and have another DOS vector. So that is all possible, right? And of course, this example is extremely simplified at this stage. You could probably just have proper validation for the hostname and try to get fixed a lot of the vulnerabilities. Maybe someone has a smart idea to configure a hostname properly so that it resolves to command. You never know. But at the end, of course, many of these things could be solved by validation to just reduce the attack vector, but it would not go away. And there's another issue. You probably, if you're using a really old system or a rather old system, would be running code as root, because the ping binary in a different version has the setuid root flag there. This means you're not suddenly owning your own code, you're also owning the binary and all the security vulnerabilities of the ping binary as well, right? So this means there's an ownership thing suddenly going on. And this is something to keep in mind if you try to execute external commands, like the security, the maintenance part, making sure everything is updated, including those tools, is suddenly in your ballpark, and you are responsible for this the moment you kind of choose, let me run the ping binary somewhere. In this concrete example, because we're not modifying the ICMP packet a lot, I think the iputils ping package will help you to run a non-setuid ping binary. With this one, with setuid one, you could also do more fancy things like specifying the packet byte size to 65 kilobyte to send really big packets and probably fill up your connection, these kind of things. So maybe it also makes sense to have an own small binary that really only sends the packet you want and is not configurable further. So the attack vector for these kind of things needs to be kept in mind as well. But let's get back to SecComp. If you're interested in more, I do have a Vagrant VM on GitHub that you can use to basically replay all of these examples. And what we're doing here is basically we're trying to search for SecComp users on a Linux system. This is a Debian system, stable one. And if I check in the proc file, in the status file of each process for SecComp, and I'm basically excluding anything that contains 0, because this means that SecComp is not activated,
I end up with these 6 processes on my test system. The first one is a sample code that I'm about to show later. The next 3 ones are actually systemd with SECOM support. I already mentioned this at the beginning. Systemd is also trying hard to drop privileges. Systemd is also trying hard to stay secure. SECOM is a convenient mechanism for that. And also it allows other services to use SECOM. And the other 2 services are basically the Elasticsearch, the Elastic Stack tools. The first one is Elasticsearch. So in this example, you can see that the Java command has SECOM activated. The second one is an audit beat, the component which basically collects those SECOM violations on the system and indexes them into Elasticsearch so we can visualize them later. So let's talk about SECOM filters. I already mentioned what they are in principle. It's a set of rules where every system call gets checked against. And of course, now everyone is like, oh, well, every system call, so this must be inherently slow. Why should I want this? And we get back to that because the SECOM filter is written in BPF. You may know BPF from the Berkeley packet filter. This is the kind of expression you write when you're using TCP dump or Wireshark and you're filtering for an IP address or for port or what have you inside of a packet, not necessarily TCP. And BPF has a couple of interesting properties that are important to have a fast component that where every system call can be checked against. And one of the ideas is that you can write a loop in BPF. So you can do something like while true or jump backwards in time and then run the same code again. This will not work. Like there's basically, before a SECOM filter is applied, there's something called a BPF verifier that one controls if this is valid code. If not, you cannot apply this kind of SECOM filter. There's a couple more things like a dead code detection, and all in all, the BPF for a SECOM filter is just a directed acyclic graph DAG. So what makes all of this efficient is that this BPF policy is using the SECOM call basically put into the kernel space. So when this filtering and this rule checks are done, it's only happening in the kernel space. There's no handover to the user space that could potentially slow things down. And this is the magic ingredient of what makes the SECOM filter so insanely efficient. So when we added this to Elasticsearch, we had a couple of percent slowdown, like low single-digit percent, like, I don't know, 3, 5 something. And that, for the added security, was basically fine for us. But it still means that there's a slowdown going on just because you're using SECOM. And you have to decide for yourself if that is good enough. Also, that said, we added this several years ago, so I would assume that the impact nowadays is even smaller. Also, regarding a SECOM policy, you can have a couple of different outcomes. You can set a default policy, like denying everything, allowing everything. And then you can set single rules, like allowing a system call, or you can kill a process or just the thread if you want. And another thing that you can do is you can return a different error or a different error code, like the e-access error code, or the operation not allowed error code, so that you can just tell the user, look, this is not allowed, but your system keeps running, your process keeps running, nothing is killed. And this is, for example, the way that we picked for Elasticsearch, because we still want to make sure that the process is basically up and running, but we do not want to make sure, we still do want to stop the execution, but Elasticsearch itself should be up and running, right? Because we don't know if there are other users of Elasticsearch which are using it in a valid and normal way. So let's just take a look at a couple of programming languages. I will also have a demo after this one, but for Java, Java has the ability to call native code, which means we can call the SECOM call on startup of Elasticsearch. There's a dedicated class for this, the system call filter. If you want to take a look, this is the link. I will share the slides later. And this is basically how the policy looks like. And the policy looks pretty much like C with different import statements, because we kind of translated this from C into Java. And so it still looks, because we're using the Java native library, kind of more like C than Java, but everything here is done inside of Java. Yeah, and what happens here is that we basically have a list of 4 evil system calls that we really want to make sure it does not get executed, and we return e-access in this case. And this is fork, vfork, execv, and execvadd. The basic idea here is that if someone calls those system calls from within Elasticsearch, we as developers of Elasticsearch know that something has breached our security mechanisms. So we really don't want to do that.
And that's the whole idea behind this policy, right? We as developers know those are not friendly system calls. Please stop them. And we can stop them here with the help of the operating system. Everything else is basically allowed. So Elasticsearch has an allow policy and just reject this. And this sounds insecure. But because of the next level, which is the Java Security Manager, we kind of opted for the solution to really use seccomp, in this case, only for disallowing those system calls. And this is how it looks like in the Java code, where we basically try to run the seccomp syscall. If that one is failing because we are using an old kernel, we would use the prctl call. And if that one happens as well, we are using the get seccomp call to make sure that the policy was, the seccomp filter was successfully installed. And again, all of this is Java code with a little bit of native mix in, like the pointer being a native value, the sockf preprog being the program itself. And this way is all we need basically to install the seccomp policy using Java. So those are just the system calls repeated. The library doing this work for us is JNA, Java Native Access. So you don't need to write your own shared library using JNI. You can just use this thing called JNA. It's multi-platform, and that doesn't sound important because seccomp is just a Linux feature. But all the other operating systems have a similar feature, which pretty much supports this kind of feature set of not executing other processes. Like OS X has something like that, Windows has something like that. All of those function slightly differently, but the base premise that Elasticsearch is using seccomp for is already fulfilled on any other operating system as well under a different name with different semantics. So we could also use seccomp in Go. So the beats are the components to index data, and there's also a dedicated library which basically either can read the configuration for seccomp from a YAML file, or you can write it within your code like you did here. You can see here, there's a default action that gets configured. So beats, the libbeat is doing a different way here, because by default, it returns an error for any action. And then you basically have an allow list here for all the system calls that are allowed, like except for, access, and so forth. So because beats is also sending data off the network, the list is relatively long, but you can exclude or just don't need to include certain system calls if you never need them. And this library in Go also has a couple of nice features, like a profiler that collects which system calls are actually needed. So it eases you the creation of this kind of policy. So the next thing would be using seccomp and Crystal. And I can just do a small screen share over here. Let me make the slides a little bit bigger on text. So Crystal is a small programming language, which is kind of similar to Ruby with one difference. It compiles down to a binary. So I have my Vagrant VM here. That's a Linux system. And I have two sample applications here. So this is the GitHub repository where I basically have my link, which is also public. I will share that later on. And here is a web server. So when we SSH over into the VM, and this web server is started, I can just run a curl, on the right port. And I see that I get the output of ls-l. So what I did here in this small little web server is I'm running a command. And the command is always fixed. So that is, of course, an artificial example, but it's enough to just show this feature. And what we can do now is we can start this web server with seccomp enabled. And seccomp basically installs a policy. We're going to take a look at this one in a second as well. And now if I run this command, you see at the top that there's an error message that this was not allowed. So if we take a look at how this is implemented, and as I said, the syntax is similar to Ruby, so I can use the same parser. I'm running a bin-ls output here. It looks very similar to Ruby, but I would need to compile the program. And now I have a seccomp client here. And this is basically my seccomp policy. So again, it's rather short.
and I'm doing the exact same of what I do in Elasticsearch here, I'm not allowing a certain set of system calls. So in this example, it's any system call that tries to fork another process, which is exactly what process run up here is actually doing. So with this kind of system security policy, we can basically prevent this kind of execution. And this was the example in Crystal. And I also have a similar example in Python. The good thing of Python, the advantage with Python in this case is that the author, who is also writing libseccomp, is also the author of the corresponding library for Python. So basically both are released at the same time. They have the same feature set. And again, this is our seccomp filter here. You can see here the default policy is allow as well. I'm adding a lock filter, so things get locked if needed. You can also change the behavior to not just reject things, but just to lock things. We will talk about that in a second. And those are the rules where I basically make sure that I'm returning an error, like eperm, permission not allowed. So again, we do the same for the system calls here. We can just run the app, Python apply. And query localhost. And you see again, there's the ls output. If I now enable the seccomp filter, I'm running this again. You can see here, there's the operation not permitted. So this is rather easy and fast to get up and running. Also, if we take a look at the source, it's not super big, right? You don't need to write hundreds of lines. You don't need to have tons of dependencies. It's really just 2 seccomp dependencies for each of those programming languages. So there's not too much reason to actually switch to it. However, as you probably have guessed, there is a cost, right? And the cost is switching to something like that. Like, what do I do with my existing application, right? I can't just enable a seccomp policy because I don't know what I may need to execute. Maybe you have some process hidden somewhere that is rightly forking another process. You just have never met this, or you just don't remember, or someone else has written that piece of code. So what you can actually do is you can create some sort of logging mechanism. So you can just log the violations, but allow them. And this way you could come up with your policy or your first idea of a policy, then enable this policy, but not throw this permission errors, but just log them. So you can actually catch those errors and see, are they valid? Did I forget about those? Should I be more strict? Should I change my code because it's not valid? And that is basically this logging feature over here. And you see that I suddenly can still retrieve the data, but if we run dmask, no, it's not the math log. It's in the, we will see it in a second in the dashboard. But the whole idea here is basically that with this logging feature, you can do a gradual switch of your application where you just say, I want to create a policy, test if this works, run it for a month in production, and then pretty much go back and see if everything has worked as expected. So let me go back to the browser. We have a couple of slides left, but I'm not 100% sure of the time, so I will probably just try to finish first, and then we have enough time for the Q&A at this point in time. So this is the Crystal code. You saw here, you can just resolve the syscall names and say those are the allowed ones. You already also saw the Python code where you can just add your own system calls here. They get looked up automatically. Again, the Python library is a bit more user-friendly, I would say. We had a quick demo. I will just explain how to monitor seccomp violations instead of showing those in the interest of time. So you already saw that there was an audit beat running. If we go back over here, there's something running called an audit beat, and the audit beat has basically the same ability than the audit daemon, that it can log this kind of violations. So this is logged to the audit log. The audit beat will read that. The audit beat will enrich those events. So there will be some more information. You can see here, there was, for example, a lookup of the user ID. Usually only the ID is logged, but you really want to know which user this was probably.
And on the right side, you can see the event action over there with a violated SECOM policy. So there must have been some process that basically ran into a SECOM violation, or that at least triggered the log of a SECOM violation. And this dashboard comes basically shipped with the audit beat, and you don't have to do anything except taking a look and figuring out what is wrong or where did it happen. So the idea here, or if you take a look at such an event, Elasticsearch uses JSON to index any data, and there's a specific format which is called ECS. You can see it up here, the so-called Elastic Common Schema. That one is just kind of a standardized way to index any kind of event. So you know, like, this is the username field, this is the operating system field, this is a MAC address, this kind of things. And here down at the bottom, you basically see the SECOM, can check out the SECOM data. You see this is a SECOM type. This is one of the SECOM violations, which you can see here in the event action. The structure looks a little bit weird, but the biggest advantage of this structure is that it can basically be reused across different beats, across different data that gets sent. So if you want to filter out anything that happens on this host name, no matter where the data comes from, this would work because you just know how the structure of this fields is. So let's do a quick summary before we start with the Q&A. I usually start with SECOM being a great mechanism. I'm always kind of shocked how few, or how rarely, or how seldom SECOM as a feature is actually used. I would have been expecting that SECOM gets used much, much more. Just because it is there, it's battle tested, it's been in the kernel for years, right? Like the initial add of that feature goes back more than 8 years. So there was enough time for adoption, but still it's considered as important from users or from system administrators, but developers never see it, right? And this is the thing we have to fix. Developers rather write their own mechanism, and we get to that in a second. I already mentioned that other operating systems have very similar features. They usually just tend to have this under different names. I don't remember any concrete name right now, but it's all written in the Java class in Elasticsearch, which is also linked in the presentation, so you can take a closer look, and how different the semantics is. And again, it's easy to implement, right? Like, there's no excuse to say, like, look, I'm using Python, look, I'm using Crystal, look, I'm using another high-level languages, and I can't implement this kind of security feature. That doesn't work. And I checked before doing this presentation. There's packages in Python Crystal. You saw there's more than one package in Go. There's a libsecom Go package, again, written by the same person who wrote libsecom and the Python library. There are several packages in Rust. There's even a package in Perl. The only languages where I don't find any up-to-date packages to make use of SECOM is Ruby and Node. So if you want to write something, you may want to pick one of those languages and do some neat open source work. Most of those tools nowadays also have a couple of helpers to kind of port C libraries and use C libraries in their own programming languages. Like the Crystal library also is really just a rather short amount of glue code, and the same applies for Python. So even if there is no package, you could still go ahead for your application and just sit down and say, yeah, I want to create a FireJ profile and just make my kind of policies in there. And then I say I tell all my users, look, you can't just use FireJ, but there's a catch, right? You should always, if you don't integrate something like SECOM natively in your application, you can easily end up with a problem that people figure out how to disable this. And then they will always go ahead and disable this if something is not working as expected. So if you add a Boolean switch in your configuration, like SECOM enable true false, you will end up with users just setting it to false to make things work. And this in turn means that you never know if the system gets hacked, if there's a security issue, like, did this user have SECOM enabled or not? And in order to prevent this kind of behavior, and also to prevent user laziness, I would always go ahead and integrate something like SECOM natively in my application, because this way I know no matter who is deploying this application, no matter who is starting up Elasticsearch, I always know that SECOM is enabled and I can sleep at night, because this kind of feature makes sure that Elasticsearch is much harder to be attacked, basically. The good thing of native integration is, like, there's no way of disabling
You can abort in your own code if storing the filter, the seccomp BPI filter, did not succeed. You can just stop Elasticsearch and say like, look, this didn't work. I really don't want to start up. Please fix your operating system. Check out what is going wrong there. And for me, this is really perfect because Elasticsearch, of course, gets downloaded a lot, executed in an environment I have no idea about where this is, what happens, and you still want to make sure that everything runs as secure as possible. Yeah, I probably don't have to tell this at a security conference. If you roll your own security, you're kind of assuming that you're smarter than everyone else. And that rarely happens in reality, I would say. So what happened there is that you probably fix a security hole against many users, but especially if your solution is open source and people can look it up in the code, there will be someone who finds a way to pee through your security if you implemented your own, right? In Java, you could write a fancy agent who controls runtime, get runtime, this class, which allows you to execute other commands. And you create a wrapper around that and disallow it for these commands and allow it for that commands and hope everything works as expected. Or you just sit down and implement this on the operating system level without really having to worry about anything like that. And that also brings us to one last thing. Sometimes adding security requires you to rethink your design. The same applied for Elasticsearch. When we added it, we had to think about the ability or added small mechanism to start another binary before this kind of second policy gets applied, because we have a machine learning component that is written in C++ and gets started when Elasticsearch gets started. So we had to fork a process, but the idea is to only do this at startup and then just go ahead and make sure you can't fork a process from then on. Because you control the startup sequence, you can do this kind of things, right? And you can also rethink your design, validate inputs. I think that's always a must. You can think about not calling binaries in your apps. Maybe you can natively integrate it and circumvent a lot of potential problems. And of course, if you have your own binaries, think about isolation, right? The CGI bin example at the beginning, there was no isolation, right? There was a web server, there was a binary, the web server called the binary, and that's it. And of course, you could probably think about better ways of solving this, like having a web application that uses a Unix domain socket or a network, and then calls this daemon which is doing ping. And they both now can have completely different security policies. And that would save you the hassle of kind of making sure that everything or both applications are secure. If someone now finds a system or security issue in the web app, you could feel a little bit more safe because the elevated or the ability to run on elevated privileges based on the command the daemon is executing is not existing, because there's no need to put that command in the scope of your web app. So this isolation principle is important. Of course, isolation comes with a cost. If you have something like different processes, you will add operational overhead, right? Like, and at some point you always have to weigh in, like, how much does it cost in terms of implementation of running it? Is it worth it? And these kind of different things need to be taken into account as well. There's no need for a network connection if you're lucky. You could add authentication over the Unix domain socket in this example. But again, operational complexity is a topic and needs to be taken into account. All right, so that was my presentation. I think we have time for a Q&A. I think I finished in time. If you want to know more, also there's a dedicated Elastic security project. I was more talking about generic Elasticsearch, security in Elasticsearch, but if you want to know more about the security incident event monitoring system, take your time and read about it. Also, there's Elastic Endpoint Security, basically allowing you to install a small daemon on every system to make sure that one is secure and secure the whole endpoint, considered as a notebook, or also in the future daemons and services. I have an example repo here that contains the Vagrant VM, so you can run these examples yourself. It's under my GitHub account. You can take a look. I will share the link as well in the presentation. If you want to know more about Elasticsearch and security, I wrote a rather lengthy blog post, which also explains how we use the JVM security manager, which I think is another interesting topic, but slightly more specialized than generic Linux security feature. And of course, you should also take the time and read the different libraries and the source, because I think this allows you to learn the most of how seccomp is working. And I also have another blog post which explains
how Elasticsearch and Beats are using SecComp. All right, that's it. I think I'm done and I'm absolutely ready for the Q&A. Let me stop sharing. This was really great, Alexander. I'm a bit surprised because as a developer, I didn't know about this SecComp. Even it has been in the Linux kernel since 15 years. Maybe a lot of developers have the same lack of knowledge about it. What do you recommend to continue knowing about SecComp? Yeah, I think that's a great question because, yeah, let's put it that way. The Linux kernel doesn't have the best marketing department, which is understandable. But yeah, usually it means talk to your ops people. Like the ops people are the ones who are aware of this kind of features. We as developers are more like, yeah, I heard about that. Maybe there's a feature. But if you go out to your ops people and say like, look, what can we do to secure this process? The ops people are the last people who will reject this idea. They will always be the first one to add security into an application from an application perspective. So I think talking to ops people more as application developers is something that should slowly show us all these kind of options. And I know that I think we're going to get the next wave in there pretty soon, because with the BPF is not just a security feature anymore. BPF is now everywhere in the kernel, where basically you have the ability to upload some code in the kernel that gets executed on kernel space, is really fast. And BPF is used for a lot of tracing, monitoring, observability features nowadays. And even there, I suppose that many developers are not aware, but it makes so much sense to talk to the ops people who deal with this kind of stuff every day. And I think this is the main source of knowledge. If you're in a company where those two departments still exist in a separated way, go talk to your ops people. Yes, and we can say that it's a very simple interface to integrate with applications. I noted that you show a Java process running inside Elasticsearch. Was that Java process compiled with SecComp, or was it running native code through GNI in the Java process? So the way this is implemented in the Java world, and I think at the end of the day, pretty much implemented in any interpreted language, because this is how Java starts basically before it gets compiled, is that the JVM starts, Java starts, and from within Java, you basically call this native code using this JNA library, Java native code. And you can pretty much call any syscall in there, and the way that Elasticsearch starts. For example, it also checks on startup if the get UID call returns 0, because if we run as root, Elasticsearch just stops. Java doesn't have a mechanism to get the current UID, so we have to rely on native calls. We basically do the same with SecComp, where we just use JNA code within Java, so there's no small process before that. It's all done in Java. At some point, we know we have done all the native codes, then the SecComp policy gets applied, so we can't fork any processes, we can't call any native code anymore. We also enable the security manager. This is kind of a bootstrap phase. And only if all of those security mechanisms have worked as expected, we are basically starting up Elasticsearch on the network. So it's really done all in the Elasticsearch Java code. And from there, the native code is called. Okay, that's great. The theme, the topic was incredible knowledge for everyone. I want to thank you in the name of all the team from Bsides Chile 2020. And thanks a lot to you with us today. Yeah, thanks for having me, and everyone else, enjoy the rest of the conference. Thank you. Thank you. Bueno, eso fue la conferencia de Alexander Rielsen, que acaba de estar con nosotros. Recuerden que tenemos el canal, que está en el chat, un canal de traducción simultánea, que va a estar activo solo cuando esté las conferencias en inglés y las preguntas también. Cuando estemos solamente en español, continúan con el canal principal. Les queremos recordar que la siguiente conferencia va a ser, ahora sí, Ben Herzberg, que ya establecimos conexión con él, así que luego del break vamos a tener, muy cortito, vamos a tener a Ben Herzberg.
Recordarle dos cosas. Tenemos el concurso que ya anunciamos de la gift card de 125, de las gift card, perdón, de $125 que se sortearán mañana en las redes sociales de Bsides. Está toda la información para que llenen el formulario y mañana sábado de la tarde, que es el evento principal, van a poder concursar por alguna de estas gift cards. Y también tenemos una mochila, gracias a nuestro sponsor Radware. Ahí, a ver que Seba Yoma no está. Ah, ya no está. Radware, y esta mochila que es de seguridad, mira, muéstrala, nuestra modelo lo va a mostrar ahí Franco. Por atrás se puede abrir, una Kingston, sí. Una excelente mochila, entonces gracias a nuestro sponsor, el sponsor ahí, dígalo usted, maestro. Radware. ¿Cómo participar? Sigan las redes sociales, también el chat de ahí de YouTube, que vamos a comentarles cómo. Nos vamos a un pequeño break mientras preparamos la conferencia y volvemos de inmediato acá a Bsides 2020, Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias en el canal de RockIT, la tecnología en palabras simples. Ya, estamos de regreso. Les decíamos que era un break muy cortito, una pausa muy corta, porque ya estamos conectados con Ben Herzberg. Así que de inmediato, Franco, comencemos con la conferencia. Hi Ben, how are you there? Very good, how are you? Great, Hola. great here. Hola! Welcome to Bsides Chile 2020. We will do a small question and answer section after your talk. So please stand by with us once you end, please. Okay. You can start now. Okay. So Okay. I will start now. Okay. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de seguridad en Snowflake, el Cloud Data Warehouse de más rápido crecimiento. Un poco sobre mí. Mi nombre es Ben Herzberg, soy padre de 3. Soy de Israel y siento no estar en Chile ahora. Me gusta viajar, me gusta hacer comida,
me gusta la fiesta, me gusta la seguridad, me gustan los datos. Mi experiencia es desarrollo de software, seguridad e investigación. Hasta el año pasado dirigí la investigación de amenazas de Imperva. Ahora soy un científico jefe de Satori. Satori es un producto para el gobierno de datos que simplifica la seguridad, el cumplimiento y la privacidad de los datos en la nube. Eso es todo el español que sé, excepto para pedir direcciones o comprar cerveza. Así que continuar en inglés. Okay. And let's share screen. Okay. Very strange. This is my second talk in COVID time. So it's quite strange doing it from home. So I hope there will be not a lot of interruptions. About me, as I said, father of three, with experience in security and software development, different roles. From Israel, long way from Chile. Hopefully sometime in the future we'll do this once the COVID is over, face to face. And we have a packed agenda, a lot of things to talk about. We're going to start with a little bit of introduction about Snowflake. What is Snowflake? What do you do with Snowflake, and what are the security challenges, and why you should be interested in Snowflake security? Then we are going to talk about three topics. Network access control in Snowflake, data access control in Snowflake, who can access which data, and monitoring and logging in Snowflake. And we will wrap it up with some conclusions, some takeaways. Okay, so, and I will give some samples throughout the session in Snowflake. If anyone wants the code, because we will not go through it slowly, so if anyone wants the queries or anything else, please feel free to contact me after the talk. So a little bit of what I expect from people joining in. Most of you, I am guessing, did not try Snowflake, maybe heard about Snowflake, but I don't expect a lot of people who actually used Snowflake, though some probably did. But we will have an intro about Snowflake, don't worry. And I expect you to have some knowledge of SQL. Otherwise, you can ignore the command. I will explain what I'm doing. It's no big deal. We will not do a lot of drill downing into hundreds of lines of SQL code. Okay, so a little bit of a disclaimer. First of all, this is, you will not learn anything there is to know about Snowflake security in, the 45 minutes we have. I chose to focus on some things, and even in those things, you can expand. So don't expect to learn anything, but I hope you will learn something. And remember that organizations are like snowflakes, okay? They are each unique. So some of the things here will not be a copy paste and apply in an organization. When it comes to data architecture, sometimes it's more complicated. So before going into Snowflake, what is a data warehouse? So a database is mostly transaction-based, something that works mainly with applications. For example, in e-commerce applications, and the data is structured mainly. Sometimes it's also semi-structured with the JSONs inside or things like that. But mainly it's structured data. A data lake, on the other end, is mostly unstructured or semi-structured data. It's something that is very popular in the last years, to throw a lot of data into the data lake from IoT devices, from
telemetrics, from web analytics, from a lot of different sources, throw it all into a data lake in S3 bucket or Azure Data Lake or others, and then run analytics on it. The clients are mostly data scientist teams. Of course, it varies according to organization. A data warehouse is somewhere in between. It's mostly structured data. It's mostly for analytics purposes, not for transactional purposes. It's mostly read for the data. And in the last few years, more and more teams inside organizations are using the data warehouses, especially cloud data warehouses like Snowflake, like BigQuery, like Redshift, in order to make more value of the data in the organization. Okay, so Snowflake, if you haven't heard of Snowflake, Snowflake is the biggest biggest software IPO of the year, the biggest stock that went public this year, a couple of months ago. It's the biggest, the fastest growing cloud data warehouse. So compares to Redshift, which AWS Redshift, which is the largest. It's smaller, but it has, and also compared to BigQuery, but it has the fastest year over year, or as we say, anno tras anno, growth in the cloud data warehouses and cloud data space. So there's a lot of potential there. And there's also a lot of potential to secure this and be part of the data ops, data sec ops. So it's good to know about Snowflake security. It's a SaaS. It's very simple to start with, and a lot of organizations get started easily within hours, and then they scale up, and it's easy to scale because it's fully SaaS. You don't need to worry about setting up servers, or like in Redshift, setting up clusters. It's very, very simple to set up and continue, and it has a lot of great features like a time machine. You can query historical data, like your data as it was a month ago. You can undrop tables, you can undrop databases, you can apply dynamic masking and tokenization and all sorts of different places. And it also has an integrated data marketplace, which is very cool. You can share data and get paid for sharing this data, or you can buy access to data and then simply use it in your queries. So a lot of great features for Snowflake. So some of the challenges around security for Snowflake, first of all, the responsibility lines are blurred between the different teams. And that's true not only for Snowflake, also for other data warehouses and data. Not always the security team knows exactly where the data is, where the sensitive data is. And then the people who are setting access are usually the data teams. And with Snowflake, it's sometimes it makes it even more blurry in terms of responsibility, because it's a SaaS, they're in charge of the servers, but then, you know, it's a complex system, who's in charge of what, and that creates some complications. Compliance issues, compliance and regulations, some of the things that were very I don't want to say legacy, but legacy data warehouses, not legacy, but on-prem, you know, old school data warehouses. A lot of compliance issues were thought of and dealt with, and you knew where each native audit was and what you need to do, and suddenly with Snowflake, some of these things are less simple. And then there's also a role hierarchy in Snowflake, which is, I will talk about it later. It's a cool feature, but you need to understand what you are doing in there because it may get messy. A role hierarchy, basically it means that you can get a role to inherit roles from other roles. And that can be a bit messy.
So for this session, and I'm hoping they are known in Chile, I founded the company papercutinator.io. I've taken it from Phineas and Ferb, the cartoon, where Dr. Heinz Doofenshmirtz, the evil genius and the president of Doofenshmirtz Industries, I think, he has a lot of band-aids, so he sets up Papercutinator, which creates paper cuts so we can sell band-aids. So I decided to call our example company papercutinator.io, and let's create a database, a schema, which is one level below the database, and two tables. One is clients we want to ship the papercutinators to, and two is compras, it's purchases. That's what we want to send. It's just a sample. So we're creating a database using create database, and we're creating the schema. Now let's create the tables. As you can see, I'm using the web UI for Snowflake. Of course, everything else, everything I'm doing can also be done with any other client. And then let's create just another table. And now let's see if we're getting the data. So we're getting the data. It's just fake data, but you can see we have the customers, we have first name, last name, date of birth, country code, email, phone, address, password, hashed password, and the region. So we have some data to play with. Okay, so now let's talk about the first topic, which is network access control. Network access control, basically, it's setting where you can connect to the data warehouse from. And in Snowflake, it's very, why do we want to do that? Why do we want to set any restrictions? Because by default, you can enter your Snowflake account or your Snowflake data warehouse from anywhere in the world. But why do we want to restrict it? First of all, we want to reduce the risk. So, for example, we can enforce employees to log in through certain networks and not from their home devices. And also, some of the compliance regulations require us to do such restrictions. So we want to set up network access control in Snowflake. In Snowflake, you can set network access control in two scopes. One is in the account level, meaning that your entire account has a policy saying you can only access from a certain class C, for example, or from one IP address. And the second is the user. You're saying that Ben has a specific policy, and he can access from a different set of IP addresses. So Papercutinator wants to do that, and we want to set two policies. One is saying that the entire company or everybody can only connect from the office, so that we reduce the risks, and perhaps we need to follow some compliance guidelines, except for Doofenshmirtz, because he's the president, the CEO, the co-founder, and he wants to connect from anywhere. So let's set it up in Snowflake. It's pretty easy. What we are doing is we're creating a policy. This one is Office, okay? And this one is Heinz, okay? So we created two policies. And here we list the IP addresses. I set it to public, but of course here we can list the Office IP address and the different IP address set for Heinz Doofenshmirtz. And then we do an alter account. We change the network policy property in the account. We set it to Office, and we set the user property of network policy to Heinz. So everybody on the account has a certain policy, and he has a different policy. So like you see, it's pretty simple. Don't do this, of course. You don't want to give someone, a bypass access just because he's the boss.
So make sure you have a good reasoning why you are letting someone use a different network policy. Otherwise, if it does not justify the risk, do not do this, of course. So let's talk about a few limitations around network access policies in Snowflake. First of all, it doesn't support IPv6, and that can be a limitation if you need to do something that supports IPv6. Second of all, the granularity is sometimes problematic. First of all, you can either set it in a user level or an account level. So something in between, for example, if you have a company with 400 users in your Snowflake data warehouse, you would wish for something in between, like groups or something like that. So you need to work around that with scripting or just set a very restrictive policy or set the right policy that fits everybody. And the second is that it's not granular in the object level, meaning that once you've given access to everything. The rest of the access control is set by roles and data rather than by the network. So you can't say, for example, that anyone can log into your data warehouse, but can only access specific non-sensitive data, but only from the VPN you can access specific data like HR data, for example. So that is also one of the issues. You can also not specify it to be dynamic around the data, like you can only connect from the office when you are looking at PII within tables. So that is also not possible. But other than that, you can do a pretty simple and working network policy in a very simple way. Now let's talk about data access control. Data access control is a big topic, and I had to slim it down for this talk with the time we have. So I chose parts of data access control. Data access control is a big topic. It's who has access to which data and how, and there are a lot of different theories or architectures around data access control. So let's talk about the basic terms or principles in Snowflake security when setting up access control. So in Snowflake, the first term is the securable object. That is what we are trying to protect. The securable object, I think the basic example is a table. We want to set access to a table. So this is what we are protecting. We're setting the perimeter around this table, and we're setting access to the table. There are also other objects like a schema or a database or even a user who can alter the properties of a user. And so this is a securable object. It can be other things as well, a view, a function. But let's think of a table as the best example of a securable object. Also, while about security objects, unlike some other data warehouses or databases, in Snowflake, table is the most granular unit in terms of normal access control, meaning you can't set directly access control for columns. A table is the smallest granular item. But we will see how to do this without configuring it in the data access control. Second is the privilege or the permission, meaning it's like a tuple of the securable object and what you can do with it. So for example, it's a table and I can select from it. But someone else may have a privilege of a table and they can update the table
delete items from the table, truncate the table, etc., etc. So this is the action you want to allow on the table. And these tuples of privilege and secureable object are set per role. So it's a role-based access control, and you're setting a role and a set of privileges. This role, marketing role, can read table from these tables, and it can also update these tables, etc., etc. So these are the roles. And finally, the roles are assigned or granted to users. So you cannot directly set privileges to users, although some organizations set, ban and ban role, and then it's like a role that's just for one user, but mostly the roles are for groups of users. So you can set the roles for the users so they can use them or abuse them. Because is science, so access it's not control. We're doing and then
So of but each work. To do this action because we did not grant delete access to this role. So that's simple, but there's a problem. We have an audit, and then the audit says that we have risks, we have security risks, we have security and privacy risks, and worst of all, compliance risks, and because the packing teams are exposed to PIIs they do not need. They don't need to know the date of birth, for example, or the password of the users. They just need access to a certain data set from the information. So what we want to do is to limit their access even more, make it even more granular, and make them only get the data that they need, not any additional risky sensitive data. So what we're doing is we're using views. A view, basically, it's an abstract layer that allows us to have access to objects which we don't have access to without the view, and then we can use the view to filter what we're showing. In Snowflake, there is a specific type of view called secure view. And by secure, what it means is, that when you are granted with this view, you cannot see the limitations inside the view. You cannot see what the view does as a user. So that is one thing. And the second thing is that it cancels optimizations that can be used to deduce about data you do not have. And by removing optimizations, keep in mind that it has some cost in terms of cost and of performance and cost. So if you do not need a secure view, use a normal view if it's just for things that are not related to security, because you're removing optimizations, and that's not always great to do. So let's create the view. We call the view v_customers. And then we're granting this view, we're granting select on it to packing, but we're revoke the customers, the table itself. So if we are now using packing ninjas, if we're trying to access the original table, we no longer have access to it, right? We don't even know if it exists. But if we're using the view that filters the data we are receiving, we're getting the data, though we're not getting date of birth or password. So we're getting only the data we need. This is, of course, just a simple example, okay? But of course, you can take it to a lot of places like row-based access control, meaning that you can get access only to specific rows in the table, and other different filtering. This technique can also be used in other databases, data warehouses, not just in Snowflake. And we spoke about views versus secure views. Hope that was good. Okay, so we basically created a column-based access control in our paper cut. Put it in your LinkedIn. I set up a column-based access controls for my organization. The packing roles have access to only the data that they need. And we created a secure view to make that abstraction layer.
And this can be useful for other things as well, of course, views and secure views. Some limitations around data access control in Snowflake. So first of all, it's challenging to administer or to manage, especially in scale. This was an example of a specific role in a specific table that needs to see a specific set of columns. What about if there are different roles that needs to see different columns in the same table and in other tables as well? And what if you have hundreds of tables across or thousands of tables across hundreds of users, and it's getting a bit hard to maintain and manage. Again, all depending on your architecture and your organization. It does not have dynamic access control, or what we at Satori call universal access control, meaning that, for example, you can't say, I want to give this group or this Okta group or this Snowflake role access, but mask all the email addresses you find across the different tables in the database. In Snowflake, it doesn't work like that, and you need to manually look it up and do this and multiply this by different types of sensitive data, etc. So it does not offer dynamic access control, and it's easy to be over permissive, right? When you're giving access, and most of my life I've been in the side that was taking access, but when you're giving access, mostly people come to you when they need access. They don't come to you when they don't need access. And overprivilege, not only in Snowflake, it's a hard problem in organizations. People 5 years into an organization has a lot of access they do not need in most cases. Not in all, only 99.9%. And this is a great risk for organizations. And it's very easy to do that, especially with sometimes with role hierarchy. You gave a role access to something and you forgot, or you didn't notice that 3 hierarchy levels down, another role that shouldn't get access got access to it. So it's very easy. I wrote a blog post about it, by the way, about overprivilege. It's in our blog in satoricyber.com. If you want to read more about why maintaining a healthy permission is important for Snowflake and for other systems. We also have in Satori like a dashboard that shows the roles that are and users that are over permissive. If anyone wants to give it a try, of course, let me know. Last we're going to talk about today is logging monitoring in Snowflake. I really have a confession to make. I am in love with monitoring. I think it's that you can deduce and get so many insights from logs, and it's such a powerful tool. And I'm talking about Snowflake. I'm talking about all other things, security as well, all other control as well. So making analytics out of logs is a great thing. So why do we want to monitor and log our Snowflake, since it works out of the box like a black box that works? Why should we even care? First of all, it's a requirement in a lot of cases to monitor your logs to some extent and to maintain the logs. It comes in handy when you have good logs, when you're doing incident response, when you're just you have an employee that left, and all of a sudden a salesperson that left, all of a sudden it seems like he's using data from the organization. That also helps. So logs can be very helpful when you want to look back. You want visibility into what's happening. A black box is great. You want to have visibility into it. Also around operational efficiency. As I said, a lot of organizations are taking Snowflake, BigQuery, other cloud data warehouses because they're so simple, and then they're giving access to our teams, and all of a sudden they went over budget
even without safety in mind, keeping operational efficiency can be very important. And then you can, by analyzing the logs, you can reduce the risk of over permissions and look proactively for threats, even not as incident response, but as incident prevention. So that's great. That's part of the things we're using logs for, and we all love logs. Logging in Snowflake is great compared to a lot of other similar systems. They are detailed, they give you a lot of detail, and they have a long retention period. For example, the access log and the query log, that's all the connection to Snowflake, and the query log, all the queries that were running on your system, they have 1 year, which is and it's also very accessible, as we will see. So it's easy to access, it's detailed, it has a long retention period, pretty sweet. So what do we as Paper Catenator want to use it for? So we want to give 2 simple examples. One is where is Perry? Perry the platypus, who's always, we were also always looking in Phineas and Ferb. So where is, and yesterday I heard the Phineas and Ferb in Spanish. It's even better than the original English version, one of the episodes. And we want to, to get like a summary that we can then use in a dashboard example, but you can understand, how we can get some important information either to dashboard or to other places like a SIEM, or when we want to get more of analytic power behind what we're doing. Okay, so first of all, we're accessing one of the metadata tables, query history, which is a very nice table. Let's see, before we look where is Perry, let's look at this table. Let's use account admin again. And when you're using, don't use account admin. This is just a demo account, but don't use account admin. It's like using root it's not the way to go, but this is just a demo account. So as you can see, when we're acquiring the query log, we have a lot of detailed information about who was running it, which role they were using, how many credits they used, and so on and so forth, how much data was scanned. We're getting a lot of data, and so for each and every query we can in our Snowflake account. So this is pretty powerful data, both for security and for other uses like operational efficiency, like I said. And now when we're looking for where username is Perry Platypus, we're seeing that he was selecting everything from papercatenator.secrets.ultra secret stuff. And now we have this proof that he is up to no good with the system. Again, this is just an example. You can think of other examples like looking for specific types of queries, etc., to look for funny stuff that happened in your database. And the second thing we want to do is we want to have a dashboard of all the failed logins, okay? By user and by error message. Just a simple example. Why did we have failed logins? If we have of failed logins for a certain time frame, then something may be wrong, either security or operational wise, like an API is out and is just sending data to node. So this is just an idea of how you can use it, and this comes from a different metadata table called login history. So logging has some limitations in Snowflake, though it's very good. First of all, it's
retention time, it's 1 year, which is enough in some cases and not enough in others. In the other cases, you need to create a job, a task, move it somewhere else. It can even be within your Snowflake. Just move it to a place without the 1 year retention if you need a longer retention. But 1 year is much better than a lot of options we're getting from out of the box from other similar systems. And the data is raw. You need to work around and you know, to create insights from it. You need to do some work around it, and you know, and analyze the data so it will provide you with good value. So some conclusions. As I said, went through 3 topics in Snowflake security. Tried not to be too shallow, but it's an introduction to Snowflake security, and it has a pretty good security out of the box. First of all, it's SaaS, so you don't have about a long list of things you do not have to worry about, like for example, an on-prem data warehouse. So that saves you a lot of work. It has a good log for a long time and very detailed, and it has capabilities both in access control and in network access control, are both simple and effective. With the things we mentioned, some of the value we get from security on top of Snowflake is better visibility and reduced risks of over-permissions, like I showed before, threat detection, and more manageable, effective, simple, dynamic access control. In addition to that, I think that our company is the only one that's providing is a universal audit, meaning that we are able to have data access audit for your data stores, like your BigQuery, your Swift, your Snowflake, whatever, all together through one place. So compliance and security is easier. So there are, of course, trade-offs and advantages to putting security outside of the data infrastructure. And as I said, this is all a matter of which organization it is, what they are doing with the data, their data architecture, etc. And now, a couple of things. First of all, I did write a pretty more guide on Snowflake security. It's in our blog, so if you're looking for it, it has this heart-shaped snowy lock on it. I also have a shift and for BigQuery about how to create column-based access control, row-based access control, and all sorts of other things. I'm also publishing something specific to row-based access control in case it's interesting next week. And these are my contact details. Feel out anytime just to connect and say hi, or for other reasons. And just before the day, just two sentences that I prepared. So I get it. I don't know the first part from Spanish, but let's try. Okay. So me gustaría agradecerles a todos por escuchar. Por favor, no sean tímidos, no duden en conectarse. Además, quería dar a todo el equipo de Bsides Chile por organizar este evento, invitarme. Hey, Mateo, long time. Hey, man, long time, yeah. Hola. I should be in silent.
they asked me not to talk during your conversation and your and your talk. Thanks, man. Very complete. First, I want to say, your Spanish is great. Tu español es muy bueno. We only have one question for the people who want to try Snowflake. Want to take going there. What they can do. I don't know if you and there is a music for that. Really hearing you broken. Can you hear me now? Poco a poco. Poco? I will speak slowly. Tu español es muy bueno. Can you write it down? Can you hear me now? Estamos avanzando en lo que es Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias, como así le pusimos, acá en el canal de RockIT, la tecnología en palabras simples. Franco, tenemos un par de detalles. Ahora viene la transmisión, la charla de Mateo Martínez, que va a tratar sobre ciberamenazas industriales y ciberpatrullaje. Además, tenemos los talleres que vienen en la tarde y el concurso de la mochila, que es la que vas a modelar, o ahora a lo mejor la José quiere modelar, no quiere Ya, modelar. José, ya, José. Dele nomás, ya. Muestre la mochila. Ya, esta es la mochila que está gracias a nuestro sponsor Radware, gracias. Pasa, José. Está muy tímida la José, no sé qué le pasa. Bueno, y recuerden que para ganarse la mochila tienen que mandarnos un correo a contacto@bsidescl.org, contacto@bsidescl.org, donde nos tienen que adjuntar el logo de Bsides del año 2019. Adjunten ese logo al correo electrónico contacto@bsidescl.org y al final de la transmisión de hoy, que va a ser después de la última conferencia, eso de las 3 de la tarde más o menos, vamos a dar el ganador del sorteo. Bueno, y el primero que envíe el logo de Bsides y sea el logo correcto, va a ser el ganador. Así es. Ahora quiero mencionar a nuestros sponsors. Gracias a ellos hoy estamos acá en este set haciendo Bsides y adicional a eso, gracias a ellos tenemos merchandising y muchos regalos que entregar. Nuestro sponsor oficial es DreamLab Technology. Tenemos a TrashTech, Arcadia Network, Avantic, nivel 4, que nos prestó su instalación, Palo Alto Network, Kaspersky, Krav Maga Hacking, Radware, Security Advisor, Mercado Libre, Norte Digital Cloud, CronUp y BoneScope. Así es, gracias a ellos estamos acá en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes. Un detalle súper importante, la transmisión simultánea que teníamos para la traducción se va a detener ahora, así que la gente que está viéndonos a través de ese enlace en YouTube ya puede volver al enlace principal porque ya los invitados que vienen a continuación es todo en español, así que no hay necesidad de mantener ese enlace. Así que devuélvanse nomás para que todos estemos alineados en un solo canal, en una sola transmisión. Perfecto. Adicional a eso, tenemos un MacBook Pro reacondicionado que vamos a regalar, gentileza de TrashTech. Y para poder ganar este MacBook Pro, lo que tienen que hacer es, con sus propias palabras, enviar un correo a info@trashtech.cl indicando cómo se resetea la clave de un admin de Mac para que puedan participar. Es importante que recuerden que es con sus propias palabras, no un copy-paste de Google. O sea, es como base de conocimiento.
Sí, propia. la mejor respuesta se va a ganar este MacBook Pro, así que es sumamente importante que sea con sus palabras. Y el correo al cual deben escribir es info@trashtech.cl, que próximamente lo vamos a estar compartiendo en el chat de la transmisión de YouTube. Eso es para mañana, ¿no es cierto? Sí, el sorteo va a ser el día de mañana. El de la mochila es para hoy. El del MacBook Pro recondicionado es para mañana, así que ya saben, vamos a repetir el correo electrónico para el MacBook Pro. info@trashtech.cl. Y la pregunta es, ¿cómo recuperar? La clave de administrador de un Mac. Perfecto. Tienen tiempo hasta mañana. Mañana es la transmisión principal. Recuerden que esto es la previa de Bsides. Mañana es la transmisión principal. Y además, para la mochila, tienen que mandarnos un correo. Un correo electrónico. Claro, a contacto@bsidescl.org, donde nos tienen que adjuntar el logo de Bsides del año 2019, no el de este año, el de 2019. Y al final de hoy, de la transmisión, vamos a regalar la mochila que nuestro modelo Franco nos está ahí, nos tienen el... Ah, perfecto. Ya, nos vamos con nuestro siguiente... El bonus track, claro. Nos vamos con Mateo en este minuto, que está ya conectado con nosotros. Y como les contaba, Mateo Martínez va a tener también ahora, además de su taller de la tarde, la charla de ahora va a ser de ciberamenazas industriales y ciberpatrullaje. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Nos escucha, Mateo? ¿Sí? Ah, que desmuteé. Ya, ahí está desmuteado, parece, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ahí sí te escuchaba. Buenas tardes. Buenas. Bienvenido. No los escucho. Espero que ustedes me estén escuchando a mí. Sí. ¿Nos escuchas? No, no nos escuchas. ¿Me escuchas, Mateo? Cuando ustedes me digan, iniciamos. Iniciamos. Ok, perfecto. Bueno, comparto entonces una pequeña presentación. Bueno, yo quería iniciar agradeciendo un poco a toda la organización de Bsides Chile. Sé el esfuerzo que tiene todo esto por detrás. Bien, y la verdad que nada, felicitar un poco a todo el equipo. Se pasaron, un evento fantástico que por suerte sigue avanzando y mejorando año a año. Así que nada, a cada uno de los organizadores, más todo el equipo que colabora también, felicitarlos y que sigan adelante con este evento que es tan importante, que ha traído a muchos de los profesionales internacionales que colaboran en esto. Hoy les traigo una pequeña presentación que salió de último momento, bien, por suerte estaba preparada. No estaba planificada para el evento de hoy, pero creo que como extra puede estar interesante. Y la idea es tocar dos temas interesantes, que es la parte de ciberseguridad orientada a lo que es infraestructuras críticas, bien, y un poquito de ciberseguridad industrial, que está muy vinculado en algunos temas. Y después todo el concepto de ciberpatrullaje, que es un término que también empieza a tomar en la región mucha importancia, bien, un poco porque es un desafío que hay que siempre sucede en esta parte más de investigación, ¿no? Donde por un lado está la privacidad de las personas y por otro lado el colaborar con la justicia, bien, para poder identificar criminales. Así que van a ir por ahí un poco la presentación. Para los que no me conocen, soy Mateo Martínez, tengo un máster en seguridad informática, estoy actualmente cursando un doctorado en ciencias informáticas en la Universidad de La Plata en Argentina, justo especializado en temas de honeypots, bien, para poder analizar un poco el perfil de los atacantes. Y bueno, algunas certificaciones de mercado como CISP, CH y 27001 les queda ahí. Después la presentación va a estar disponible, que es una de las preguntas que siempre se hace. Toda la presentación va a estar disponible a través de Bsides, así que no va a haber problema con el contenido. De cara a iniciar, hay tres conceptos que siempre generan algún tipo de duda o confusiones o que se mezclan, bien, y uno los ve en las empresas, lo ve en las organizaciones, lo ve en textos, inclusive a veces hasta académicos, conviven entre ellos, ¿no? Lo que es la ciberseguridad, la ciberinteligencia y la ciberdefensa. La ciberseguridad la vamos a ver siempre en esa parte más de protección, de esas capas de defensa. Bien, la ciberinteligencia se parte en dos. Bien, por un lado va a estar acompañando
con lo que es ciberinteligencia de amenazas a la ciberseguridad, dándole información de indicadores de compromiso, entendimiento de contexto, de entendimiento de los atacantes. Y por otro lado, cuando hablamos de ciberdefensa, hablamos de un ambiente en general que queda más dejado de los ámbitos militares, ¿no? Donde hay una parte más ofensiva o de contraataque, y que ahí la ciberinteligencia tiene otra visión, ¿no? De ir conociendo, de ir perfilando bien a enemigos, contrincantes, etcétera, atacantes. Entonces empiezan a trabajar en conjunto de diferentes formas. Hay un documento muy interesante que firman Putin y Obama en 2012, definiendo términos, así que es uno de esos documentos que hay que tener ahí de cabecera para cuando haya dudas sobre los términos, tal vez decir, bueno, entre Estados Unidos y Rusia lo hablan de esta manera, sería bueno tal vez unirnos ahí, ¿no? Para hablar el mismo idioma. Después hubo otro documento interesante que era ya vinculado directamente con este asunto de hoy, que es la parte de protección de infraestructuras críticas. ¿Bien? Este acuerdo empieza a generar esos primeros dilemas entre las diferencias que hay entre un ámbito de guerra real y una guerra en el ciberespacio, ¿no? Y un ataque en el ciberespacio, o un conflicto, ¿bien?, con ciberarmas en vez de armados. Y las diferencias que surgieron son interesantes, ¿no? Durante las guerras hay ciertos pactos, ¿no? Muchos formales y otros no tanto, pero de proteger, no sé, a las escuelas, proteger a las instituciones sanitarias, ¿bien? Hospitales, etc. Hay como una definición de lugares que no van a ser atacados, ¿bien? O que inicialmente no deberían ser atacados. Hay como ciertos pactos de guerra. Eso en el ciberespacio desaparece, se diluye totalmente. Todo es una dirección IP, es una URL, es una aplicación, ¿bien? Y se van a aprovechar muchas veces en tareas automatizadas, inclusive donde no hay mucho filtro de qué es lo que se está atacando. Entonces no existe esa forma de marcar, ¿no? Este tipo de instituciones que no van a ser atacadas. Después está el tema de que no conocemos mucho al adversario muchas veces, ¿no? Y muchas veces es difícil definir si el atacante es militar, si es civil. Es difícil poder medir esto si es un país contra otro o un grupo de personas, ¿bien? Como ahí aparece un poco el tema de bueno, los actores no estatales, ¿no? O sea, son equipos que no es un país contra el otro que se están atacando, sino que puede ser un grupo político, un grupo por un tipo de interés en particular, y que va a ser muy difícil de poder defenderse o a veces contraatacar contra ese tipo de instituciones. ¿Bien? Después, otras diferencias grandes que hay con el ámbito militar tradicional es el tema de que hoy es fácil perfilar a los países desde una perspectiva de su capacidad de fuego, ¿no? Hay unos índices como este que les estoy mostrando, Global Firepower, que nos da indicadores, ¿no?, de la capacidad de ataque de los países, con lo cual uno puede hacer una comparación. Habrá algunos desvíos, habrá ciertos datos que no estén exactamente actualizados, pero nos da grandes rasgos que se pase. Inclusive si uno quisiera hacer un poquito más de investigación, podría ver las compras estatales de cada uno de los países, dentro de lo que esté publicado y demás, y tener al menos una orden de magnitud de los temas. En sitios como Global Firepower aparece este tipo de información, ¿no? Cantidad de submarinos, cantidad de corbetes, de destructores, ¿no?, de fragatas, de capacidad naval, aérea, etcétera, con lo cual, cantidad de personas disponibles, varios valores y métricas que empiezan a dar un poco la visión de la capacidad que puede tener un país u otro. ¿Bien? Después está el tema, obviamente, de reconocer esas infraestructuras críticas. Hoy en muchos países se definieron, ¿no?, en Latinoamérica, estrategias de ciberseguridad y que disponen un poco de la creación de identificar en una primera etapa las infraestructuras críticas. Por otro lado, empezar a hacer tareas de protección, ¿bien?, de analizar realmente riesgos y poner capas de protección, y a partir de ahí, a su vez, planificar un poco la defensa de estas infraestructuras que son las críticas del país, ¿no? Que ahí está la gran diferencia después, que a veces también son conceptos que se mezclan los temas industriales con las infraestructuras críticas. Esto se va a determinar a nivel país. Obviamente hay muchos temas estos que van a ser, obviamente, vinculados a la industria energética y demás, que son parte de esa infraestructura crítica del país. Pero bueno, como para ayudar un poco este tema, ahora voy a mostrar un par de ejemplos de qué son infraestructuras críticas para cada uno de los países, de 3 países de ejemplo simplemente, pero para dar un contexto de lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y este contexto internacional
Uno de los ataques que hubo en Estados Unidos fue justamente el de esta instalación de compresión de gas natural. Bien, provocó ese cierre de operaciones de las instalaciones. Bien, esto, una noticia de marzo de este año. Lo interesante un poco es el mensaje que también saliendo de CISA, ¿no? Como mensaje interesante de analizar, ¿no? Es este aumento de capacidades y de actividad de adversarios para, bien, lo que es después el impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Atacando unidades en sistemas OT, bien, y la última frase es interesante, ¿no? Estos se vuelven objetivos atractivos para actores extranjeros, ¿no? Como parte de diferentes situaciones hoy sociopolíticas y más que terminan de ser el punto hoy objetivo, ¿no? Donde pueden a veces causar el mayor daño. Y esta vez donde tenemos que hacer hoy mucho foco en el trabajo de protección, bien, y de realmente analizar y tener la capacidad de responder, porque muchas veces el daño impacta finalmente a la ciudadanía, ¿no? Deja de ser un sistema que se cayó, o un defacement en un sitio web para poner algo gracioso, o inclusive cosas graves como la fuga de información. Esto termina siendo mucho más grave, ¿no? Digo, afecta a las personas, afecta a la ciudadanía en general, y esto después empieza una caída en cascada de los servicios, ¿no? Ese es el mayor problema, que creo que tiene un slide después para eso, pero cuando empieza a fallar las infraestructuras críticas, en general empieza a aparecer un trabajo de caída en cascada que todavía lo vuelve más grave el asunto. Después, bueno, hay dos casos que no los quería dejar de traer a colación, pero que conocidos, ¿no? El caso de Ucrania también, donde las tres centrales también con cortes debido a ciberataques, bien, principalmente temas de malware. Si nos vamos un poco más atrás y terminamos hablando de Stuxnet, por ejemplo, donde también hay acciones muy dedicadas, muy dirigidas, ¿no? Digo, siempre a mí me gusta ese caso de Stuxnet porque traía 4 zero days, ¿no? Con una especie de malware dedicado a cierto tipo de PLC de Siemens y demás, como para poder impactar en las plantas enriquecedoras de uranio, ¿no? de Irán. Después, bueno, de la parte más de protección, que también siempre la gente pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué referencias hay? ¿Qué metodologías se pueden utilizar? Bueno, el CCI, el Centro de Ciberseguridad Industrial, tiene un documento más que interesante, que es el de la protección de infraestructuras críticas, bien, y de ciberseguridad industrial. Es un buen punto de referencia. El CCI como tal, el Centro de Ciberseguridad Industrial, que nace en España, pero que hoy tiene coordinadores en casi todos los países de Latinoamérica, empieza a ser un punto de referencia, bien, para estos temas, y para trabajar más general la parte de análisis de riesgos, de protección y demás. Como les decía, quería traerles 3 ejemplos de qué son infraestructuras críticas para cada uno de los países, ¿no? Este es el caso de Australia. Australia define esta serie de infraestructuras, y algunos que son naturales, ¿no? Banca y finanzas, el gobierno central y sus servicios, las comunicaciones, todo lo que son servicios de emergencia, energía y electricidad, servicios de salud, alimentos, transporte y suministro de agua, ¿bien? Quedan definidos, una lista simple, clara, ¿bien? Donde ahora habría que hacer un doble clic sobre esto y profundizar ya en entender, bueno, qué hay detrás de esto, ¿no? A través de esos grandes verticales de infraestructura, de qué estamos hablando, bien, qué es lo que hay que proteger finalmente desde una perspectiva más tecnológica, de ciberseguridad. Si vamos al caso de Japón, Japón crea en 2017 el Centro de Excelencia, justamente en ciberseguridad industrial. Y ellos, obviamente, temas parecidos a los que veíamos recién de Australia, banca, finanzas, pero aparece trenes. Bien, ahí en el medio aparece trenes. Los trenes son un elemento fundamental hoy en lo que es la vida, el día a día de Japón, ¿no? Donde para moverse entre todas las pequeñas ciudades y grandes ciudades hay que moverse vía tren. ¿Bien? Y aparece algún temita más, como gas, los servicios de logística, etc. Pero también una visión alineada un poco a las necesidades y al funcionamiento del país. Si vamos a Estados Unidos, ¿bien? Obviamente aparecen los que veíamos en Australia, los que veíamos un poco en Japón, aparecen cosas específicas, represas hidroeléctricas, como un factor no solamente energía, sino que como algo específico. Aparecen temas como reactores nucleares, sus materiales, sus desechos, ¿bien? Toda esa gestión. Aparecen las bases de defensa industrial, ¿bien? Empiezan a aparecer algunos ítems también vinculados a lo que es la realidad. Hay un plan nacional, bien, de protección de infraestructuras, bien, ya también con varios años de existencia y que lo hace un poco de los sitios hoy más maduros en ese aspecto más formal. Ahora, de cara a las situaciones que nos están pasando hoy en muchos de los ataques que se reciben, y esto aplica
a nivel de todo, ¿no? Desde los temas de tecnología y también ámbitos de infraestructuras críticas. Salimos siempre en una época de oscuridad. Esa época inicial, bien aquí sobre la izquierda, es una época en la cual el software, el hardware, por su naturaleza de ser, tiene vulnerabilidades. Bien, tal vez nadie las encontró, pero están ahí para que alguien las descubra. Muchas veces pasa que los actores maliciosos empiezan a descubrir esto y lo empiezan a utilizar en su provecho. Bien. Después, bueno, y ahí aparece ese concepto de zero day, ¿no? Y ahí empieza tal vez es donde es conocida la vulnerabilidad, bien. Algunos tal vez ya conocen cómo explotarla. Todavía es una época en la cual son pocos los que pueden lograr esa explotación, bien. Este periodos igual a veces son muy largos, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, vulnerabilidades como las de OpenSSL, durante más de 10 años ahí disponibles, y bueno, si alguien las utilizó en el medio, y la verdad que nunca lo vamos a saber. Habría que ir a hacer forense de esos logs a ver si están. Después llega un punto, ahí en el tercer punto rojo, que aparece el exploit está disponible, con lo cual ahí el problema es mucho mayor. La vulnerabilidad se hace pública, el exploit se hace público, tal vez con un par de clics pueden hacer un ataque. Ahí no nos queda otra que aplicar algún tipo de control compensatorio, virtual patching, ¿bien? Trabajar con temas de, por ejemplo, listas blancas de aplicaciones, ¿bien? La idea es contener de otra forma esa explotación. Después tenemos el momento en el que aparecen los parches, ¿bien? Donde el fabricante define un parche y ahí empieza ya un trabajo de responsabilidad interna, ¿no? Yo este cuadro inicialmente lo había hecho como responsabilidad de los administradores y me rezongaron varios porque, claro, a veces la aplicación del parche no es del administrador solamente de los sistemas, ¿no? Esto depende de una coordinación entre el negocio, aplicaciones, hardware, software, bien, que todo sea compatible y permita hacer este tipo de trabajos. Si esto lo llevamos a la industria o ámbitos de infraestructuras críticas, se vuelve aún más complejo ese tipo de... Pero bueno, empiezan a aparecer esos controles que hay que hacer, esas capas de seguridad que sí se pueden implementar bien y que sí podemos empezar a proteger para que este tipo de vulnerabilidades no sean explotables finalmente. Después hay, bueno, obviamente, para lo que es monitoreo, queda mucho por hacer en la región. Hoy hay sitios como Jodan que exponen datos, bien, y es muy fácil hacer filtros de infraestructuras críticas. De hecho, lo trae Jodan hoy ya nativo. Y si no, por tipos de puertos a veces específicos, ¿no? Este puerto 10.001 es el típico caso que hoy se ve en una exposición en todos los países. Bien, uno busca por puerto 10.001, un inventario y demás, y aparece este tipo de información, ¿no? Inventario en tanque, el producto, el volumen, la altura, la temperatura. Esto pasa en muchos de los países y expone datos, obviamente, de controladores de temperatura y de capacidad de tanques de combustible. Bien. Si uno buscara un poco más, durante unos minutos en Google, se encuentra que está disponible el manual completo de este dispositivo y están los comandos completos. Ahí aparecen esos códigos en la izquierda, ¿no? Donde está los niveles que uno le puede setear al tanque, bien, del volumen máximo, de la temperatura máxima, etc. Y eso simplemente se accede generalmente con un telnet y nada más. Con lo cual, son exposiciones a veces de infraestructura que tal vez no sea crítica, pero que es industrial sensible y que puede generar un potencial daño y queda muchas veces desprotegida. Y hay que empezar desde esas cosas básicas, ¿bien? Y a su vez ir cambiando una cultura de que todos estos sistemas de monitoreo y demás son parte de los controles, ¿bien? De la seguridad humana de todo esto. Después, bueno, ahí en Jordan hay como muchas búsquedas que se pueden hacer. Yo creo que acá, y a lo que invito es colaborar en ese monitoreo, ¿no? En enseñar ese monitoreo. Alguien tiene que estar detrás de este monitoreo de que no quede todo esto expuesto y que nadie lo vea, lo alerte y demás. Hay un gráfico de Lee que a mí me gusta mucho, que es este de 2015, que como iba llevando todo lo que ha sido la ciberseguridad hasta la ciberdefensa, ¿no? Donde salimos de una época azul de defensa, ¿no? Muy pasiva, de aplicar capas de seguridad, de protección. Empieza esas capas de seguridad, ¿no? A proveer de adentro hacia afuera seguridad. Hace ya un par de años se empieza a hablar de este concepto de defensa activa, ¿no? De ese concepto de defensa activa cibernética, que es básicamente empezar a sumar información de ciberinteligencia, ¿no? Empezar a aprender de los adversarios. Acá empiezan a aparecer diferentes técnicas, ¿no? Yo hoy les mencionaba lo de los honeypots, que a mí es un tema que me apasiona, bien, para perfilar atacantes y tener un poco más de conocimiento de
del contexto, pero a su vez empieza a aparecer técnicas, por ejemplo, de deception, ¿no? De empezar a decir, bueno, pongo señuelos en una red y empiezo a generar alertas, bien, cuando haya alguien que esté husmeando por ahí o tratando de hacer algún tipo de búsqueda de información. Y después empezamos a pasar a los temas de inteligencia propiamente, ¿no? De colectar datos, de explotar eso en información, de analizarla, traducción, lo que sea necesario, viendo una perspectiva de ciberinteligencia donde trabaja en conjunto, por un lado, con la parte más que veíamos defensiva y como queda ahí en el medio también con la parte ofensiva, bien, para trabajar entre lo que son contramedidas y defensa o hasta ofensivo contra los atacantes. Entonces, para cerrar esta etapa, que era como la primera parte de la charla, la idea era trabajar estos temas de infraestructuras críticas, que creo que es sumamente valioso y que tenemos que trabajarlo. Hay que hacer un acompañamiento cibernético de operaciones, ahí más que nada pensando en el ámbito militar, donde hay que hacer previamente ese trabajo de ciberinteligencia, ¿bien? Hay que hacer trabajo de operaciones defensivas a las infraestructuras críticas, ¿bien? De fortalecer sus capacidades y obviamente ir trabajando lo que son operaciones ofensivas. Acá hay países que son muy explícitos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno chino, hasta en su página web, pone explícitamente que su política es de defensa activa, ¿no? Y que van a utilizar todas las medidas que sean necesarias y posibles de cara a cumplir con sus objetivos como nación. Objetivos a 30 años, 40 años, bien, ¿no? Sí, sin mayor detalle, pero son técnicas que hoy se empiezan a ver en los países como algo y que ha dejado de ser algo tabú y bueno, es parte de la naturaleza de esos países protegerse también con este ámbito que es el ciberespacio. Pero bueno, para que son infraestructuras críticas hay que hacer un trabajo primero de entendimiento, de analizar los riesgos y de armar todo lo que es la infraestructura para protegerlas. Bien, hay que trabajar este concepto después de entender qué son ciberarmas, cómo nos pueden impactar. Bien, nos pasa muchas veces que quiero un curso de ciberarmas, nos piden, ¿no? Y en 3 meses, no, son trabajos de investigación, son de largo aliento, son trabajos de 10 años, bien, de 20 años, bien, trabajo de muy largo plazo en general y que hay que trabajarlo. Después, bueno, es parte de eso de hacer un área de investigación y desarrollo dependiendo de un poco del ámbito donde se está trabajando. ¿Bien? Después aparece este tema de ciberpatrullaje y cibercrimen, ¿no? Donde hoy empieza a haber un interés en monitorear y prevenir disturbios sociales, ataques. Esto nace un poco de los ataques de bombas en Londres, ¿no? Donde se hace un poco de forense sobre las redes sociales, ¿bien? Una búsqueda en Twitter principalmente, y se empiezan a ver, ¿no? Síntomas de ese malestar, ¿bien? Y síntomas de que va a suceder algo en forma inminente. Bueno, lo mismo haciendo forense también de las redes, un poco en Chile en particular, ¿no? Uno también ve un poco el ambiente, cómo se va armando previo a cualquier tipo de disturbio. Entonces hay un trabajo ahí que se puede hacer de monitoreo en las redes para prevenir, para estar atentos, para poder mejorar, ¿bien? Y después hay un tema que, como les decía, es la parte de investigaciones criminales, ¿no? Y acá empieza siempre ese dilema con el que iniciaba. Por un lado queremos atrapar todos a los criminales, bien, que no haya delitos. Por otro lado está la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer convivir eso hoy en el ciberespacio? Donde obviamente muchos de esos temas colisionan, ¿no? Porque sería fácil lo de siempre, ¿no? Si tengo un usuario de Facebook al que quiero analizar, le pido a Facebook que me dé esos datos. Facebook, con una orden de juez, puede ser que los dé o no, y tiene sus pruebas políticas, ¿no? De cuándo entrega y cuándo no información. Entonces, técnicamente, la información estaría, pero hay un tema después jurídico que nos puede llegar a limitar y que hace esa protección a veces de la privacidad de las personas. ¿Bien? Pero de cara a lo que son investigaciones criminales actuales, también hay un tema de que hay muchas actividades manuales, ¿no? Mucho veleo, muchas veces se sale de poca información. Un poco esta es la situación, ¿no? A grandes rasgos. Muy poca información como primer punto. A veces, ¿qué conocemos en una investigación? Y una dirección IP. Una dirección IP que envió, no sé, pornografía infantil, de una IP a otra. ¿Bien? Conocemos un nickname, ¿no? Un apodo de la persona. ¿Bien? Y no tenemos mucho más información. O tenemos una foto y hay que hacer algún tipo de trabajo de búsqueda con esa foto. Y así
diferentes informaciones que podemos llegar a obtener en el inicio de la investigación. Un usuario de tal red social, una cuenta de email, en un caso de un phishing o una IP, bien. Datos muy, muy variables. Después, en general, no hay mucho vínculo con investigación. Las investigaciones hoy son muy compartimentadas, ¿bien? No hay un historial ahí disponible para chequear a ver vínculos. No hay una relación directa entre datos forenses digitales y lo que es fuentes abiertas, ¿bien? Redes sociales, información pública de los gobiernos y demás. Y después está el tema de que en general se termina utilizando investigadores o personal policial, de justicia, para programar un script en Python para integrarse con Facebook, con Twitter, con Instagram, con lo que sea. Bien, entonces se pierden recursos especializados en investigación en gestionar tecnologías. Así que hay un trabajo ahí de optimización. Las investigaciones hoy corren un poco por este circuito, ¿no? Y para hablar de un sistema integral de gestión de investigaciones, deberíamos tener, bueno, tenemos un caso nuevo, tenemos datos conocidos, podemos ahí hacer algún tipo de explotación con lo que es OSINT, ¿bien? Para buscar datos en fuentes abiertas. Y ahí aparecen esos tres términos, ¿no? OSINT, el ISP y el SP, que entran en forma coordinada y son los que terminan dando información sumamente valiosa. OSINT como Open Source Intelligence, ¿no? Esa búsqueda en redes sociales. El ISP va a ser finalmente que nos dé quién estaba detrás de cierta dirección IP. Pero ¿de dónde obtenemos esa dirección IP para hacer el pedido al ISP? De lo que se conoce como ESP, el Electronic Service Provider. ¿Bien? El ISP es el Internet Service Provider, el ESP es el Electronic Service Provider, es decir, un Facebook, un Google. ¿Bien? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, en un caso de, supongamos, un fraude, ¿no? Un engaño, puede ser phishing o simplemente engaño, en el cual se manda un correo de una cierta cuenta de Gmail. Bueno, se le pasa una consulta a Google como tal, preguntar desde qué IP están conectados con ese usuario a tal hora, nos puede dar inclusive el reporte de horas, bien, y de IPs de donde se conectaban. Con esas IPs nos damos vuelta y decimos, bueno, ¿qué proveedor de Internet, desde qué país se estaban conectando? Puede ser que vayan a través de proxies, pero en el mejor de los casos, o al final de todo ese camino, había un proveedor de Internet local, nos dice en esta dirección, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo coordinado que hay que hacer entre esas instituciones. A partir de ahí se puede hacer esa correlación entre diversas investigaciones. Llegado el caso, se puede hacer un allanamiento, ¿bien? A partir de ahí empieza un trabajo de análisis forense, ¿bien? Análisis forense digital, de dispositivos móviles, de los PCs, de la PlayStation, de lo que sea que está disponible, ¿bien? Hoy para poder analizar y entender cómo eran las comunicaciones. Bien, a partir de ahí, investigar esos datos integrados y generar un análisis y un reporte. Entonces, es importante empezar a sumar esta información que está pública, ¿no? Información de redes sociales. Entonces, aquí la mayoría de las redes hoy trabajan con sus políticas propias de privacidad, ¿no? Donde el usuario define a qué acceder. ¿Qué es lo que pasa hoy? La información pública esa está disponible. ¿Bien? Se puede analizar, va a alimentar obviamente cualquiera de estas investigaciones. Después, bueno, obviamente en los cuerpos de investigaciones podrán ir o no profundizando en acceder a más información, ¿no? Muchas veces puede ser creando perfiles falsos de un lado del gobierno o del otro, de un partido de fútbol o del otro, ¿bien? Y así empezando a crear perfiles que permitan generar amigos y poder sumar accesos en cuanto a la privacidad. Y ahí empieza un poco ese conflicto, ¿no? De hasta dónde está bien hacer esto, hasta dónde está mal. Acá empiezan el juego las leyes de cada uno de los países, moral, ética y demás. Pero bueno, si vamos a lo técnico, es posible hacer esto. Y hay que ver, bueno, ese juego entre privacidad y justamente hacer estas investigaciones, ¿no? Después, obviamente, datos de celulares incautados, datos públicos, información pública de cada uno de los gobiernos. Ahí va a depender de cada país un poco la información que está disponible, que también, ¿no? Desde los criminales más buscados hasta información de acceso, del transporte, de lo que sea que pueda llegar a servir, ¿no? Y después información restricta. Digo, a nivel de fuerzas de orden podrían llegar perfectamente a empezar a unificar información entre, no sé, migraciones, padrones vehiculares, ¿bien? Y empezar a partir de ahí empezar a hacer algún tipo de cruzamiento de información. Inclusive si esto después se cruza con datos de acceso a un edificio y demás, bueno, la persona estaba ahí o no estaba ahí.
Bien, se empiezan a hacer realmente un cruzamiento interesante de información. Bueno, como contexto, y creo que me quedan unos minutos, quería dar un par de herramientas que pueden ser útiles, ¿no?, para todos estos temas. Lo primero es, para los que estén haciendo investigación y más, bueno, el anonimato, ¿no?, como tal. Proxies, redestor, crear cuentas falsas o temporales como en sitios como 10 Minute Mail, recibir mensajes de validación de las cuentas con sitios como Recibe SMS, ¿no?, que reciben en forma gratuita ahí un código de verificación. Sitios como Synth Framework, fundamentales para los que vayan a hacer Synth, para poder buscar. Ahí tienen un listado de herramientas que se va abriendo en forma de árbol, y depende de lo que uno quiera buscar, nos va recomendando herramientas, sitios y demás que pueden ser útiles. Después sitios como scans.io, también parecido un poco a lo que veíamos con Yoda, ¿no?, donde uno puede bajarse listados completos, ¿no?, en este caso un puerto SSH abierto y demás, así que un lugar también para monitorear principalmente y para investigación. Después, bueno, las APIs de cada una de las plataformas y redes sociales, de Facebook, de Twitter, bien, el mismo Google y demás, y bueno, sitios como Pastebin, donde también se puede hacer búsqueda de leaks. Y bueno, Jordan, para los que no tienen cuenta, por favor, háganse una cuenta, pueden buscar ahí, como les digo, la parte de infraestructura crítica, tiene una API que uno puede consumirla también y hacer un monitoreo es muy simple, con scripts en Python, y que es algo interesante, ¿no?, poder monitorear los activos críticos de un país o eso, ciertas tecnologías y más, y poder alertar, ¿no? Ese mecanismo debería poder hacerse fácilmente. Bueno, después sitios como Vulners o cualquier otro para buscar vulnerabilidades específicas estas en WordPress, sitios como I Have Been Pwned también para ver si nuestra usuario y clave fue comprometida en unos leaks internacionales. Y después, bueno, otros sitios más como SumAI también para buscar y hacer filtros por tipo de tecnología. Y después, obviamente, los sitios de turno, de cosas que van sucediendo, ¿no? Ahí les quedan los links de Wikileaks, de Panama Papers, y a medida que esto vaya creciendo, habrá también sitios específicos, bien, de temas de fuga de información. Entonces, para que son ciberamenazas y demás, y todo lo que es ciberpatrullaje, hoy empieza a aparecer herramientas que nos permiten hacer, ¿no?, detección, alerta temprana, predicción de ciberamenazas. Se puede aplicar modelos de machine learning a todo esto, ¿bien? Entonces los datos vienen ya de las redes sociales, son datos públicos que se pueden utilizar, ¿bien? Y hay que utilizarlos, ¿bien? Ya no es una excusa, ¿bien? No hay excusa para no utilizarlos. Después, bueno, temas de monitoreos en la Deep Web, en la Dark Web, es un poco más complejo. Hay ciertos buscadores, hay ciertos foros, hay ciertos lugares donde tal vez se pueden igual hacer búsquedas y monitoreo. Bien. Después, bueno, hay otro tema grande que es el integrarse con las herramientas actuales de ciberseguridad. Hoy en el mercado, bueno, el concepto ese del SIEM, como soluciona todos los problemas, ya vemos que no es tan así, ¿no? Va a poder generar algún tipo de integración de los logs y demás de información, pero la mayoría de las herramientas tienen una API, todos los de ciberseguridad preguntan por qué, si tiene API o no, y después al final nunca se hace esa integración de las APIs en general, ¿no? Hablo del 99% de los casos, después siempre hay una excepción, obviamente. Y bueno, los temas de synth, ¿no? Aprovechar estos datos que están abiertos y disponibles, ¿bien? Y utilizarlos. Después, bueno, tecnologías que se pueden incorporar a lo que es ciberpatrullaje, y estos datos que están abiertos y que son fáciles hoy de incorporar. Obviamente temas de Big Data, temas de Machine Learning, temas de análisis de imágenes y videos, ¿no?, para poder también tomar decisiones, hacer análisis rápidos de grandes volúmenes de información. Todo lo que es después procesamiento de lenguaje natural, ¿bien? Ahí hay mucho trabajo para hacer, hay mucho trabajo en el mundo académico. Bien, en cualquiera de estos aspectos hay mucho trabajo académico en casi todos los países de Latinoamérica, con profesionales realmente con mucho trabajo de investigación. Tal vez sea ahí donde haya que hacer un trabajo también de aprovechamiento de recursos, ¿no? Y de buscar un poco esa sinergia entre el ámbito académico y los ámbitos de justicia, e inclusive también privados. ¿Bien? Herramientas que, por ejemplo, son sumamente útiles y nosotros lo usamos bastante en uno de los monitoreos y herramientas que hay para este tipo de tareas. Textblock, por ejemplo, para trabajarlo dentro de Python es súper simple. Uno se importa Textblock y ya simplemente puede empezar a hacer un análisis de sentimientos muy básico con un par de líneas, ¿no? Diciendo si la frase es positiva o negativa, nos determina el nivel de subjetividad, uno puede ir partiéndolo por palabra, por frase,
Bien, con lo cual se empieza a empezar a tomar algo básico. Obviamente, el sentimiento como algo positivo o negativo es algo muy simple en general. Ya cuando empezamos a clasificar el tipo de información y más, empiezan a ver todo un proceso ahí interesante, bien, de análisis. Y obviamente empieza a aparecer herramientas que ayudan en esto, y después hay mucho trabajo también, como les digo, para trabajar. Para lo que es Machine Learning, para empezar a trabajar en modelos y más, acá sí hay muchísimas herramientas gratuitas, muchísima información académica, cursos gratuitos, experiencia en la academia, experiencia en el mundo privado. ¿Por dónde empezar? Y bueno, me pregunta a mí, TensorFlow es un lugar que uno no puede dejar de pasar para ver temas de Machine Learning. Lo que es RockIT tampoco, ¿bien? Hay que trabajar por ahí. Después, bueno, obviamente, el que quiera trabajar más con Google o más con Hadoop, o también meterse en temas de PyTorch o Keras, bueno, también hay. Y temas después de análisis, hay como varias herramientas. Pero tal vez empezar con lo más básico, ¿no? Y hay muchos scripts ahí abiertos, disponibles, entrenamientos, información, y que es agarrar, tratar de armar algunos modelos y empezar a buscar esos datos que nos interesa analizar, y en base a eso poder hacer, aplicar esos modelos que tenemos para, bueno, más que nada hacer predicciones y análisis. ¿Bien? Entonces, para ir cerrando lo que es ciberpatrullaje, tenemos por un lado temas y voy a lo técnico, ¿no? Lo que se puede hacer, después vemos cuándo, cómo y quién puede hacer esto, ¿no? Pero digo, obviamente con una orden de juez y dentro de un contexto legal que lo permita, pero en muchos países hoy hacen la ubicación telefónica, ¿no? Digo, se van cruzando hoy con antenas, es algo, a nivel de los datos que se pueden tener en una telco, es muy simple, ¿bien? Y poder determinar dónde está una persona, y a partir de ahí, inclusive, si le aplicamos estos motores, esta información, se puede hacer predicciones, no sé, y yo voy todos los días de mi casa a mi oficina, y en la telco que registra yo voy todos los días de mi casa a la oficina, es probable que mañana yo vaya de mi casa a la oficina. Y así hay mucha información que también puede servir para estos temas predictivos. Lo mismo de temas de comportamiento, ¿bien? Temas de segmentación y mapas de calor de la sociedad, de las personas, ¿bien? De cómo está hoy la sociedad entera digital, que después impacta en la ciudadanía, ¿bien? En el mundo real. Después todo lo que es reconocimiento de imágenes, videos, es algo que hoy se usa, ¿no? Es parte del día a día del mercado, para aplicar multas de velocidad, pero también obviamente para hacer búsquedas de sospechosos o de criminales o lo que sea necesario. ¿Bien? Y obviamente empieza a profundizarse en objetos peligrosos, etc. Y ir trabajando. Y bueno, la idea un poco final es aplicar todos estos conceptos, ¿bien? Estos tipos de tecnologías a lo que son investigaciones, y llevar ese modelo de monitoreo hoy de la ciudadanía, ¿no? De los riesgos para la ciudadanía. Hay todo un trabajo ahí de ciberpatrullaje que tiene que ir evolucionando de cara a proteger a la ciudadanía en general. ¿Bien? Y herramientas hay disponibles, cada vez aparecen más scripts independientes que empiezan a ayudar, y a su vez empezar más ese modelo de trabajo. ¿Bien? Entonces, ya para ir cerrando, que creo que ya estoy pasado unos minutos, bueno, hay muchas herramientas abiertas o gratuitas o de muy bajo costo que permiten monitorear el comportamiento. Les mostré Jodan, vemos las redes sociales. Bien, hay lugares donde la información está ahí. No tenemos excusa de no hacer ese monitoreo. Bien, están ahí, están abiertas, están por aceptación de las políticas de privacidad, datos que están públicos, con lo cual no hay mayor problema para monitorearlo. Después, bueno, para lo que es Machine Learning, como dice un poco el segundo punto, hay herramientas abiertas, avaladas por toda la comunidad académica. La gran mayoría de las investigaciones académicas sobre Machine Learning van con soluciones abiertas, así que hay mucho para recorrer. Obviamente hay comerciales que nos van a ayudar a veces a que sea más rápido el modelo o el procesamiento, no descartarlas tampoco si se tienen los presupuestos. Después, bueno, el tema de las APIs con las soluciones existentes creo que es algo que hay que trabajar. También están ahí disponibles, sin costo adicional en general, y no se utilizan. Así que hay todo un trabajo para hacer de protección. ¿Bien? Trabajar este monitoreo en las redes, que es súper importante. Y bueno, después, como empezaba un poco la charla, ¿no? Este tema de las vulnerabilidades que tenemos todos los días, publicadas, más las que no conocemos, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo protegernos de todas ellas, ¿no? Las que conocemos y las que no conocemos. No es solamente aplicar parches y buscar vulnerabilidades, sino que hay que ver otros controles, ¿no? Ir trabajando las capas de seguridad, ir viendo los controles y llevar a los mínimos privilegios para que una pieza de malware, por ejemplo, no pueda explotarse por más que no esté el parche, no esté lo que sea. Bien. Después, en cuanto a lo que son
planes de respuesta a incidentes y en particular en lo que son infraestructuras críticas, empezar a crear equipos especializados, ¿no? Que entiendan de cómo contener un daño en una infraestructura crítica, de cómo proteger incidentes en infraestructuras críticas. Hay un trabajo para hacer, bien, y tiene que ser prioridad hoy en cada uno de nuestros países, porque, y un poco para finalizar, esas preguntas que pones al final, ¿no? Las preguntas reales que tenemos que hacernos todos es, bueno, ¿cuándo voy a tener un incidente, ¿no? Y qué tan preparado estoy para recibirlo, qué tan preparado estoy para contenerlo, para que no genere el daño que potencialmente podría ser. Así que bueno, nada, la idea era tener una charla rápida, cubrir estos dos aspectos que creo son importantes. Espero que les haya gustado y bueno, con varios supongo que me veo en un rato en el taller. Así que bueno, nada, otra vez agradecer simplemente a toda la organización, bien, y bueno, sigan disfrutando de este evento tan lindo que tanto esfuerzo lleva y que bueno, por suerte todos lo saben apreciar y disfrutar. Bien, así que bueno, muchísimas gracias a todos, un honor como siempre acompañarlos. ¿Nos escuchas? Mateo, ¿nos escuchas? Bueno, al parecer Mateo no nos escucha, pero hay unas preguntas para Mateo, así que le vamos a pedir a Carlitos acá, parte del equipo de la organización de Bsides, que le envíe las preguntas por WhatsApp para que Mateo pueda respondernos. Vale, perfecto. Preguntas. Mateo, te pedimos por favor si es que puedes leer la pregunta y posterior a eso dar la respuesta para que nos podamos colocar en contexto. Bueno, me pone Carlos dos preguntas. Y los escucho muy mal, sí, los escucho muy bien recortados. Creo que a Ben le pasaba lo mismo, pero si me pone a escribir por el chat, perfecto. Sí. Tengo dos preguntas de Carlos, no sé si hay algo más. Sí, exacto. Carlos te va a hacer las preguntas. Bien, perfecto. La primera dice de hidróxido. No sé qué significa, pero bueno. Esperemos que no sea nada malo. El tema de ciberseguridad es comparable a una rama de las Fuerzas Armadas. A ver, tiene que ser un tema que corta a todos, ¿no? Esto hoy impacta a todos. Privados, públicos, gobierno, defensa, creo que nadie se escapa hoy de la ciberseguridad. Sí hay muchos puntos en común. Esta pregunta puede ir por varios lados. Sí que la ciberseguridad con la defensa tiene muchos puntos en común y muchos temas de aprendizaje también, bien, por ser mucho más nuevo la ciberseguridad. Hay mucho vínculo a veces para aprender de estrategias hoy de los ámbitos más militares. Y de cara a ser una rama más, de vuelta, no es solo ciberdefensa, tiene varios aspectos, no está esa posibilidad a veces de una empresa no va a contraatacar, no debería, no sabe, muchas veces es muy difícil saber quién es el objetivo de otro lado. Si a mí me atacan de un IP, yo no puedo contraatacar directamente, ¿no? No es tan directo, no es me tiran misiles de enfrente. Tal vez de otro lado esté un hospital que fue comprometido y desde ahí vienen los ataques. Entonces hay que tener mucha precaución también en ese tipo de acciones. No sé si viene por ahí la pregunta, si no me corrigen, bien, pero es un área así de protección, de defensa, bien, hacia lo interno y hacia lo externo, así que tiene algunas diferencias interesantes. Después, bueno, pregunta 2, si a qué le hace falta a algunas instituciones u organizaciones que manejan datos sensibles, como algunos bancos, para que tomen en serio e inviertan en ciberseguridad. Creo que la banca, pobre, ha tenido varios impactos, ¿no? Creo que hay un cierto nivel de conciencia del impacto que puede haber. El tema de que esto se diluya o se refleje en inversiones que correspondan a ciberseguridad, creo que es parte de este trabajo que tenemos que hacer nosotros, todos los profesionales de ciberseguridad, ¿no? Salimos de una profesión que es muy nueva, ¿no? La tecnología de información. La ciberseguridad es algo que nace inclusive hasta después, ¿no? Y todos estos problemas de ciberseguridad se empiezan a potenciar a medida que se van digitalizando los sistemas. Así que hay un trabajo ahí muy fuerte de concientizar, de mostrar los riesgos, empezar a hablar el idioma de tanto técnico como el negocio, ¿no? Creo que nos falta todavía muchas veces esa interfaz, bien, de traspasar los riesgos tecnológicos al riesgo de negocio, ¿no? A un impacto de imagen, un impacto en dinero, bien, a realmente la probabilidad de ocurrencia de estos incidentes. Sí, esperemos que esto se pueda pasar lo más rápido posible y que ese entendimiento de la inversión que se necesita no sea ataque tras ataque, ¿no? Muchas veces lo que pasa en
muchos países es que sucede un ataque, se invierte en ciberseguridad y nos vamos relajando hasta que no pasa nada y de repente pasa algo y ahí volvemos. Así que, ¿qué falta? Yo creo que ahí hay un poco de trabajo en conjunto, ¿no? Por un lado, las organizaciones, en particular, como mencionaba en la pregunta, las instituciones financieras, aceptar que hoy hay un riesgo muy alto en la ciberseguridad y no tanto tal vez en que vayan los delincuentes armados a robar en el banco, ¿no? Hoy es todo digital, bien, hay un gran porcentaje de actividades que son digitales y el home banking toma cierta fuerza, la aplicación móvil también, con lo cual esa inversión que haces ahí en seguridad física, bueno, va a tener que trasladarse en parte a esta parte de seguridad digital. Y de vuelta, yo siempre hago un poco de mea culpa en nosotros, los profesionales de ciberseguridad, decir, bueno, tenemos también que ponernos nosotros a nivel de poder conversar en un directorio de un banco, ¿no? Y poder plantear los riesgos como lo hace hoy un director de riesgos en un banco. Creo que hoy todavía hay un gap ahí interesante que también tenemos que lograr mejorar para que esto pueda avanzar de una manera correcta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, gracias a todos. Nada, solo agradecerles por el tiempo y por la oportunidad de participar. Les mando un abrazo grande. Gracias a todos y sigan con el evento que es fantástico. Perfecto, muchas gracias Mateo por tu participación y por el reconocimiento en el principio de tu presentación a los organizadores de Bsides. Como tú bien lo dijiste, este es un evento que toma muchísimo tiempo, hay mucha preparación por parte nuestra, así que te agradecemos el reconocimiento que realizaste al equipo de Bsides Chile 2020. Ahora vamos a ir con un reporte del Hack Day de Mercado Libre. Bueno, acá está el reporte del Hack Day de Mercado Libre, en las posiciones y el monto de los bounty. Vamos, Franco. No, ahí está. Bueno, sí. El total de los bounty en pantalla. son $1.050. Ahora vamos a ir a un breve break y a la vuelta vamos a estar con Carlos Seidedos y su exposición.
Las amenazas actuales, siempre en evolución, requieren soluciones de seguridad que respondan rápido ante los ataques. La clave ya no es proteger in situ o solo en la nube, sino proporcionar una solución híbrida sincronizada que proteja ante una gran combinación de ataques en largos periodos de tiempo. Pero no todas las soluciones híbridas son iguales. En el núcleo de la solución de mitigación de ataques híbridos de Radware está su sistema de mensajes de defensa. Es único porque permite sincronizar las estadísticas de tráfico, la información del ataque, las pólizas flotantes y las referencias de los diversos elementos de la solución para crear un sistema totalmente integrado. Veamos cómo escala el sistema al enfrentarse a ataques volumétricos. El sistema de mitigación in situ de Radware detecta un ataque en el perímetro de la organización e inmediatamente lo combate. Paralelamente, utilizando el sistema de mensajes de defensa, actualiza el centro de limpieza de datos D2 en la nube de Radware con las referencias del tráfico y la huella del ataque. Cuando el volumen del ataque aumenta y amenaza con saturar las conexiones de Internet, el tráfico se redirige al centro de limpieza de datos. Y como este centro ya está al corriente de las referencias del tráfico y del propio ataque, puede empezar a mitigarlo de inmediato con la mayor precisión. El ataque se mitiga en la nube sin demora, consiguiendo así que la organización esté protegida en todo momento. En el caso de un ataque complejo basado en la red, el Web Application Firewall de Radware, que puede desplegarse out of path, detecta el ataque y devuelve la información al dispositivo anti-D2 para mitigar el ataque en el perímetro. Así se mitiga sin riesgo y sin latencia en la implementación. De igual modo, cuando un ataque asociado a estado basado en DNS es detectado por el ADC de Radware, le comunica la fuente al dispositivo de perímetro para bloquear el ataque. Así, los ataques a nivel de aplicación pueden detectarse cerca de la aplicación gracias al equipo stateful, pero pueden mitigarse en el perímetro antes de que entren en la red de la organización. El envío de mensajes de defensa protege todavía más los centros de datos locales. Cuando la seguridad en la nube de Radware detecta un ataque, puede alertar con mensajes de defensa a todos los dispositivos locales a nivel mundial para que bloqueen el ataque. Con su sistema único de mensajes de defensa, Radware ofrece un sistema híbrido sincronizado de mitigación de ataques que te permite detectarlos donde se puede y mitigarlos donde se debe, resultando así en una protección extraordinariamente precisa, con una incidencia mínima en el nivel de servicio. Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus, o simplemente tener un espacio para conversar sobre tecnología, cada lunes a las 18:30 horas, Chile, en vivo y en directo, RockIT. Envíanos mensajes en nuestro chat o redes sociales con tus consultas y trataremos de ayudarte. Y tú también puedes ayudar. RockIT. La tecnología, en palabras simples. The world didn't just start working remotely. It also started living remotely. Right now, digital connection is human connection. And it's those digital connections Palo Alto Networks has spent 15 years securing. In the last few weeks alone, as commutes went from highway to hallway, we helped an energy services provider secure 80,000 employees using the world's largest clouds. We enabled a global tech manufacturer to quickly scale their security as 35,000 homes became offices. And worked with a school district to secure learning in days when computers became classrooms. As the world's largest cybersecurity company, we're already protecting millions of remote workers and millions of human connections. Palo Alto Networks. Next-gen cybersecurity delivered today. Do you have any idea how important information is? Look closer. We are in the information era, and what before seemed like science fiction, now is part of our everyday lives. Our world is hyper-connected. We shop in online stores' aisles, and political debate happens over Twitter. We live under a system that seems harmless, but there are new threats now. Did you know 220,000 cyber attacks
are happening every single day. And our personal information is a part of the massive amount of data that's out there in the cloud, available for anyone to use. Now, Chile is the most connected country in Latin America. But we've been researching information security and cyber attacks for over a decade, when our computers weren't the obvious target. In 2008, the Chilean free software community created a hack lab called La Tola, which became a place to learn about stuff that was way ahead of our times, like GPS technology, wireless networks, and the inner workings of the computer systems that rule our lives now. The passion we have for our hobby has always moved us to develop investigation and creating knowledge to mitigate and face the threats of today. With that same passion, we've created Nivel 4, and we've been protecting our clients and been contributing to a secured cyber environment for the people. Massive attacks cost billions of dollars to the industry and can wreak havoc in people's personal lives. Information is becoming gold as the internet turns into the global consciousness. In Nivel 4, we all work for a safer society.
Estamos retomando Bsides Chile 2020, la previa. Recordarles que hoy a partir de las 15 horas comienzan los talleres para que las personas que se inscribieron y les llegó el correo de la cita de calendario, recuerden que ingresen a las 15 horas a su taller. El único taller que va en un horario diferente es el de Franco Catrín, que va a las 18:30 horas porque está acá en el set con nosotros. A continuación viene Carlos Seidedos, muy esperado con su charla. Él tiene una presentación de OSINT o Open Source Intelligence, que se trata sobre cómo usar datos públicos para poder generar inteligencia, para procesar los datos y obtener información a partir de ellos. Así que, Carlos, bienvenido. Tú, dale, como decimos aquí. Exacto, comienza tu presentación, te damos la bienvenida a Bsides, agradecemos el tiempo que nos estás brindando y ya que eres uno de los speakers más esperados. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me hace mucha ilusión poder participar en estas conferencias y lástima que tengan que ser virtuales, pero bueno, vamos a intentar hacer que dentro de esa virtualidad pues podamos pasarlo lo mejor posible. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, principalmente hoy vamos a hablar de OSINT, ¿no? Transformando el dato en inteligencia. Tampoco voy a enrollarme mucho. Me hizo mucha gracia cuando estuve revisando material de Bsides Chile, la imagen que utilizaron, ¿no? El eslogan que utilizaron para el año 2019, por eso hago referencia, ¿no? Si vis pasen para velum, porque en alguna charla lo he utilizado sobre todo para cuando preparamos algún tipo de formación, en este caso de preparación de entorno, ¿no? Para cuando hacemos algún tipo de investigación en tema de OSINT, ¿no? De Open Source Intelligence. Y bueno, es un poco en su honor. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy Carlos Seidedos, soy el actual responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors, una empresa implantada aquí en España y en Colombia. Soy responsable también de dar clases en un par de másters y diferentes tipos de formaciones relacionadas con inteligencia y temas de OSINT. Aquí os dejo mis datos de contacto, pues si tenéis alguna duda o consulta, pues si queréis hacérmela a finalizar la charla y si no, pues sin ningún tipo de problema podéis realizar perfectamente en cualquier otro instante por correo o me contactéis por mis redes sociales. Y bueno, no podía evitar el introducir un slide, ¿no? Porque justo con un compañero, en este caso con uno de mis jefes en Internet Security Auditors, Vicente Aguilera, hicimos un pequeño libro donde intentamos mostrar una metodología para la gente que está iniciando o que ya tiene un poco de experiencia, que también le puede venir muy bien, cómo trabajar, ¿no? Cómo iniciar una investigación en fuentes abiertas para la investigación de personas. Y bueno, hecho este spoiler, vamos a lo que vamos, ¿no? Bueno, el título de la ponencia es, bueno, del dato a la inteligencia. En este caso, primero que tenemos que pensar ¿qué entendemos por inteligencia? En este caso, es el acto de recopilar, evaluar, analizar, interpretar los datos para convertirlo en información útil, para ayudar en la toma de decisiones. Pensemos que la inteligencia en sí lo que necesita es que siempre hay un decisor, un superior, que tiene alguna duda, tiene algún tipo de incertidumbre sobre algún aspecto y necesita, en este caso, bueno, que le reduzcamos la incertidumbre. Y en este caso, la inteligencia nos permite, pues a partir de una serie de fases que luego veremos, pues poder obtener información que ayude al decisor a tomar su decisión. Es un poco, en plan genérica, cuál sería la definición, ¿no? Y cuál es la función de inteligencia. Claro, en el caso que estamos hablando, en el caso ciber, que es el que nos planteamos, claro, realmente varía muy poco. La inteligencia, pensemos que la definición es la misma, lo único que añadimos es el prefijo ciber, ¿de acuerdo? Que nos indica que indica relación con redes informáticas. ¿Qué nos va a proponer? Bueno, nos va a decir que lo que tenemos que hacer es las fuentes de información en las cuales nos vamos a nutrir para realizar nuestras investigaciones, principalmente van a ser del mundo ciber, ¿no? Va a ser Internet. Claro, Internet también nos abre otro tipo de abanicos, nos ofrece otro tipo de ventajas e inconvenientes y sobre todo también otro amplio espectro en el cual podemos enfocar nuestras diferentes investigaciones. Un ejemplo que de una forma transversal que nos ocupa el ciberespacio, que en definitiva es lo que hemos comentado, donde vamos a obtener nuestra información,
y que también nos va a llevar a poder realizar nuestras investigaciones es, bueno, aquí tenemos una amalgama de diferentes opciones, ¿de acuerdo? Como puede ser ciberespionaje, delincuencia, hacktivismo, terrorismo, crimen organizado, hacking, los insiders, estados extranjeros. Vemos cómo tenemos una amalgama de cualquier tipo de estos actores nos puede ser de interés a la hora de poder realizar una investigación en fuentes abiertas. Pero claro, visto lo visto, llegado a este punto, las organizaciones empresariales se han dado cuenta de que el OSINT también es una herramienta muy interesante, ¿no? Y que la inteligencia en este caso, que es lo que vamos a tratar hoy a partir de datos obtenidos en fuentes abiertas, pues realmente es muy importante para ellos. No pueden dejar de lado toda esa información. Incluso, como dato curioso, ayer se hizo un poco viral aquí en España la publicación de un banco, Open Bank, que es una filial online del Banco de Santander, donde en la actualización de sus condiciones añadía un epígrafe que decía que, bueno, que al aceptar las condiciones del contrato dabas consentimiento a que se pudieran realizar investigaciones en fuentes abiertas, a partir de otra base de datos, en fuentes abiertas para decidir si se te concedía o no un crédito o cualquier otro tipo de acción que quisiera realizar el banco, ¿no? Entonces, vemos cómo las empresas, organizaciones, pues se están dando cuenta de que la información que volcamos, que vomitamos, que distribuimos gratuitamente en Internet, bueno, pues es muy interesante de cara a su negocio. Antes de empezar, ¿de acuerdo? Me gusta hacer siempre una referencia a un dicho, a una frase del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Que muy bien nos viene a lo que vamos a trabajar hoy, a lo que vamos a ver, ¿no? Dice, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no temas los resultados de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada, perderás otra. Y si no te conoces ni a ti ni al enemigo, perderás cada batalla. Esto, referenciado al mundo del OSINT, de la obtención de información, lo que nos está diciendo es que OSINT no únicamente tiene que servir para realizar investigaciones, que sí, también nos tiene que servir para saber nuestra sobreexposición, realizar investigaciones sobre nosotros mismos, sobre nuestra organización. Si no conocemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, no vamos a poder defendernos. Por lo tanto, por un lado, tenemos que conocer a nuestro enemigo, conocer cómo trabajan, en este caso los cibercriminales o ciberdelincuentes, para conocer cuáles son su metodología y métodos de ataque. Y por otro lado, conocernos a nosotros. Si nos conocemos a nosotros, vemos nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades y por otro lado, sabemos la metodología que utilizan los malos para atacar, será muy complejo que puedan hacernos daño. Si no es así, muy probablemente, bueno, pues nos encontremos que seamos un blanco fácil de los delincuentes. Llegado a este punto, bueno, pues mucho pensaréis que vamos a empezar a tratar sobre herramientas de OSINT, ¿no? Pues la verdad es que no, error. De momento no vamos a tratar ningún tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque OSINT no son herramientas. OSINT es una metodología que nos va a permitir la obtención de información en fuentes abiertas. Digo esto porque, por desgracia, cada vez nos encontramos que se asimila el término OSINT, Open Source Intelligence, a las herramientas. Y no tiene nada que ver. Una cosa son las herramientas que nos van a facilitar en un momento determinado algún tipo de obtención de información, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la obtención, veremos cómo las herramientas dentro del ciclo de inteligencia que vamos a utilizar para hacer OSINT, porque lo que hemos, la propia definición, ¿no? Open Source Intelligence, vamos a utilizar las fuentes abiertas para conseguir inteligencia. Pero la inteligencia lleva una metodología y lleva una serie de fases, que son las que vamos a tratar. Y dentro de esas fases, las herramientas es una pequeña parte. Muy importante, pero es una pequeña parte. Sobre todo quería dejar eso claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pensemos, aquí podemos ver la diferenciación que hay entre dato, información, conocimiento, inteligencia y estrategia. Vemos cómo son una diferente tipo de pasos que debemos ir pasando. Nosotros cuando empezamos a hacer una recolección de información en la red, lo único que tenemos son datos, como mucha información, pero nada más. A partir de ahí, a aplicar una serie de mecanismos, de metodología, que lo comentaba, que nos va a proporcionar, bueno, ser capaces de llegar a esa inteligencia y, sobre todo, en el caso de que la organización a la cual pertenezcamos pues sea una organización que crea en la inteligencia, nos va a proporcionar generar estrategias que nos puedan permitir, bueno, pues ya sea defendernos o ya sea, en este caso, poder atacar o poder utilizar la información que tengamos disponible en nuestro beneficio. Digo esto de las herramientas porque ¿cuántos de vosotros que utilizáis herramientas que encontráis en Internet habéis parado a comprobar o a verificar si el código hace lo que dice? ¿De acuerdo? Tendemos a recoger herramientas en la red, pero claro,
que nos encontramos en muchísimas ocasiones, que las herramientas no verificamos realmente si lo que dice que hace, hace. ¿De acuerdo? No hace mucho me encontré con una herramienta que publicaban, que se supone que hacía un análisis de tus seguidores en Twitter y te creaba una serie de nubes de perfiles en función de tus afinidades, y la gente se ponía en contacto conmigo para comentarme, oye, mira, una nueva herramienta de OSINT. Pero digo, pero bueno, ¿os habéis parado a analizarla? Ya le daban como una herramienta estupendísima para realizar análisis de perfiles de Twitter en OSINT. Pero cuando realmente te ponías a verificarla, y para eso hice una pequeña prueba, lo único que hacía era verificaba cuáles eran tus últimos 100 tweets, y en función de los tweets y likes que hacías, pues te generaba tu nube de niveles de personas afines a ti. Pero yo hice una prueba, me puse a darle likes y retweets a perfiles que no eran asiduos ni que yo tuviera ningún tipo de relación, y me creó una nube que no tenía nada que ver con la realidad. Y un ejemplo de esto que quiero comentar, ¿de acuerdo? Es lo que muchas veces nos encontramos que las propias herramientas nos facilitan. Y también un poco cuál es la función real del analista. Porque muchas veces cuando hablamos de OSINT pensamos en herramientas, pero realmente detrás hay un analista, hay un investigador que es el que realmente nos va a dar ese plus, ¿no? Nos va a dar esa opción de poder convertir ese dato en inteligencia. ¿Por qué? Ahora mismo, si analizáramos esta imagen, lo que estamos viendo es únicamente la cabeza de un ciervo, ¿de acuerdo? Si utilizamos una herramienta de obtención de información o de reconocimiento de imágenes, nos diría que esto es un ciervo en un 80%. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Si nos ponemos a revisar esa información, cada uno de los inputs, cada uno de los detalles, en la mínima expresión, lo que realmente vemos, es esto, ¿de acuerdo? Que donde pensamos que estamos visualizando un ciervo, tenemos de todo menos un ciervo, ¿de acuerdo? Podemos observar cómo tenemos pequeños inputs, ¿de acuerdo? Que son, podríamos decir, que son cada uno de los datos de forma independiente, pero que si lo analizáramos de forma global, veríamos que no es lo que realmente parece, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante el analizar siempre todos los datos que obtenemos, porque ese cúmulo de datos sin analizar puede dar una sensación de que estamos delante de una información cuando realmente estamos delante de otra, ¿no? Y esto es un poco un ejemplo. Nos tenemos una cabeza, pensamos que estamos delante de un ciervo, cuando realmente lo que tenemos es pequeños juguetitos que de forma global da la sensación de que sea un ciervo, pero no lo es. ¿De acuerdo? Y es una cosa que para mí es muy importante a la hora de obtener información, porque el dato por sí solo no dice nada, y lo que nos puede mostrar nos puede estar engañando. ¿De acuerdo? Aquí entraría, pues, el ciclo de la inteligencia. Lo he comentado anteriormente. Necesitamos poder ver cómo poder evaluar esa información. ¿De acuerdo? Ahora veremos, en función de la organización o la empresa o el país con el que hablemos, veremos cómo hablan de 4, 5, 6 fases, ¿de acuerdo? Que las cuales tenemos que pasar para transformar ese dato en inteligencia. En este caso, a mí personalmente me gusta trabajar con este. Sobre todo, pensemos que este ciclo de inteligencia viene muy bien, sobre todo para explicar en el ámbito académico qué es la inteligencia y cómo se aplica y cuáles son los diferentes ámbitos que tiene que pasar nuestra información. En este caso, cuando hacemos una obtención de información en OSINT, ¿qué pasos debemos realizar para poder llegar a nuestro objetivo? Personalmente, veremos que son las principales fases en las cuales vamos a trabajar, ¿vale? Y vamos a pasar por encima. La primera fase, dirección y planificación. ¿Por qué es tan importante la dirección y planificación? Porque antes de empezar a realizar ningún tipo de investigación, tenemos que saber cuál es el objetivo, qué pretendemos, ¿de acuerdo? Porque no nos pueden dar una organización, una IP, un nombre, un teléfono, empezar a buscar a lo loco. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué precisan? Si es un teléfono, quieren la persona, quieren la ubicación. Si es una organización, quieren obtener qué empresas tiene, quiere obtener únicamente una sede, quiere obtener las páginas web, necesitamos saber qué es lo que se pretende. Otra cosa es que luego, durante el flujo de la investigación, se puedan ir añadiendo elementos. Pero primero necesitamos saber qué pretendemos. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos, una vez decidido, en este caso, con nuestro decisor o nuestro jefe, que nos diga qué pretende, cuál es el objetivo que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí es la fase de recolección. Y la fase de recolección tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo para elegir qué fuentes necesitamos. Fuentes hay infinitas, ¿de acuerdo? Pero necesitamos saber, en función de lo que yo necesite, saber qué tipo de herramientas o qué tipo de páginas o qué tipo de fuentes necesito para poder realizar esa investigación de una forma eficiente.
y también los métodos de adquisición de información. Lo ideal, siempre es factible, es utilizar las técnicas de OSINT o SOGMIN, ¿de acuerdo? Que sería la obtención de información en redes sociales o cualquier otro tipo de OSINT, en cualquier tipo de elemento, no únicamente la red, sino también nos permitiría obtener información de una charla, de una conferencia de forma física, en un tablón de anuncios de un autobús o de una universidad. O sea, lo ideal es poder, incluso Ulmin o Virtual Ulmin, cada vez es más importante el poder compaginar este tipo de investigaciones con este tipo de prácticas. Es muy interesante también la utilización de Virtual Ulmin pues, para hacer infiltraciones, en el caso pues, de yihadismo, que es un tema que me apasiona, o cualquier otro tipo de investigaciones que tengamos que llevar a cabo. Y aquí hemos necesitado saber cuál es el objetivo para elegir y hacer la selección correcta de las fuentes. A partir de aquí entraría la fase de transformación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la conversión de esos datos en bruto, ¿de acuerdo?, en un formato que habilite el posterior análisis. Pensemos que si hablamos de Twitter, en función de cómo hagamos la extracción, nos va a dar un CSV, un TXT. Si hablamos de Facebook, nos va a dar otro tipo de formato. Si hablamos podemos obtener información que salga en Excel o en un JSON. Por lo tanto, necesitamos toda esa información que hemos recopilado, el poder homogeneizarla, poder trabajar posteriormente. ¿Aquí qué nos encontramos? Bueno, pues que el volumen de información es brutal. ¿De acuerdo? Sobre todo si nos planteamos en tema de SOGMIN, en la obtención de información en fuentes abiertas en Internet, vemos como cada minuto, que es caso, cada 60 segundos, el volumen de datos es brutal. ¿De acuerdo? ¿Eso que nos va a llevar? Bueno, pues a una serie de características que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de poder analizar esa información, ¿no? Vemos cómo, bueno, es brutal la cantidad de información que llevamos a regalar. ¿Y cuál es el problema? Que las personas que se dedican a publicar información personal en redes sin ningún tipo de control son las primeras que cuando hay algún tipo de incidente nos vienen a recurrir, oye, mira que si me ha publicado esto o una información que yo publiqué se ha transgiversado y se está difundiendo en diferentes plataformas, ¿cómo podemos hacer? Pues para mitigar el impacto. Bueno, aquí también hay que tener un poco de sentido común a la hora de compartir o saber que compartimos en redes sociales, porque si no nos podemos encontrar pues, con este tipo de problemática. Y aquí entramos, sobre todo, el tema de la transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos datos podemos llegar a encontrar? Ya hemos comentado, podemos encontrar muchísimos datos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Por otro lado, tenemos ya no únicamente la extracción de perfiles que hemos podido ver que podemos extraerlo de diferentes plataformas y necesitamos homogenizarlo, sino vamos a trabajar con vídeos, vamos a trabajar con texto, vamos a trabajar con imágenes, vamos a trabajar con diferentes tipos de formatos que vamos a poder tener que trabajar y homogeneizar, ¿de acuerdo?, para poder trabajar. A partir de aquí sí que hay herramientas que nos pueden venir muy bien a la hora de poder realizar esa transformación y homogeneización, pero sobre todo lo interesante es si eres capaz pues, de podértela generar tú mismo, ¿de acuerdo? Sobre todo para evitar, en este caso, lo que hemos comentado anteriormente. Pero bueno, en un momento determinado pues nos puede ser de interés pues, intentar acudir a algún tipo de herramienta específica. Llegado a este punto, ¿qué nos interesa? El poder coger y toda esa información que hemos trabajado y hemos homogeneizado, introducirla en base de datos. ¿Por qué? Porque nos va a ser mucho más sencillo a la hora de procesarla y trabajarla. Siempre no es factible porque no podemos disponer de esas herramientas. Por lo tanto, bueno, siempre nos podemos trabajar pues, con Excel o algún tipo de hoja de cálculo que nos pueda permitir trabajar con toda esa información para poder, como mínimo, tenerla en el mismo plano para poder cruzarla con tablas dinámicas o cualquier otro tipo de elementos. Sí que hay herramientas que nos va a facilitar la obtención del análisis de grafos, mediante técnica de grafos, pero claro, hay algunas que son gratuitas, que luego posiblemente citemos alguna, pero hay otras que son de pago. Entonces aquí un poquito más la complejidad. Llega a este punto, llega a la cuarta fase de las 6. La primera hemos dicho que es la fase de dirección. La segunda, la de obtención de información, que sería la utilización de herramientas en fuentes abiertas. La tercera, la transformación de toda esa información en un dato homogéneo que podamos analizar, que lo haremos en la fase número 4. Ya nos quedan menos para acabar esta fase de la teoría. En la fase número 4, aquí trabajaríamos sería el análisis. Y el análisis lo que pretendemos es plasmar toda esa información en un contexto que nos sea fácilmente entendible y que podamos obtener, darle ese plus de información. No únicamente quedarnos en la obtención de información, sino darle ese plus de enriquecimiento para que, en este caso, poder ayudar, lo que hemos comentado, a nuestro decisor. Muchas personas cuando se ponen en contacto conmigo, cuando piensan que el analista de inteligencia pues es Jack Ryan, ¿no?
bueno, realmente Jack Ryan, la primera temporada sí que realmente es una serie muy interesante. Sí que la primera parte tiene bastante de real de lo que es la tarea de un analista en un despacho, un investigador, pero luego la parte final realmente pues, se diferencia un poco, ¿no? Realmente sería más parecida a una serie que solo tuvo una temporada que se llama Rubicon y que a mí personalmente me gustó bastante. Sobre todo un analista al final va a tener que tener mucha información, muchos datos y lo que va a tener que hacer es analizar esa información con papel, con diferentes herramientas para intentar sacar ese plus, no únicamente tener esos datos. Ya hemos comentado, a partir de aquí, sobre todo las empresas de diferentes tipos de ámbitos, pues se han dado cuenta de que el Business Intelligence, en este caso, pues es muy importante, ¿no? Para la utilización de esas herramientas a la hora de ampliar sus negocios o hacer nuevas estrategias empresariales. Tengamos presente también que a la hora de modificar o de trabajar con los datos, estamos en un entorno móvil, ¿de acuerdo? No es un entorno estático. Si es el mundo físico, bueno, quizá la velocidad de transición de la información no es tan grande, pero en el caso que estamos tratando actualmente, la información se mueve a un ritmo brutal. Por lo tanto, tenemos aplicaciones de mensajería, hemos visto la cantidad de mensajes por minuto. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube, aplicaciones propias, redes sociales. O sea, tenemos una cantidad de información impresionante. De ahí lo importante que es saber trabajar, poder hacer copias de seguridad de todos los datos en tiempo real que vamos obteniendo para no perderlos. Pero bueno, aquí ya entraríamos en otra faceta que si acaso en otra ocasión ya hablaremos de ella, ¿no? De cuál sería la metodología precisa a la hora de salvaguardar toda esa información. Tal como he comentado, sí que hay herramientas que nos pueden permitir y nos van a ayudar el análisis de la información, ¿no? Hay herramientas, esto es I2, es Analysis Notebook, que nos permite el trabajar con miles y miles y millones de datos y permite cruzarlos de una forma bastante ágil, ¿no? Ya sean IPs, direcciones, nos permite hacer diferentes tipos de grafos y gráficos, incluso gráficos diarios de exposición. La verdad es que son herramientas muy potentes. No siempre se puede tener. Por lo tanto, muchas veces tenemos que ir a otro tipo de herramientas que nos van a facilitar, quizá no tanto el trabajo, pero bueno, pero también nos van a ayudar o como mínimo, nos facilitarán la generación de algún tipo de gráfico o esquema que pueda ayudar al decisor a la hora de entender esa información. A partir de ese punto nos llegamos a la parte quizá más importante, ¿no? Que es la difusión. Pensemos que nos hemos pegado una currada. Hemos dirigido la investigación, hemos realizado la obtención de información, la hemos homogeneizado haciendo la transformación, la hemos analizado y ahora vamos a generar el informe, nuestro trabajo, nuestra presentación. Si es factible y se puede hacer mediante una presentación presencial, perfecto. ¿Que no? Bueno, siempre un informe, ¿de acuerdo? Que sea comprensible. Si es factible, se puede hacer un informe ejecutivo que sea no muy extenso, donde hagamos referencia a nuestras premisas que nos llevan las hipótesis y las hipótesis a las conclusiones de toda la investigación que hemos realizado. A partir de ese punto, bueno, siempre es interesante pues adjuntar otro informe que siempre será un poquito más complejo, más extenso, donde añadiremos toda la información, realmente todo el dato procesado y analizado, como anexo para que en el caso de que el decisor o nuestro jefe quiera ver una afirmación, una conclusión que sacamos, en qué datos se sustenta. Porque pensemos que en nuestra investigación que realizamos toda la información o toda conclusión que hagamos tiene que estar sustentada en datos. ¿De acuerdo? En ese proceso que hemos realizado nos ha servido para un dato que hemos podido obtener, hemos generado esa inteligencia. Esa inteligencia ha venido porque hemos realizado un análisis de esa información y a partir de ese análisis hemos sacado unas premisas y unas hipótesis que nos van a permitir decir conclusión A, conclusión B, conclusión C sobre el aspecto requerido. Y siempre tendremos unos datos detrás que nos apoyarán. Por lo tanto, estaremos tranquilos a la hora de hacer esa exposición. Y otro elemento también muy interesante es el feedback. Necesitamos el feedback por parte del receptor de ese informe. ¿Por qué? Porque por dos causas principalmente. Primera, porque puede ser que en el transcurso de esa información, de esa obtención de información, ese decisor, nuestro jefe, tenga algún tipo de input más que nos lo pueda hacer llegar en la época, si nos lo puede hacer llegar durante todo el proceso de análisis, perfecto. Y si no, bueno, si nos lo hace llegar en la fase de feedback, se puede incluir en el informe y matizarlo. Y por otro lado también, porque siempre nos interesa mejorar. Y si hay algún aspecto del informe, de la presentación o de la fuente que realmente hemos considerado, hemos visto que no acaba de ser del todo, bueno, siempre es bienvenida cualquier tipo de crítica constructiva que nos permita mejorar.
¿vale? Visto esta fase que hemos comentado, en el cual nos va a permitir pasar del dato a la inteligencia, vamos a hablar un poco de lo que hemos comentado, ¿no? De lo que hemos venido a hablar, de OSINT. Principalmente, Open Source Intelligence, tratamos de obtener datos y transformarlos en inteligencia. No nos vamos a dedicar únicamente a utilizar herramientas de extracción y almacenando, porque pensemos que si yo utilizo una herramienta de extracción de perfiles de Twitter o cualquier otra herramienta, lo único que voy a hacer va a ser, voy a almacenar diferentes tipos de carpetas con toda la información extraída en diferentes formatos, pero no me va a permitir homogeneizarlas ni me va a dar ningún tipo de plus. ¿De acuerdo? A partir de aquí, de momento, lo más importante, tenemos que tener presente que hay retos y beneficios, ¿de acuerdo? Como todo en esta vida. Beneficios. Es fácil y rápido, ¿de acuerdo? Si sabemos dónde buscar. Si no sabemos dónde buscar, pues muy probablemente nos perderemos y no sabremos, llegaremos a ese punto de obtener tal cantidad de información que vamos a tener una infoxicación, ¿de acuerdo? De bajo riesgo, si sabemos hacerlo correctamente. Ahora luego daremos algunos consejos para realizar esas investigaciones de forma correcta. Y gratis. No siempre. Tengamos presente, hay muchas personas que quieren asimilar OSINT a gratis. No es cierto. OSINT significa Open Source Intelligence, que son fuentes abiertas, de acceso, no gratuitas. Podemos encontrarnos una gran mayoría que son gratuitas, pero nos podemos encontrar muchísimas fuentes que son de pago, pero que nos puede ser muy útil realizar ese pequeño pago de consulta puntual de algún elemento, porque nos puede dar, pongamos un ejemplo, aquí en España tenemos el registro mercantil central. Sí que hay herramientas de forma gratuita que nos permiten realizar búsquedas en páginas gratuitas de obtención de información, pero nunca van a ser la original, nunca va a ser la contrastada por un organismo oficial. A partir de qué sucede, si yo puedo pagar los céntimos que me conlleva realizar una búsqueda de una empresa, de un apoderado o de un empresario directamente en el registro mercantil, a la hora de plasmar esa información en mi informe, no voy a tener que estar buscando información para contrastarla y darle veracidad. Ya tiene veracidad porque es un organismo oficial. Es un ejemplo del por qué nos puede ser de interés realizar ese tipo de adquisiciones. Y luego retos, ¿de acuerdo? Como toda la vida, hay cosas buenas y cosas malas. Excesos de información. Nos vamos a encontrar muchísimos tipos de datos, muchísimos tipos de información que nos va a hacer que en muchas ocasiones nos encontremos pues, en ese elemento, ¿no? En un elemento de un exceso de información que nos hace perder muchísimo tiempo. Luego, por otro lado, también tenemos información errónea y malintencionada. Estamos en la época de las fake news. Ya cada vez cuesta más discernir si noticia es relevante o no, y más aún si es cierta o no. Pero no porque nos vayan a engañar, sino porque en muchas ocasiones las mismas personas o entidades a las que vamos a analizar o investigar, porque para mí cuando yo hablo de analizar e investigar hablo de lo mismo, ¿de acuerdo? Para mí un analista es un investigador de un despacho y un investigador tiene que ser un buen analista. Por lo tanto, veréis que utilizo de forma independiente una palabra u otra. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones yo tengo que estar investigando a un determinado empresario por el motivo X, y resulta que el empresario ha tenido condenias o está relacionado con fraudes o con narcotráfico, con diferentes tipos de crimen organizado que no quiere que se sepa, y lo que hace es, técnicas del SEO, que utiliza diferentes técnicas para ocultar esa información en los buscadores y a partir de ahí publicar contenido positivo sobre él. ¿Qué sucede? Si nos quedamos en la primera o segunda página del buscador, muy probablemente pues perderemos toda la información que no llegaremos nunca a esa información que el malo ha intentado ocultar. Por lo tanto, hay que tener también muy presente a la hora de, primero, la fiabilidad de las fuentes y no perder nunca esa perspectiva. Y como todo en la vida, nadie nace ensellado. Hay que practicar, ¿de acuerdo? El tema de OSINT, hay gente que se le da bien buscar por defecto y hay gente también que es factible enseñar. Hay una serie de aptitudes que se pueden entrenar a la hora de ser bueno, a la hora de realizar este tipo de investigaciones. Y claro, como hay tantos beneficios y hemos visto que realmente es bastante económica, pues cada vez hay más colectivos que se están dedicando, poniendo esfuerzos en incluirla dentro de sus organizaciones. Recursos humanos. A la hora de realizar algún tipo de contratación, pues siempre revisa los perfiles en redes sociales, buscan información de ese candidato. Los detectives e investigadores privados es una fuente que se les ha abierto. También nos hemos encontrado que hay detectives que son de la vieja escuela o que no tienen esas capacidades, que para no perder ese tipo de oportunidades, pues contactan con nosotros y nosotros les brindamos o ya sea la capacitación o ya sea esas investigaciones que luego le trasladamos para que él pueda continuar en el plano físico. Fuerzas y cuerpos de seguridad es algo hoy en día indispensable para ellos. En el ámbito militar
exactamente igual. Detectives, ya comentaba anteriormente, los periodistas también. Cada vez necesitan más ese tipo de herramientas para poder discernir si la información que le están vendiendo puede ser cierta o no, ¿no? O está delante de una fake news o similar. Y bueno, también cada vez hay más empresas que se dedican a tener analistas de seguridad, ¿no? De ciberseguridad en este caso, haciendo pues esta prospectiva en la red para ver realmente cómo está, qué vulnerables es su organización de cara a un posible ataque. Consideraciones que hay que tener en cuenta. Hemos comentado. Las fuentes de información pueden no ser gratuitas. No es negativo. ¿De acuerdo? OSINT no se limita únicamente a Internet. Podemos ampliarlo con diferentes ámbitos. Y si podemos compaginarlo con UMIN, Virtual UMIN o cualquier otro elemento fuera de lo que sería OSINT, genial. La información no tiene por qué ser considerada secreta para ser valiosa. Podemos tener información que tenemos a nuestra propia vista que no tiene por qué ser secreta, es una información que no es relevante, pero puede ser muy interesante a la hora de nuestra investigación. Y lo más importante, pensemos que este tipo de investigaciones tienen que servir de ayuda a la toma de decisiones. Si yo hago únicamente una recopilación de datos y en mi informe lo único que hago es plasmar y hacer una recopilación de links de páginas web, realmente no ofrezco nada. Necesito dar ese plus de calidad a la hora de poder realmente generar OSINT, ¿de acuerdo? OSINT no es la recopilación a la brava, no, hay que hacer ese proceso que hemos comentado anteriormente. Vale, llegado a este punto, una cosa muy importante, la segurización del entorno, ¿de acuerdo? Vamos a tener que aprender a trabajar. Esta es nuestra herramienta de trabajo, ¿vale? Vamos a tener que tomar una serie de medidas que nos van a permitir poder trabajar de una forma segura. Pero no porque vaya a hacer nada ilegal, ¿de acuerdo? Sino porque cuando estamos navegando en la red, en Internet, lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Vamos dejando miguitas, vamos dejando huellas digitales. Y aunque no seamos conscientes de ellos, ahí están, ¿de acuerdo? Y ahí nos interesa minimizar el riesgo posible para evitar, en este caso, pues que podamos ir dejando huellas. Un ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es una página web que nos va a permitir testearnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Nos va a permitir saber, en este caso, bueno, hago el testeo y me va a hacer un análisis de mi navegador y de mi equipo para ver cómo de único soy. ¿El por qué digo esto? Ahora lo veremos. Cuando nuestras características de pantalla, de navegador, de tipo de letra, de configuración, son pequeños elementos que por sí solos no nos dicen nada, pero cuando hacemos cuando juntamos todos los datos de una forma global, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí nos va a decir realmente si estamos protegidos o no, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde tenemos? A ver si lo veo aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo, aquí estamos viendo. Aquí me está diciendo ahora mismo cuáles son las características de mi user agent, ¿de acuerdo? Una serie de información, el horario, el tipo de fuentes, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? A ver, él me dice aquí, por ejemplo, que soy único, la característica de navegador es única entre 265.000 equipos en los 45 días, ¿de acuerdo? Y ahora veréis el por qué para mí es tan interesante. Bueno, aquí hay otro tipo de página que también te realiza algo similar, ¿de acuerdo? En el cual tú puedes elegir, pues en función del tipo de herramienta, ¿vale? Pues te va a decir cuál es tu huella digital y si realmente eres inequívoco o no, ¿de acuerdo? Y esto es interesante, ¿vale? Pongamos, esto es una nave que luego la utilizaremos, es una empresa que se dedica al alquiler de barcos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaos, estoy utilizando una VPN, pero fijaos, simplemente por el hecho de navegar, ya me está diciendo que estoy en Helsinki, ¿de acuerdo? Porque mi VPN está saliendo por Helsinki, ¿de acuerdo? Imaginaos, igual que está recopilando cuál es mi IP, me está geolocalizando, también es capaz de hacer la recopilación de este tipo de información. ¿Qué sucede? Si yo empiezo a navegar de forma continua en una página web o de determinados servicios, al final, si esa persona que estamos investigando es malo, ¿de acuerdo? Y pone un poco de seguridad por su parte, se dará cuenta de que la misma IP, aunque vayamos cambiando de IP, la misma configuración, le está llegando el mismo sitio. Por lo tanto, puede llegar a mosquearse, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Y no os interesa. ¿De acuerdo? Esta es la página que hemos comentado, ¿no?
A partir de aquí, hay una serie de consejos básicos que deberíamos tener en cuenta a la hora de navegar. Sí que son de perogrullo, pero bueno, intentar evitar la geolocalización de nuestros mensajes, porque por defecto, en muchas ocasiones, pues dejamos geolocalizar. Utilizar siempre que sea posible ahora veremos que lo interesante es poder utilizar cuentas y avatares propios, ¿no? Pero intentar siempre, dentro de lo posible, utilizar el doble factor de identificación a la hora de acceder a nuestros recursos. Intentar utilizar una contraseña diferente para cada uno de los recursos. Tenemos una muy mala higiene digital y tendemos siempre a realizar pues, ese tipo de reutilización, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si resulta que esa cuenta que estamos utilizando en Twitter nos la vulneran porque ha habido una filtración de Twitter, resulta que, bueno, pues haciendo búsqueda inversa, pues sería muy sencillo poder llegar a diferentes cuentas que estuvieran relacionadas. Si utilizo el mismo correo para mi cuenta fake como para mi cuenta buena, resulta que a partir de una filtración de mi cuenta fake pueden llegar a mí, porque está asociada en Twitter a mi correo electrónico. Por lo tanto, siempre intentamos utilizar ese tipo de distinción. Luego, muy interesante también, intentar utilizar, cuando instalemos aplicaciones en el teléfono móvil para poder realizar algún tipo de investigaciones específicas, luego poner un ejemplo de una de ellas, siempre mirar qué permiso estamos otorgando. Puede ser que estemos utilizando una herramienta que pensemos que nos va a facilitar la información sobre algún tipo de teléfono similar y lo que haga es robarnos toda la información de nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Otro elemento muy importante, intentar separar la vida profesional de la personal. Sé que es muy difícil, imposible que podamos tener dos equipos, uno para las investigaciones y otro para nuestra familia, ¿de acuerdo? Pero siempre, si no es factible, pues intentar utilizar máquinas virtuales o similar que podamos compartimentar. ¿El por qué? Porque puede ser que nuestro equipo lo va a utilizar nuestra mujer, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿de acuerdo? Y al final puede llegar a ser un punto de filtración o de otro tipo de cosas peores, ¿no? Y sobre todo, importante, aplicar sobre nosotros y sobre nuestros avatares el ego surfing, ¿vale? Para el que no sepa qué es el ego surfing es una técnica que lo que intenta es realizarnos búsquedas sobre nosotros mismos, ¿de acuerdo? De ahí surfing y ego de nosotros. ¿Qué interesa? Saber qué se está publicando en Internet sobre nosotros, saber qué tipo de información hay en la red sobre nuestros perfiles. ¿Por qué? Al igual que nosotros vamos a mirar, vamos a buscar información sobre los malos, nos interesa también estar precavidos, tener esa precaución sobre los malos, ¿no? En este caso, ¿qué información se difunde de nosotros, que se conoce de nosotros? Yo antes de trabajar para Internet Security Auditors, pues trabajaba en fuerzas y cuerpos de seguridad y tenía un perfil muy bajo, ¿de acuerdo? Ya me preocupaba yo de eliminar cualquier contenido que apareciera en redes sociales sobre mi persona. ¿Qué sucedió? Por poner una anécdota, la primera vez que fui a dar una charla a una universidad aquí en Barcelona, lo que sucedió fue que cuando finalizó la charla y la community manager quiso hacer difusión en redes sociales, claro, me vino preocupada diciendo que no me encontraba en redes sociales. Entonces, claro, le dije, bueno, eso es buena señal, eso significa que yo he hecho bien mi trabajo, ¿no? Que es intentar ocultarme. A partir de aquí, consejos, crearnos alertas con nuestro nombre, teléfono, documento, si somos policías o profesionales, nuestra tarjeta profesional y crear una serie de alertas. Ahora veremos un poquito más adelante qué son, ¿no? Crear una serie de alertas por si en algún momento sale alguna publicación sobre nosotros, podamos tener algún tipo de referencia y estar al tanto. A partir de aquí nos encontramos con otro elemento, que es la normalización. Tal como comentaba en el punto anterior, no porque vayamos a hacer nada malo, sino para evitar ser detectados o que los malos tengan información sobre nosotros. Ya hemos visto que cualquier página está ofreciendo información sobre nosotros, haciendo recopilación. Si yo hiciera una investigación sobre esa página, pues, y la visitara de forma continua, recurrente, durante cada día, durante varios días, podrían ver como una IP en concreto que la visita mucho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sobre todo. Entonces, a partir de ese punto, hay muchas personas que utilizan el modo incógnito. Hay que tener presente y diferenciar qué es lo que hace y qué es lo que no hace el modo incógnito. Cuando navegamos en modo incógnito, lo que hace es nos elimina las cookies y borra la memoria de nuestro navegador al salir de la sesión, ¿de acuerdo? No guarda las páginas visitadas en el historial ni muestra los archivos descargados, ¿de acuerdo? Pero no guarda tampoco las contraseñas ni permite el autocompletado. Pero esto es lo que hace. ¿Pero qué es lo que no hace? No oculta nuestra dirección IP, ¿de acuerdo? No establece conexiones seguras ni cifradas. Las páginas a las que visitamos
almacenan información sobre nuestra visita igualmente, ¿de acuerdo? Nuestro administrador de red puede seguir viendo qué páginas visitamos. Por lo tanto, no nos otorga una privacidad total, ¿de acuerdo? Porque las aplicaciones de cero que estemos visitando páginas guardan sus propias cookies. Llegado a este punto, ¿qué nos interesa? Por un lado, bueno, la utilización de la VPN, ¿no? La Virtual Private Network. Bueno, en este caso, nuestra red privada virtual. Es una tecnología que utilizamos, bueno, pues para conectarse a una ubicación específica y de esta manera se ha puesto muy de moda para poder acceder a ciertos servicios de televisión de pago o canales de pago de otros estados, otros países, y que por nuestra geolocalización no nos lo permite, ¿no? Pero a partir de aquí, bueno, pues es muy sencillo la utilización y nos permite, bueno, poder ocultar de una forma más o menos simple no a nuestro proveedor, pero sí a la página final, nuestra IP. Si queremos ya ocultar nuestra IP, aquí ya tenemos que entrar la utilización de la red Tor. La red Tor es una herramienta, bueno, nos permite navegar de una forma totalmente anónima, bastante anónima. Nos permite, en este caso, poder, saltando de nodo a nodo, ocultar nuestra IP real. Tiene una serie de inconvenientes, tiene una velocidad de transmisión bastante más lenta de la que navegaríamos normalmente. Pueden haber nodos infiltrados en el cual pudieran robar parte de la información y, en este caso, el nodo y también hay determinados servicios que cuando detectan que provienes de un nodo onion no te dejan navegar, ¿de acuerdo? No te permiten el acceso a esa página web. Sobre la red Tor también tenemos Tiles, ¿de acuerdo? Tiles es un live distro que nos permite que se ejecuta, pues ya sea en un USB, en una tarjeta SD, en DVD, ¿de acuerdo? Y a no ser que lo modifiquemos para tal, no tiene persistencia. Por lo tanto, todo lo que hagamos, arrancamos nuestro ordenador con Tiles, cuando cerremos Tails, automáticamente lo que va a suceder es que todo lo que hayamos hecho se va a eliminar. No va a haber ningún tipo de rastro en esa máquina de nuestra navegación. ¿De acuerdo? En el caso de que necesitemos pues, algún tipo de guardar algún tipo de documento o archivo, bueno, necesitaremos habilitarlo para el modo de persistencia. Pero en el caso contrario, pues trabaja automáticamente todo por red Tor. Cualquier navegación, cualquier tipo de salida lo hace por red Tor, por lo tanto, nos va a proporcionar anonimato seguro. También nos encontramos en muchas ocasiones que necesitamos hacer una investigación, una consulta cuando estamos fuera de nuestro despacho y únicamente que tenemos una tablet o nuestro teléfono. A partir de aquí, bueno, pues tenemos una opción que es Sorbot, ¿de acuerdo? Que es la red Tor, para la aplicación que utilizamos para navegar por la red Tor desde nuestro terminal. Llegado a este punto, habréis muchos de vosotros que diréis, bueno, también tenemos la opción de poder trabajar con máquinas virtuales. Tal como os he comentado, es lo idóneo, ¿no? Para determinados proyectos, lo ideal es trabajar con diferentes máquinas virtuales, el cual podamos ir preparando. Una máquina virtual que para mí es muy potente es Unix. Unix lo que nos va a permitir nos va a levantar, cuando lo arranquemos, dos máquinas virtuales, una hace de cliente y otra de servidor. Por lo tanto, todo lo que hagamos con el cliente, da igual lo que naveguemos, obligatoriamente va a salir por el servidor, por la red Tor. Por lo tanto, va a anonimizar totalmente la totalidad de nuestras comunicaciones. Luego sí que hay máquinas virtuales específicas, como puede ser Huron, o Syntux, TradLab o Intel Techniques, que todavía podemos encontrar el buscador, que nos va a permitir, en un momento determinado, el poder tener ya una serie de herramientas, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, si tienes un poco de curiosidad, utiliza una máquina virtual, un Ubuntu o similar, limpia, vacía, y ves instalándote las máquinas que a ti te interesen. ¿Por qué? Porque realmente sabrás lo que estás instalando, realmente podrás hacer pruebas de lo que estás instalando y todas las capacidades irán en función también de tus necesidades, porque muy probablemente en estas plataformas hay herramientas que no vas a necesitar en la vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, créate un poquito tu máquina virtual específica con las herramientas que vas a necesitar. ¿De acuerdo? Llegado a este punto, ya tenemos nuestro entorno más o menos preparado, ¿de acuerdo? Ahora llegamos a un punto que necesitamos es crear nuestras identidades. Está claro que no voy a empezar a hacer una investigación como Carlos Sisdedos. Por lo tanto, vamos a necesitar, bueno, pues crear diferentes tipos de identidades que nos van a ayudar en nuestra investigación. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué sucede? Bueno, pues aquí tenemos, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que crear diferentes tipos de avatares. Por un lado, las características que vamos a tener, es un poco en lo que me refería al tema de identidades, que, perdona. A la hora de crear nuestras identidades, aparte del avatar que ahora veremos,
lo ideal es crear una identidad para cada una de las investigaciones que vayamos a realizar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que tener presente que las propias plataformas y redes sociales nos van a dar, nos van a permitir una serie de oportunidades que van a permitir y podemos aprovechar los propios algoritmos, ¿de acuerdo? Como los propios algoritmos nos van a ayudar a hacer una aproximación a nuestro, en este caso, a nuestro objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque nos podemos encontrar ¿cómo? Tenemos, imaginemos que queremos crear un avatar en Facebook, ¿de acuerdo? Pues si yo sé que el objetivo al cual yo sé en dónde vive mi objetivo, en el pueblo, el colegio donde estudió o en la calle, a la tienda a la que va, pues yo cuando creo mi avatar, cuando creo mi investigación, automáticamente lo que hago es creo mi avatar cumpliendo unas características, le voy a decir que vive en la misma región, que vive en el mismo pueblo, que ha estudiado en el mismo colegio o a lo mejor sea en diferente curso. ¿Por qué? Porque la plataforma en sí, cuando genere mi cuenta, automáticamente lo que va a hacer va a ser decir, oye, automáticamente me va a hacer una aproximación a ese objetivo nuestro sin haber tenido que hacer ningún tipo de paso todavía. Porque el algoritmo va a considerar que somos relevantes, que somos muy probablemente afines y nos va a hacer esa aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí vamos a tener que generarnos nuestro avatar, nuestra identidad digital. Llegado a este punto, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a poder encontrar, tenemos dos opciones. La primera, lo picamos a manivela, nos creamos nuestro avatar con nombre, apellido, que muchas veces es lo más complejo a la hora de crear, o tenemos plataformas como sería páginas web, como sería en este caso Fake Name Generator, ¿de acuerdo? Que lo que nos va a permitir va a ser generar, ¿de acuerdo? Yo puedo elegirle el sexo que quiero, puedo elegir la población, la nacionalidad que quiero, ¿de acuerdo? Los nombres, puedo elegir el que yo quiera, si quiero ser francés, en función del tipo de investigación que yo quiero llevar a cabo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De qué país es? Y automáticamente, bueno, incluso en opciones avanzadas, me permite los nombres, por ejemplo, decirle de dónde va a ser, ¿de acuerdo? Ya no de región, sino únicamente nombres, pues en Francia, españoles, ¿de acuerdo? Incluso el rango de edad, ¿de acuerdo? Me va a permitir generar una serie de datos. A partir de ahí, esa información la puedo guardar en un Excel o similar para no tener que estar inventándome nombre, apellido. Ahora veremos que nos da muchísima información, ¿no? al respecto. Mientras se carga, os he comentado anteriormente que había una herramienta que nos proporcionaba a nivel de telefonía, nos proporciona información. Bueno, mira, se ha cargado, luego vuelve. Ahora aquí, por ejemplo, ya lo hemos visto, es un conjunto de nombres franceses, españoles, que viven en España. Bueno, pues ha creado un nombre, apellido, nos ha creado una dirección, unas coordenadas, un número de teléfono con el código, de alguna fecha de nacimiento, una edad, en este caso porque no le hemos dado ningún tipo, nuestro signo de vital, nos ha generado un correo electrónico, ¿vale? Una información básica, un número de tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Código QR, muchísima información, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Aquí lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Antes no se veía, yo puedo acotar el rango de edad. Incluso, una cosa muy interesante es que me ha generado un correo nominal, ¿de acuerdo? Me llamo Namo Sharet, pues me ha generado un correo nominal, que en un momento determinado, si yo quiero utilizarlo para hacer alguna aproximación, este correo existe, ¿de acuerdo? Yo podría llegar a utilizarlo y podría enviar un correo a cualquier otro tipo de cuenta, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro tipo de plataformas que son muy similares, ¿de acuerdo? Nos permite crear igual, pues en función de una serie de datos que tú le quieras dar, ¿de acuerdo? Pues te genera, pues igual, una identidad, ¿de acuerdo? Te puede ser de mayor o peor interés. Lo comentamos también, ¿no? Un correo electrónico, en este caso, también nos ves lo que comentábamos, ¿no? Pues una página web, una serie de IP. Sí. Sí, me paso. Perfecto. Veo que ya hemos acabado el tiempo, pero veo que como tenemos tiempo vamos a continuar. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Llegado a este punto, bueno, pues nos ha podido servir para generar pues, una serie de avatares, ¿de acuerdo? Tenemos la información básica de nuestro avatar, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ahora llega otro tipo de elemento también interesante, en este caso, que es
la generación de imágenes, ¿de acuerdo? De fotos, porque tenemos nuestro nombre, apellido, hemos conseguido un correo electrónico, pero ahora tenemos que generar imágenes. Ahora, ¿por qué? Porque un avatar sin imagen, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de plataformas que nos van a permitir tener un banco de imágenes para poder elegir el tipo de imagen que queremos, ¿vale? Parece una tontería, pero podemos elegir de forma aleatoria o no. Incluso podemos ir, en este caso, por ejemplo, elegir, ¿de acuerdo? El tipo de fotografía, si quiero que sea bonita o no, el tipo de elementos que quiero, si quiero el sexo, el rango de edad, ¿de acuerdo? La etnia, ¿de acuerdo? El color de los ojos, ¿de acuerdo? Me va jugando en función de la información. Si yo en vez de la etnia elijo blanco, pues ya me da, por ejemplo, por diferentes tipos de opciones, ¿no? El color del cabello, ¿de acuerdo? Y me va a generar una serie de posibles avatares, ¿de acuerdo? Ya me ha generado. De aquí, bueno, podemos tener más, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo podemos ir generando. Hay un banco que son de 100.000 imágenes en el cual podemos ir trabajando. Por lo tanto, ya tenemos una imagen. Por otro lado, tenemos esta página, ¿de acuerdo? Esta persona no existe, esta persona no existe, ¿de acuerdo? Cada vez que yo accedo, me genera una imagen nueva, ¿de acuerdo? Que puedo seguir de forma aleatoria buscando hasta encontrar una página una imagen que a mí me interese, ¿de acuerdo? Problema. Ahora veremos, los malos no son tontos, ¿vale? Son malos, pero no son tontos. Si generamos un avatar de determinada red social y lo generamos con una cuenta de estas características, vamos a tener una foto. Va a ser muy difícil que podamos conseguir tener más fotografías de este perfil para acompañar nuestra historia, ¿de acuerdo? Tener presente eso, que hay muchas personas que aparte, que es muy sencillo, a partir de una fotografía de estas características, hacer una búsqueda inversa, que ahora veremos, para poder tener más información sobre y decidir si es o no una persona real o no. Luego, hay personas pues, que utilizan pues, otro tipo de herramientas, ¿no? Como en este caso, la aplicación, el cual nos permite, a partir de una propia imagen nuestra o de un tercero, hacer modificaciones, pero volvemos a lo mismo. Si no soy capaz de poder tener muchas imágenes de la misma para poder alterar, será muy fácilmente detectable. ¿De acuerdo? Ya hemos visto también otro elemento que necesitamos. Hemos creado el avatar, hemos creado la cuenta. Nos faltaría, en este caso, pues bueno, el correo electrónico. Tenemos varias opciones. Hemos visto que las plataformas nos lo pueden facilitar de forma automática, ¿de acuerdo? O si no, podemos hacer lo que hemos visto anteriormente. Tenemos diferentes tipos de plataformas que te van a permitir pues, crear correos temporales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, no me va a permitir, en este caso es para recibir. Bueno, en este caso, si hiciera la prueba y quisiera enviarlo desde otra cuenta, me podría permitir perfectamente el enviarlo, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, que sepáis que existen. Aquí también, en función del correo temporal que vayamos a elegir, nos da la opción de poder elegir el dominio, la extensión, ¿de acuerdo? Es interesante, ¿por qué? Porque también hay muchas páginas que ya detectan cuáles son los dominios que son por defecto de correos temporales y ya no los aceptan, ¿de acuerdo? Llega a este punto, ya hemos creado nuestro avatar, tenemos nuestro avatar, nuestro correo, hemos creado nuestras redes sociales con imágenes que realmente son potentes y que vamos a poder darle continuidad. Aquí también entraría luego un elemento muy importante que es la ingeniería social. ¿Pero qué es la ingeniería social como tal? Bueno, se puede describir como el arte de convencer, influir, manipular a una persona, a un grupo de personas o colectivos, apelando a la curiosidad, al altruismo, a la vanidad, al miedo, al ego, ¿de acuerdo? Para provocar que hagan algo que en circunstancias normales no harían sin nuestra interacción, ¿de acuerdo? Sin interacción de la ingeniería social. Tenemos ejemplos muy claros, Estamos viendo cómo las elecciones en Estados Unidos, las últimas elecciones en Estados Unidos, pues mediante campañas de ingeniería social consiguieron que Donald Trump ganara las elecciones. O en Europa, cómo a partir de una campaña muy importante también de ingeniería social al Reino Unido votaran salir de la Unión Europea con el Brexit, ¿de acuerdo? Entonces, esta definición que he puesto parece como que es una definición muy abstracta, ¿no? Pero que no únicamente la ingeniería social la utilizamos en el ámbito negativo. Pensemos que sin ser conscientes, o sí, en muchas ocasiones lo utilizamos con nuestros amigos, nuestra pareja o con nuestros hijos, ¿de acuerdo? A la hora de convencer para conseguir que hagan determinadas cosas. ¿Cómo funciona?
Bueno, una serie de elementos principalmente. Todos queremos ayudar. Siempre hay excepciones, pero todos queremos ayudar, ¿de acuerdo? El primer movimiento siempre es de confianza hacia el siguiente. No nos gusta decir que no y a todos nos gusta que nos alaben, ¿de acuerdo? Basado en estos 4 ámbitos, estos 4 puntos, se basa la ingeniería social. A partir de aquí podemos hacer diferentes tipos de estrategia, ¿de acuerdo? Pero veremos cómo todo se basa en estos pilares. Y bueno, luego hay otros elementos que también son muy interesantes que se utilizan sobre todo en estafas, como estafa del CEO similar, que utilizan otros ámbitos que hacen que se incremente esa urgencia, ¿no? Como es la autoridad o la urgencia, por lo tanto, intensifique la potencia de la ingeniería social. Bueno, nos daría una charla completa para hablar de ingeniería social, pero bueno, no es el tema. Hablando de ingeniería social, hemos comentado en el punto anterior cómo podemos obtener diferentes tipos de imágenes, ¿no? A la hora de poder obtener, de generar nuestro avatar. Hemos visto que ya sea con la aplicación que hemos visto o con la, en este caso, con la aplicación que nos genera imágenes de inteligencia artificial sin ningún tipo de referencia. Por lo tanto, esas imágenes no existirían, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones nos encontramos pues que estos son bots reales creados con imágenes generadas con la gran mayoría de ellas con inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Nos vamos a encontrar como todavía no es tan potente que todavía comete errores. Sobre todo a la hora de la detección, a la hora de confección de los ojos. ¿De acuerdo? No sé si esto tiene aquí. Vamos a ver un segundo. Quería ver si tenía para... No voy a tocar nada porque todavía... Vale, tengo aquí. ¿De acuerdo? Vemos como en alguno de ellos, si nos fijamos, ¿de acuerdo? Vemos como los ojos son como raros, ¿de acuerdo? Veis como que le falta algo, ¿no? Ven, tienen algo ahí un poco que nos pueden hacer un poco con un poco de análisis y un poco de constancia, nos va a permitir detectar únicamente por el avatar si en este caso, si ese perfil es o no, en este caso, podría ser una imagen generada, ¿no? Por inteligencia artificial. A partir de aquí, bueno, tenemos páginas como esta, el cual nos va a servir para intentar entrenar, ¿de acuerdo? Nos va a permitir intentar entrenarnos para detectar cuál de estas imágenes puede ser o no una imagen generada por inteligencia artificial. Y es como un juego, ¿de acuerdo? Te permite seleccionar y te dice si ha acertado, ¿de acuerdo? En este caso, he acertado, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, te va generando una serie de imágenes y tú puedes ir jugando, ¿no? Para decir si es o no. Y eso parece una tontería, pero te puede ir entrenando de cara a la detección de ese tipo de perfiles. Llegado a ese punto, tenemos en otro elemento, que es... Hemos comentado, estamos en la fase de recopilación, ¿no? Cuando tengamos que hacer la recopilación de información, también tenemos que saber valorar esa información, saber realmente si esos datos o esa fuente que he utilizado puede ser utilizada o no, ¿de acuerdo? Mirando una serie de elementos que son, en este caso, bueno, como hemos comentado, que son las características de la fuente, la fiabilidad, la relación de la fuente con la información y la validez de la información. Utilizamos una gráfica 4x4 o 5x5, es una matriz que nos permite, en función de la fuente y en función de la evaluación de la información, nos permite ver si realmente esa fuente es buena o no, ¿de acuerdo? Lo ideal, ¿qué es? Que para poder hacer algún tipo de... Lo ideal es que esté dentro de este margen, ¿no? En A1, A2 o B1, B2. ¿De acuerdo? Y aquí nos serviría pues, para poder discernir si una información que nos llega puede ser interesante o no a la hora de procesarla. A partir de aquí, vale, vamos a ver cómo podemos llegar a comenzar a investigar, ¿no? Que en definitiva es lo que estamos buscando. Vamos a poner unos ejemplos de cómo poder buscar personas físicas. Podemos buscar por muchísimos elementos, por nombre, apellido, por nick, por imágenes, por vídeos, por documento acreditativo, por teléfono, por correo electrónico. Esto nos va a ayudar a la hora de poder realizar ese tipo de búsquedas. No únicamente nos dedicamos a buscar por nombre y apellido, ¿no? Sino que tenemos unos elementos que nos van a poder permitir ese tipo de elementos, diversificar nuestra búsqueda. Está claro que todos tenemos nuestro navegador preferido. El principal, de momento, sigue siendo Google. Pero, consejo, perdona.
Consejo, siempre que podáis, intentad utilizar, pues en este caso, algún tipo de diferentes tipos de navegadores, porque nos va a facilitar ese tipo de ampliación de espectro. Y ahora veremos el ejemplo de por qué, ¿no? Un ejemplo de un navegador diferente, no sé si lo conoceréis, pero a mí me gusta porque nos permite dar una visión diferente a la hora de obtener información, es Carrot Search, ¿de acuerdo? Nos va a permitir realizar una búsqueda, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, perdón. ¿De acuerdo? Cualquier información me la va a representar en 3 ámbitos diferentes, ¿de acuerdo? Él lo va a generar por carpetas, por clústeres. Me va a generar diferentes tipos de información por cada uno de estos clústeres. Aquí tengo los resultados a la derecha, ¿de acuerdo? Se puede configurar. Ventaja. Ventaja, me permite realizar una recopilación de la información, ¿de acuerdo? En este caso, por celdas. ¿Qué significa? Que ya no, a la hora de buscar información, ya no únicamente tengo, perdona, ya no únicamente tengo que obtener, que ya me la agrupa, sino que automáticamente por el tipo de información ya me permite, en este caso, si yo quiero buscar la conferencia 2020, ya me permite, me genera esa recopilación de información acotada a ese dato, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues llegaría a poder. Y en el caso que estamos viendo, pues me permitiría pues, poder ir moviéndome de un lado a otro, ¿no? Exactamente es igual, pero como mínimo nos lo acota por diferentes tipos de clústeres, ¿de acuerdo? O incluso aquí igual, a partir de la información que vamos obteniendo, bueno, pues nos permite es el poder ir disgregando y obteniendo información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si buscamos, vamos a probar otra búsqueda, vamos a buscar a mí mismo, ¿de acuerdo? Por carpetas, bueno, pues veremos cómo aparecen pues, diferentes tipos. Aquí está claro, podemos utilizar los mismos operadores booleanos que podemos utilizar en Google, ¿de acuerdo? A la hora de buscar. ¿No existo? Pues ahora no. ¿De acuerdo? Pues a partir de aquí, pues igual nos permite, en el caso de que tenga un objetivo, bueno, a partir de aquí, pues buscar diferentes tipos de información, ¿no? Pero es raro que no me acepte el operador booleano. Siempre ha aceptado operadores booleanos. Ay, perdón. Vamos a probarlo otra vez. Pues no, raro. Bueno, que sepáis que como mínimo en este aspecto, la verdad es que es una página que a mí me interesa mucho. Otro elemento también interesante a tener presente siempre es Web My Machine. No sé si la soléis utilizar, no, pero como mínimo a la hora de realizar nuestras investigaciones es una máquina que lo que nos permite, bueno, vamos a visitarla. ¿De acuerdo? Es una máquina que lo que permite es, a partir vamos a buscar, vamos a ver, por ejemplo, esta página que hemos visto antes, ¿de acuerdo? A partir de una página que nosotros le pasemos, ¿de acuerdo? Va a buscar el histórico, ¿de acuerdo? Nos va a permitir buscar, en este caso, nos dice que esta máquina, que esta página web no ha tenido una versión antigua, ¿de acuerdo? A ver, vamos a probar. Si busco la página del evento y nos vamos a Web Machine y la busco, ¿de acuerdo? Me voy a poder acceder a las diferentes copias que ha habido de esta página web en el tiempo, pudiéndome ir exactamente a la copia que a mí me interese, ¿de acuerdo? Y voy a ver una copia de tal como era esta página web, pues en 2017, ¿de acuerdo? Precisamente. ¿Vale? Entonces, este aspecto nos va a poder facilitar obtención de información en una página web, aunque en un momento determinado hubiera estado eliminada. ¿Y cuál es la ventaja que tiene también? Por otro lado, es cuando nosotros visitamos, como era la página exactamente, pues en 2015, ¿de acuerdo? Ventaja que tiene. Si yo tengo una página web, como hemos comentado anteriormente, aquí, que no existe y yo estoy realizando una investigación sobre ella, la ventaja que tiene es que cuando vaya a buscarla y me diga que no existe, ¿de acuerdo? Me permite poder realizar una copia de esta página web. Cuando si estoy en una investigación y me encuentro una página web y esta página web pienso que van a poder eliminar en un breve espacio de tiempo, lo que voy a hacer es grabarla,
¿de acuerdo? Y automáticamente lo que está haciendo es grabar esta página, ¿de acuerdo? En su base de datos. Y mañana o pasado poder acceder a ella. Vale, pero llegado a este punto, ¿qué sucede? Bueno, que nos podemos encontrar que la información en este momento no esté en la red, que creíamos que está, pero no esté, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque puede ser que de nuestro objetivo ahora mismo no haya información, pero que con el tiempo aparezca. Por lo tanto, un elemento muy interesante son, en este caso, el Google Alertas u otras páginas similares, ¿no? Como en este caso, como tal Walker Alerts, que nos permite generar alertas. ¿Cómo funcionan las alertas? Funcionan de una forma muy, muy simple. Nos permite generar, añadir una serie de palabras clave, nuestro nombre de apellido, lo que hemos comentado, ¿no? Un nombre de una organización, un CIF, un número de documento. Y ahí lo que nos va a permitir va a ser realizar y ver el por qué cada vez que en alguna página web que sea indexada por Google aparezca esa información, nos va a llegar un correo. ¿De acuerdo? Perdón, nos va a facilitar, en este caso, el poder llegar a ese tipo de elementos. Y al igual también de cuando hablamos de GoSurfing, nos interesa añadimos nuestros datos y en el caso de que en alguna página web Google indexe información referente a nosotros, nos va a alertar. También es muy interesante a la hora de realizar búsquedas, los operadores booleanos. No voy a explicar los operadores booleanos, pero que son parámetros que permiten afinar muchísimo las búsquedas. Si tenéis curiosidad, buscar para Google los parámetros TBM y TBS. Veréis que son brutales y permiten son muy potentes. ¿De acuerdo? Otro elemento muy interesante a la hora de recopilar información. ¿De acuerdo? En este caso, de obtención de información. En este caso es Sodan. Sodan es una plataforma, ¿vale? Que nos va a permitir en este caso, está diseñada para buscar información a partir de dispositivos conectados a la red, pero vamos a ver cómo también podemos buscar otro tipo de información, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos permite buscar también por usuarios. Imaginaos que yo estoy buscando un usuario, ¿de acuerdo? Y solo sé que se llama Carlos. Bueno, pues en este caso me va a dar, vamos a ver cuántos, me dice que hay 1800 Carlos que han sido, en este caso, indexados, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? A la hora, yo puedo ir afinando en este caso, imaginemos que yo, la información que a mí me interesa es a partir quiero geolocalizarla. Por lo tanto, yo puedo acceder a este apartado de Sodan, que es tema de mapas, ¿de acuerdo? Y me va a permitir acotar y directamente, sin realizar ningún tipo de filtro, venirme aquí y buscar a ver en España, pues cuántos carros hay conectados, ¿de acuerdo? ¿Qué información me puede dar? ¿De acuerdo? Pero al igual que lo he hecho ¿de acuerdo? Me puedo ir a cualquier otro tipo de país, ¿de acuerdo? Me puedo ir a cualquier lado y intentar obtener información sobre el perfil que a mí me interese, ¿de acuerdo? Pero tiene otra cosa todavía más positiva, que es, imaginemos que yo a la hora de buscar, vamos a ir a la principal. Cada vez que me muevo. No me quiero ir porque si no me va a costar luego el conectar. Por eso tiro para atrás. ¿De acuerdo? Imaginemos que nuestro objetivo sabemos que se llama, lo únicamente que tenemos es Carlos Delgado. ¿De acuerdo? Me va a decir a ver cuántos hay de Carlos Delgados. Pues me va a decir que hay 7. ¿De acuerdo? 7 Carlos Delgado. Vemos que cuando a la hora de hacer el indexo también me hace capturas de pantalla de cada uno de los diferentes elementos. ¿De acuerdo? Pero claro, también nos permite hacer búsqueda ya no únicamente por mapas que hemos visto, sino también por imágenes. Perdón, le he dado a... Perdón. Por imágenes, ¿de acuerdo? En el cual nos va a dar, me nos va a ofrecer diferentes tipos de resultados, ¿de acuerdo? En función de, bueno, la información que tiene indexada. ¿Qué sucede? Pues a partir de aquí, en función de la información, bueno, pues puede ser el caso que este sea nuestro Carlos Delgado, que no sea de interés el buscarlo y nos podría permitir, bueno, aparte de ver, podemos extraer diferentes tipos de información, ¿no? En este caso de cada una de las máquinas y nos puede obtener pues, información que para nosotros sea interesante, ¿de acuerdo? Porque vemos cómo podemos ir obteniendo. Y podemos ir obteniendo información cualitativa
de cada uno de los equipos, ¿de acuerdo? Cuando escojas, parece que hago un OCR de cuáles son los diferentes elementos que hay en la página. Bueno, pues a partir de aquí, si encontráramos nuestro objetivo se llamara Pilar Parra, pues podríamos tener información de cuál es en este caso, su equipo, dónde trabaja. En este caso vemos que tiene el puerto, el de protocolo de acceso directo conectado. Bueno, aquí es un poquito. Otro elemento también que nos interesa mucho, ¿de acuerdo? A la hora de revisar una organización es el análisis de los correos electrónicos. En este caso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la página web, en este caso, de INCIBE, ¿de acuerdo? Aquí en España. Vale. No sé qué le ha pasado a esto. Está un poco INCIBE, hoy no. Vale, ahora sí que se ha cargado bien. ¿De acuerdo? Esta es la página de INCIBE. Tenemos una página web, ¿vale? Vamos a copiar la URL, que se llama Hunter, que nos va a permitir, a partir de una URL, a partir de un dominio, nos va a buscar todos los correos electrónicos asociados, ¿de acuerdo? Que pueda encontrar. Pero aquí vamos a... ¿De acuerdo? En este caso no lo pixela porque no me he logado. Si me logo, me dará el correo completo. Y si no, tenemos una extensión del propio Hunter, ¿de acuerdo? Que por el hecho aquí, por ejemplo, ya me está dando los diferentes correos electrónicos. Por lo tanto, si yo quiero hacer una aproximación a una organización, ya me permite obtener información. Aparte, lo más importante también es que me dice cuáles son las fuentes, ¿de acuerdo? Aquí me está diciendo cuáles son las fuentes de las cuales ha sacado la información. Por lo tanto, incluso en el caso de que haya sido eliminada, también nos permitiría acceder, porque en este caso tengo aquí la fuente, ¿de acuerdo? Seguramente me dirá que está eliminada, ¿de acuerdo? Esta página. En el caso de que yo quisiera, pues podría irme, lo que hemos comentado en el punto anterior, a White Machine y hacer una recuperación. Hemos comentado correo electrónico. Luego tenemos la geolocalización de correos electrónicos. Aquí no voy a entrar porque vamos, ya me he comido más de media hora. Pero sobre todo, interesante, a la hora hay herramientas como puede ser Logger o Graffiti que te permite intentar generar tus propias balizas a la hora de geolocalizar o hacer un traceado de la trazabilidad de un usuario. Luego tenemos también otro elemento muy interesante, que son las búsquedas de imágenes, la búsqueda inversa de imágenes. Tenemos diferentes tipos de buscadores. ¿De acuerdo? Vamos a ver... O sea, tenemos Google, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Si yo aquí dentro de Google Imágenes, ¿de acuerdo? Me van a salir diferentes tipos de imágenes. Algunas soy yo, otras no soy yo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? A partir de aquí, yo esta propia imagen, pues la puedo buscando en los diferentes buscadores, ¿no? Yandex. Digo siempre diferentes buscadores, a lo mismo que he dicho en la parte anterior. En función de cada navegador tiene un público objetivo y, por ejemplo, Yandex está más ubicado, más utilizado en países del este y Rusia y tal. Baidu más para buscadores asiáticos. Entonces, en función de nuestro objetivo, siempre nos interesa no perder la perspectiva. ¿Qué sucede? A la hora de realizar una búsqueda, bueno, podemos ir buscando por diferentes tipos de buscadores, ¿de acuerdo? O también nos permite, en este caso, ¿de acuerdo? Si yo puedo realizar una búsqueda inversa. ¿Cómo? El buscador ya lo realiza, pero con, en este caso, una serie de extensiones, ¿de acuerdo? Como el Search by Image, que nos permite realizar una búsqueda inversa de esta imagen, ¿de acuerdo? Y automáticamente, solo poniéndonos encima de la imagen y haciendo un botón derecho, ya me está diciendo, me está dando posibilidades, ¿de acuerdo? Ya me está dando dónde se ha encontrado esa imagen, cuál es la fuente, ¿de acuerdo? Me está dando diversas. Hay algunas, lo que hemos comentado, en este caso, Google me la ha acertado a la primera a la hora de hacer la búsqueda en este caso, con la búsqueda inversa, ¿de acuerdo? En este caso, Bing, ¿de acuerdo? No me la ha acertado, ¿de acuerdo? No me ha localizado a la primera. Pero tiene una cosa muy buena Bing, que es el buscador visual que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Que me permite realizar dentro de esa imagen, acotar a una zona en concreto, ¿de acuerdo? Y me realiza, en este caso, una búsqueda a partir de esa imagen, ¿vale? En este caso, pues a Bing no le gustó y no me encuentra, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existe este tipo de plataformas. También, importante, a la hora de realizar búsquedas, no nos olvidemos de analizar vídeos.
es muy factible que dentro de nuestra búsqueda, de nuestro objetivo, pues haya publicado algún tipo de vídeo y, como no, si tenemos que analizar un vídeo, la primera plataforma que tenemos que ir es a YouTube. ¿Por qué? YouTube tiene una serie de filtros que nos permiten categorizarlo, ¿de acuerdo? Pues saber si son filtros, vídeos publicados en la última hora, de una fecha en concreto, la duración, la fecha de subida. Y sabemos, por ejemplo, que se ha publicado un vídeo en YouTube, no tenemos mucha información, únicamente algún elemento identificativo, pero sabemos la fecha de subida, ¿de acuerdo? Pues nos puede ayudar a acotar esa búsqueda. Luego hay elementos, como es Javix, que ahora no estaba funcionando, no me estaba funcionando bien, lo cual permite hacer una búsqueda dentro de la estructura de YouTube. Tú le pasas un título, en este caso, por ejemplo, la prueba que hice fue con técnicas OSINT, y a partir de aquí él te hace un grafo en función de la información que le está obteniendo. Otra cosa importante, no nos olvidemos a la hora de hacer búsquedas, siempre podemos obtener información pues, a partir de vehículos, de aviones, de barcos, que nos permiten en un momento determinado hacer esa transformación de ese dato, pues lo que estamos hablando, ¿no? En inteligencia. Para eso podemos tener páginas muy, muy interesantes que nos pueden permitir, en este caso, por ejemplo, esta nos permite hacer una búsqueda a partir de diferentes elementos, ¿no? En este caso yo voy a hacer una búsqueda a partir de una matrícula de avión. Esta la tengo apuntada porque es un avión español, ¿de acuerdo? Y a partir de la búsqueda de una matrícula, ¿de acuerdo? Ya me está dando información de cuándo se ha registrado, el tipo de avión, me está dando una imagen del avión, en el caso de que quisiera hacer algún tipo de búsqueda inversa o similar, ¿de acuerdo? Me da más información también, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me da poco más información, ¿vale? Pero bueno, nos sirve un poco de referencia, ¿no? A partir de una... Ah, perdón. Digo, ¿cómo puede ser? Me está dando un cacharro que está destrozado. Me he equivocado a ver si es a teclear, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí ya sí que me está dando más información, me está dando más datos del equipo, ¿no? Elemento también interesante a la hora de buscar, nos permite buscar vuelos, nos permite buscar diferentes tipos de información a partir de información básica, ¿no? Sabemos que alguien ha realizado algún tipo de vuelo saliendo de Barcelona, bueno, pues nos permite realizar búsquedas para saber bueno, qué tipos de vuelos se han realizado desde Barcelona o para Barcelona, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, a ver si lo tengo aquí puesto. Perdón. Tenía un filtro, he puesto un filtro, ahora no lo veo. Vale, bueno, está aquí. No lo encontraba. A ver si carga. ¿De acuerdo? Le puedo aplicar diferentes tipos de filtros, ¿vale? Yo le puedo decir, vale, ahora solo quiero los aviones que aterricen o salgan de Madrid, ¿de acuerdo? O de Barcelona. Y me hace un filtro y me está marcando los únicos aviones. A partir de aquí puedo tener información de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El aeropuerto de salida, número de vuelo. ¿Y por qué me interesa esto? Porque a ver, en los filtros cuando creo un filtro le puedo aplicar más. Le puedo añadir el nombre de, perdón, este sería el nombre de la aplicación. Le puedo añadir por compañía aérea, ¿de acuerdo? Que me filtre por compañía aérea, por tipo de vuelo, si sé el tipo de vuelo, por los aeropuertos, ¿de acuerdo? Me permite acotar y saber si yo sé que un determinado objetivo ha entrado en un aeropuerto, pero lo he pedido y no sé exactamente dónde ha podido marchar, bueno, pues a partir de aquí puedo acotar por horario de salida. Algo parecido me ocurre con los barcos, ¿de acuerdo? Tenemos esta página, cual nos permite realizar la trazabilidad de diferentes tipos de embarcaciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo podemos nos está marcando pues diferentes tipos de movimientos. En el caso que nuestra embarcación, yo supiera un nombre, como puede ser este caso Takara, que es una embarcación que hemos visto, bueno, pues me dice exactamente dónde está geolocalizada, dónde se ha podido geolocalizar, ¿de acuerdo? Y nos está dando diferentes dónde puede estar y nos está dando información. Nos dice que está aquí, debe estar atracada en el muelle, ¿de acuerdo? Nos dice que está aquí, ¿de acuerdo? En el caso, incluso me está dando que otros barcos está. Primero, aquí, por ejemplo, si yo sabía el nombre de un barco, pero no sabía dónde estaba atracada, ya sé en qué muelle está, ¿de acuerdo? Y sé que este muelle estaba el 23 de septiembre de esta fecha. Nos permite generar otro tipo de información. En el caso que sea un barco que está en movimiento, ¿de acuerdo? Pues me da información de
del trayecto que ha hecho, ¿de acuerdo? Dónde ha estado en cada uno de momentos, en los puertos que ha hecho parada, ¿de acuerdo? Cuándo ha vuelto, cuándo no, ¿vale? Entonces, aquí entraría un poco también ya la parte final, ¿no? de la charla. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, los amigos de Bsides Chile me van a echar a patadas, que me estoy pasando del tiempo. Una parte muy importante, somos animales sociales, nos interesa interactuar, nos interesa compartir. Nos encontramos en que es muy fácil, a partir de esa información, de ese ego que tenemos, obtener información. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí tenemos dos imágenes. La imagen de la derecha es la que realmente somos y la imagen de la izquierda es la que creemos que somos, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando esa falsa de sensación de seguridad que dan las redes sociales y ese ego que nos da, bueno, pues nos puede permitir obtener información. ¿Y qué daría? Pues el social network, ¿no? El cómo aprovechando el análisis de redes sociales nos puede facilitar el obtener información. Cada uno de nosotros ya casi tenemos más amigos y conocidos virtuales que físicos. Y eso hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque cada vez el plano físico y el virtual se solapan. A partir de aquí nos interesa el poder extraer ese dato, esa información. Dentro de Social Network Analysis, el análisis de redes sociales, realmente detrás hay una base muy potente de matemáticas que no vamos a explicar, ¿no? Pero realmente, en el fondo, lo que trata de explicar es los puntos rojos sería cada una de las entidades que vamos a analizar. Ahora veremos que puede ser una persona, puede ser un coche, puede ser un teléfono. Y cada uno de los nodos azules son con quién se relacionan. Y la rayita azul es la arista. Hablamos de grados en función de la cantidad de nodos con los cuales tiene relación. Este nodo de aquí es de grado 3 porque tiene relación con 3 otros elementos. Y el de la derecha grado 6 porque tiene grado 6. No tienen por qué ser personas. En este caso, yo hago un análisis de un objetivo, una persona física, y en su relación pueden haber teléfonos, pueden haber patrones de comportamiento, pueden haber correos electrónicos. A partir de un poco lo que decía, de toda esa información hay que guardarla. ¿Y por qué? Porque me puede interesar en un momento determinado poder saber esa persona con quién se relaciona para decidir hacia quién tengo que actuar, en cuál tengo que hacer esa aproximación, esa campaña de inteligencia que yo quería realizar, ¿no? Porque pensemos que realmente al final estamos realizando, queremos hacer campañas en concreto o obtener inteligencia pues a partir de unos objetivos, de unos datos que nos hayan facilitado. A partir de aquí nos viene muy bien, sobre todo, ¿por qué? Porque nos podemos encontrar que estoy realizando el análisis de un grupo, de una serie de personas, y claro, lo que obtengo de ese análisis de redes sociales es esto, pero me tiene que ayudar a saber discernir como mínimo en una primera batida cuál de estos elementos pueden ser los primeros, porque está claro, no tengo recursos ilimitados, no puedo investigar a todos estos, pero sí que puedo decidir cuál de ellos son los principales en los cuales habría que decirle a mi jefe de investigar. ¿Por qué? Pues en función de la información que hemos podido obtener. Y aquí nos encontramos con un elemento, ¿vale? Pero toda esta información que vemos, ¿es real o no? Es fake. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos a encontrar con más información, hemos comentado, y más bots, y más elementos que nos van a intentar engañar. A partir de aquí, bueno, como curiosidad, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con una herramienta, ¿de acuerdo? Que se llama Autometer, que lo que nos va a facilitar es, a partir de un usuario, vamos a poner mi cuenta de Twitter, nos va a permitir analizarla, ¿de acuerdo? Diciendo, en este caso soy yo, pero me va a decir, me hace una estimación si puede ser o no un bot, ¿de acuerdo? A ver, que lo que he escrito mal. Sí. Y bueno, dejamos aquí esto, ¿de acuerdo? Y bueno, lo dicho, ha sido un placer. Gracias, me he extendido en el tiempo. Y bueno, cualquier tipo si queréis contactar, dudas o consultas, pues aquí tenéis mi dato de contacto. Y siento la organización, pues haberme alargado tanto. Carlos, muchas gracias por tu excelente presentación. A nombre de Bsides, muchas gracias. Como siempre, una excelente presentación. Y tenemos algunas preguntas, así que Franco nos va a ayudar con ellas. Sí, mira, aquí una de las preguntas dice Andrés, ¿qué smartphone utilizas personalmente y con qué sistema operativo? Me gusta esa ingeniería social, ¿eh? Había que han estado atentos. La pregunta se la responderá o no. ¿Con respuesta o sin respuesta? O sea, claro, eso sería una técnica que podríamos utilizar de ingeniería social para obtener esa información. Por lo tanto, está claro que no vamos a facilitarla para obtener ese vector de información.
Ah, perfecto. Hay otra también, Juan Pablo dice, ¿da lo mismo el sistema operativo que se utilice para la investigación? Correcto, no tiene nada que ver. Sistema operativo, en definitiva, no va a soportar una serie de aplicaciones o páginas web, en este caso, que vamos a utilizar. Y es independiente. Está claro que determinadas herramientas, si trabajamos con Windows, posiblemente vamos a tener que instalar algún tipo de soporte para que puedan soportarla, para dar redundancia. En cambio, si trabajamos con Ubuntu o con Linux, bueno, nos va a ser más sencillo a la hora de poder trabajar. Pero no, es independiente. Y la última pregunta, en una parte tú hablaste de formas de anonimizar las direcciones IP y los datos de la persona que navega, y mencionaste el uso de VPN, pero también uno podría decir, oye, pero ¿quién controla la VPN? ¿Se puede confiar plenamente en cualquier proveedor de VPN o hay que tener algún tipo de precaución respecto a los que proveen VPN? En este caso, está claro que cada proveedor, hay estadísticas en el cual podemos tener conocimiento de cuánta información comparten y cuánta no, ¿de acuerdo? También en este caso hay VPNs que son realmente bastante buenas, pero yo siempre, una cosa que se me ha olvidado, y gracias por la pregunta porque me ayuda a poder hacer el comentario, es lo ideal cuando utilizamos una VPN es utilizarla de forma conjunta con Tor. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar, primero conectarnos a la VPN y a partir de una vez estamos conectados a la VPN, conectarnos a la red Tor. Por lo tanto, nuestra IP quedaría totalmente anonimizada entre la capa de la VPN y la capa de Tor. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Un abrazo y muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ti. Bueno, como ya le agradecimos de nuevo a Carlos, muchísimas gracias. Estamos llegando a lo que es el final de la previa de Bsides 2020, iba a decir 2019, pero no, estamos 2020, el lado B de las conferencias, a través del canal de RockIT, la tecnología en palabras simples. A ver, vamos a hacer un repaso de lo que se nos viene ahora en la tarde, que son los talleres que no son transmitidos por el canal. De hecho, ya comenzaron. Ya comenzaron, de hecho. Vamos a hacer un repaso de lo que viene en la tarde, también de lo que comienza mañana, que es la transmisión oficial de Bsides, que va a comenzar a las 9 de la mañana. Les recomendamos que se suscriban al canal, en este caso de RockIT, le coloquen la campanita, porque así cuando comenzamos la emisión mañana van a estar al tiro informados, los va a despertar en la mañana, a las 9 de la mañana cuando estemos transmitiendo. ¿Qué más nos queda? Repasar lo que viene para mañana. Ya, para mañana a las 9:30 parte con War Room, que es como un conversatorio, ¿cierto? Correcto, sí. Después tenemos a las 11, va a estar el creador de SQL Map, si no se entiende bien, Miroslav Stampar. A las 12 tenemos Pandemic Lookers, revelando al adversario con Aileen Castellucci y Francis Giverno. Espero que se pronuncie así. Después, entre las 3 y las 14 horas, tenemos un receso de almuerzo para que todos descansemos, repongamos energía. A las 14:15, introduciendo las nuevas características de Mod Security. Y esta parte, según me dicen, el que expone es el creador de Mod Security. Así que y aquí tenemos un libro de Mod Security. Sí. Somos aquí. A ver, dame un segundito si estamos ahí con Daniel, a ver si podía... Despierta, Daniel, despierta, ya se nos durmió. A las 15 horas, seguridad en infraestructura crítica en defensa de los ICS, Abigail Soto. A las 16 horas, Pull on the Roof, Mazhab Alik, Brazilian Data Leak con Renato Ormazábal. A las 17 horas, hackeando aplicaciones móviles, con Fernando Conisilla. No, Conis ya. A las 18 horas, Crosono, adquisición remota de evidencia forense con drones. Ajá. Interesante. Y 19 horas, desde las 19 a 19:30 hay un receso con sponsor. Sí, disculpa que interrumpa ahí. En ese horario están algunos sorteos que tenemos de algunos premios que están... Que vamos a recordar ahora. Sí, vamos a recordar ahora y mañana también se han anunciado unos nuevos sorteos y premios que tenemos de sorpresa. O sea, no venimos a vender, venimos a regalar. Justamente. Así que tienen que estar bien atentos ahí. Si tienen alguna duda de repente con los concursos, dicho sea de paso, lo pueden, el video, porque también nos han preguntado, toda la transmisión de hoy va a quedar publicada, digamos, cuando termina la emisión, después de un rato va a quedar ahí, así que pueden retroceder, ver, revisar algunas cosas, así que no se preocupen por eso, lo pueden revisar y después sí, a las 19:30 la última presentación de Savandija,
Y dice aquí, la descripción se ve bastante interesante. Dice, antes informático, ahora comediante, siempre mañoso. Sí, un individuo que siempre debería estar en cuarentena. Muy entretenido, así que no se lo pierdan también. Bueno, mañana es largo el camino porque vamos a partir a las 9 de la mañana y terminamos cerca de las 9 de la noche. Está el War Room a las 9:30. Correcto, sí. Donde va a haber un conversatorio como de unas 6 personas. ¿Cuántas son más o menos? 6 personas. Sí. Ahí también lo pueden revisar en el visidescl.org, ya no me equivoco. Y primero, hagamos el lanzamiento de la... No, perdón, en la tarde. ¿Qué viene ahora con los talleres? ¿O qué se está haciendo ahora ya? Los talleres partieron ahora a las 3 de la tarde, ya se están efectuando. Y hay uno que es el mío que va a ser a las 6:30, que yo no puedo ir a las 3 porque... No sí, claro, estamos acá. Y nos lo clonamos. estaban preguntando por gente que no se alcanzó a inscribir. Y vamos a ver si algunos talleres, quizá el mío, se puede después publicar. Bueno, internamente se los van a comunicar sí. ahí. Por último, que envíen un correo a contacto@visidescl.org y nos indiquen ahí su correo y les mandamos el link del taller que les interese. Claro. Que bueno, lo único que falta es que comience el tuyo, Franco. Así es. Lo importante es dejar claro que esos talleres no los vamos a transmitir ahora en la transmisión no oficial que teníamos de la previa de Bsides. Claro, recuerden que hoy día fue la previa. Si les gustó, mañana. Espérense que mañana se viene también muy interesante. Con regalo y con buenísimas conferencias, charlas, porque somos el lado B de las conferencias. Tenemos un regalo, sí, hoy. Hablando de regalos. Ya hay ganador. Gracias a Radware tenemos esta mochila de seguridad Kensons y ya tenemos al ganador, porque lo que les pedíamos en este caso era el correo electrónico, ¿no? Que enviaran la imagen de por eso, la Bsides, sí, correcto. El correo electrónico a contacto@visidescl.org, no me confunda. Y con el logo del año pasado que, chachán, lo teníamos acá. Y Carlitos también lo tiene ahí. Este es más grande, sí. Sí, ese está en 3D. Así que ahora, Carlitos, ¿quién fue el ganador de esta mochila? Sí, mira, primero agradecer a todos los que participaron. Fueron bastantes los que participaron, pero lamentablemente nos encantaría premiar a todos. Pero hay un ganador que es Carlos Vargas. Se le va a responder el correo ya que para que nos envíe su dirección de su domicilio, porque el regalo va a su casa. Se lo vamos a enviar directamente a su casa. Así que cualquier cosa nos comunicamos por correo, Carlos. Me cuesta soltar la mochila, pero bueno, es que está muy buena. Está súper buena. Ya, felicitaciones a Carlos también, tu tocayo. Así es. Y nos queda entonces repetirles que suscríbanse al canal para que mañana les llegue la notificación. Mañana desde las 9 de la mañana. Y los concursos que nos quedan para mañana, de los que anunciamos hoy, son el del MacBook, remanufacturado. Recondicionado. Ahí los vamos por las redes sociales, les vamos a recordar cuál es la forma, sino también lo pueden revisar en la emisión de hoy día. La gift card. Y la gift card, que para la gift card recuerda cuál era la forma de Hay ganar. un link que se publicó por redes sociales, también se le envió un mail a algunas personas enviándole el link para poder poner sus datos y participar en el sorteo de unas gift cards que nos está regalando nuestro sponsor Security Advisor, que le agradecemos a ellos por eso. Y hay otro también por ahí, otra sorpresa, otro premio que está confirmado, que no sé mañana mejor, dejamos sorpresa. A ver, podemos decir cuál es el premio para que se tienten. Sí, son unos magníficos, ¿tú los viste? Audífonos JBL. Oye, están buenísimos. Sí. Cuesta soltarlos también. Sí, los tenemos por ahí. Pero somos ocultos, transparentes acá. Sí, así que estén atentos, chicos, a las redes sociales, porque ahí va a salir todas las preguntas y todo para concursar por muchos premios que tenemos y sorpresas, como siempre lo hace Bsides el lado B de las conferencias. Exacto, pero el gran premio es la calidad de las conferencias que tenemos acá, y gratuitamente. Así es, y hecho con mucho cariño a todos los... Así es. Así que nada, estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que hoy día, ¿cómo se puede decir? Sintonizaron. Con la compañía. Claro, estuvieron siguiéndonos también. Tuvimos una transmisión espectacular también por un día viernes que mucha gente está trabajando. Así es. Y nada, les agradecemos mucho. Mañana súmense, compartan, porque es canal abierto a través del canal de RockIT. Estamos transmitiendo Bsides 2020. Inviten a sus amigos también que nos han inscrito. Claro, por supuesto, compartan. De hecho, va a quedar en un ratito más publicado el enlace del video. O sea, va a decir, faltan tantas horas para que comience. Así que ya lo pueden empezar a mover por todos lados y así todos participan y tienen la oportunidad de conocer mucho más de lo que ya saben o si no aprender. Correcto. Esta fue la previa. Muchísimas gracias a todos. Carlos, Franco, Josefina, que está por ahí, Eval, ¿quién más? Daniel, Rodrigo, a toda la gente que está acá. Eso. Oye, ha sido una experiencia espectacular para nosotros también. Sí. Y nada, nos encontramos mañana. Vamos a tratar de dormir un poco.
Los talleres, bueno, Menos... aquí Franco todavía le queda. Y nada, por ahora sería concursos, conferencias y toda la información que necesites. Esto fue la previa de Bsides Chile 2020, el lado B de las conferencias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Las amenazas actuales, siempre en evolución, requieren soluciones de seguridad que respondan rápido ante los ataques. La clave ya no es proteger in situ o solo en la nube, sino proporcionar una solución híbrida sincronizada que proteja ante una gran combinación de ataques en largos periodos de tiempo. Pero no todas las soluciones híbridas son iguales. En el núcleo de la solución de mitigación de ataques híbridos de Radware está su sistema de mensajes de defensa. Es único porque permite sincronizar las estadísticas de tráfico, la información del ataque, las pólizas flotantes y las referencias de los diversos elementos de la solución para crear un sistema totalmente integrado. Veamos cómo escala el sistema al enfrentarse a ataques volumétricos. El sistema de mitigación in situ de Radware detecta un ataque en el perímetro de la organización e inmediatamente lo combate. Paralelamente, utilizando el sistema de mensajes de defensa, actualiza el centro de limpieza de datos D2 en la nube de Radware con las referencias del tráfico y la huella del ataque. Cuando el volumen del ataque aumenta y amenaza con saturar las conexiones de Internet, el tráfico se redirige al centro de limpieza de datos. Y como este centro ya está al corriente de las referencias del tráfico y del propio ataque, puede empezar a mitigarlo de inmediato con la mayor precisión. El ataque se mitiga en la nube sin demora, consiguiendo así que la organización esté protegida en todo momento. En el caso de un ataque complejo basado en la red, el Web Application Firewall de Radware, que puede desplegarse out of path, detecta el ataque y devuelve la información al dispositivo anti-D2 para mitigar el ataque en el perímetro. Así se mitiga...